Egun on guztioi, ongi etorriak izan zaitezen, udalbatza honetara. Hasiera emango digu abenduko osoko bilkura honi, eta hilabetero egiten dugun bezala, lehenengo eta behin, minutu bateko isilunea egingo dugu, indarkeria matxistak erailako emakume guztien oroimenez. Vamos a comenzar el pleno, pero empezando con una cuestión de orden acordada también en la Junta de Portavoces. En estos momentos tenemos a algunas compañeras y compañeros confinados por la COVID-19, entonces, en tanto en cuanto no decidamos otra alternativa, pues habrá 3 miembros, en este caso del equipo de gobierno, porque estos 3 que están confinados son de la oposición, que se abstendrán para mantener el equilibrio de las fuerzas plenarias. Y en este caso corresponderán las abstenciones a la señora Oregui y al señor Gurtubay del Grupo del Partido Nacionalista Vasco y a la señora Gutiérrez del Grupo Socialista. De tal manera que queda así también en acta en todas y cada una de las votaciones, como consecuencia de este acuerdo de la Junta de Portavoces, hasta que se acuerde un nuevo sistema. Bien, dicho esto, empezamos con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 26 de noviembre. Si no hay ninguna matización a la misma, la damos por aprobada, por asentimiento. Queda aprobada entonces. Kontrol jardunera pasatuko gara. Mozioak ditugu. Eta lehenengo mozioa da Gasteiztik elkartearena, 21 zabalgunea udal sozietateak ordaindu gabez. Ez dakite herritarren txanda dagoen hortik, baldin badago, bai. Zer daitezela. Egun on guztioi, ongi etorriak izan zaitezte, Gasteizko udaletxera eta udalbatza honetara. Muy buenos días y bienvenidas a este pleno. Y en nombre de la Asociación Vecinal Gasteiz Txiki, presentan esta moción en turno popular sobre las ayudas de ensanche 21. Cuando quieran, pueden empezar. Sí, bueno, egunon a todos. Se oye, ¿no? Bueno, pues los vecinos y vecinas del casco histórico, organizados frente a los impagos de las oficinas de la Oficina Municipal de Ensanche 21, manifestamos en este pleno los siguientes puntos para su aprobación por parte de los diferentes grupos políticos que componen el actual ayuntamiento de nuestra ciudad. El primer punto sería gestionar y ejecutar la tramitación de los expedientes que hay desde septiembre de 2018 hasta final del mismo. Digo desde septiembre porque sé que desde 2018 se está pagando anterior y cuando decimos impagos son impagos a partir del día 18, o sea, del 18 de septiembre, no anterior, con la normativa aplicada en ese año. Y esto se aprobará en el Consejo de Ensanche 21 de manera urgente. El segundo punto sería gestionar y ejecutar la tramitación de los expedientes existentes en el año 2019. Y para ello se tendrá que aprobar en el Consejo de Ensanche 21 de manera urgente. El punto tercero sería implementar un régimen transitorio para las comunidades de los propietarios que han ejecutado las obras previstas en 2020 y en espera de una nueva normativa, porque en 2020 también se han ejecutado obras, pero ahí ya no hay ningún expediente. No se recogían, Ensanche 21 no estaba en silencio administrativo entonces y, bueno, hubo que ejecutar obras en este año
2020, 2021, bueno, ya estamos casi ya en 2022. Y el punto 4 sería reanudar con carácter de urgencia la política de subvenciones para la rehabilitación de edificios del casco histórico en las mismas o mejores condiciones que ha habido hasta ahora, primando la singularidad del barrio, porque entendemos que el casco histórico pues tiene una singularidad especial que otros barrios, por ser como es, por tener la cantidad de vecinos que tiene, por ser las obras que son, Y bueno, y nada, pues valoramos mucho el interés y la atención prestada y apelamos a su responsabilidad política y al voto favorable a todos los grupos políticos. Marimar, ¿quieres decir algo? Bueno, Bego ya os ha explicado muy bien cómo está la situación en el casco. Para nosotras estamos un poquito desilusionadas porque, pues bueno, vemos que hay una prioridad muy grave en el casco, de que realmente hay una necesidad de ayudas para la rehabilitación de vivienda. No podemos llegar a entender por qué, una vez que se han terminado las ayudas en septiembre, a día de hoy no haya una normativa donde esta rehabilitación pueda conseguir continuar. Nuestra esperanza es de que todas las ayudas que podamos recibir en el casco histórico sean por parte del Ayuntamiento, como siempre ha sido, aparte de la ayuda que nos da Gobierno vasco. O sea, que no nos deriven las ayudas a Gobierno vasco, porque en el casco histórico, como ha dicho Bego, somos singulares. Tenemos unas comunidades muy pequeñas donde hacer una obra es muy, muy difícil. Ya no aparte por técnicos, porque tenga que venir el arqueólogo, porque una comunidad de 3 vecinos no puede asumir un gasto de tejados, fachadas, miradores, ascensores. Es imposible. Tendríamos que vender la vivienda y marcharnos del casco. Y a día de hoy pues, estamos con esa ilusión de que queremos vivir en el casco, no nos queremos marchar. Es muy grave esta situación. Ayer mismo se quemó una casa en la Correría, que lo sabéis. Hace 4 días se cayó una balconada en la Herrería. Me parece que esto ya es una emergencia urgente. Queremos vivir en el casco y queremos un casco que no sea la joya como la estamos vendiendo. No, queremos una joya pulida, que realmente beneficia a todas, de todas las comunidades, todos los vecinos, podamos continuar viviendo, rehabilitando lo mejor para tener la mejor calidad de vida. Y bueno, pues un poquito ha sido la defensa de por qué pedimos estas ayudas. Las queremos que sean a poder ser eminentes, rápidas. También nos consta de que hay un plan para el casco histórico de rehabilitación de vivienda con un presupuesto que sabemos cuál es, pero a partir del 22 al 25. Estamos hablando y haciendo un hincapié muy grande de que en el septiembre del 18 se terminó la ayuda porque no había fondo, no había dinero. Y nos parece muy importante que toda esta gente que ha hecho obra, que es gente muy vulnerable, no estamos hablando de un barrio de Narmentia que tenga un chalet, no, estamos hablando de gente muy vulnerable, gente muy mayor que ha pedido préstamos, que no puede salir para adelante. Entonces, toda esta gente que ha pedido y no se le ha concedido esa ayuda, no se la puede meter debajo de la alfombra. Queremos que, por favor, nos toméis un poquito en serio, que el casco histórico es importante para todas y que se nos valore un poquito. No queremos ya sentir más abandono en el casco. Gracias. Gracias a vosotras. Vamos a abrir un turno de grupos. Hasierango diogu txanda horri, Elkarrekin Podemos taldearekin. Fernández Jauna. Vale, mira, y dar la bienvenida a Begoña Marimar. La verdad es que, bueno, esto lo hemos estado hablando habitualmente. Vinisteis a una comisión, también hemos hablado en diferentes reuniones. Para nosotras, para Elkarrekin, lo primero que queremos decir es que, lógicamente, la rehabilitación es un tema fundamental en Vitoria-Gasteiz. Y aquí ha pasado una circunstancia, ¿no? Que es una circunstancia que había que solventar. Nosotros hemos, vamos a decir, dividido en 2 cuestiones en cuanto al pasado y luego
me referiré al futuro, ¿no?, en materia de rehabilitación. Con respecto al 2018, y creo que lo hemos dicho y lo hemos defendido desde el inicio, para nosotras, si bien la partida se había agotado en septiembre, es decir, estamos hablando del último trimestre del año, más o menos, el último trimestre del año, se habían recibido una serie de solicitudes a las que no solo se había recibido, sino se les había animado a realizar esas obras porque iba a llegar ese dinero. Por lo tanto, aunque técnicamente no hay una deuda económica, sí que entendemos que hay una deuda moral con vosotras y con la gente que representáis en ese 2018, porque entendemos que se les apremió para hacer esas obras. Como habéis comentado, pues algunas personas pues, o han tenido que paralizar las obras o se han involucrado en préstamos bancarios o familiares que ahora mismo pues, no pueden acometer. Por lo tanto, había que darle una solución. Y eso, como ya sabéis, este pasado lunes en el acuerdo presupuestario que llegamos con el equipo de gobierno, es una de las soluciones que hemos contemplado. Es decir, todas aquellas solicitudes que se presentaron en el 2018, incluidas la del último trimestre, que cuando había acabado la partida, si se cumplen los requisitos y dependiendo de la normativa, recibirán la ayuda correspondiente. Vale, eso por un lado. Luego está la cuestión de a partir del 2019. Esto es una cuestión, en primer lugar, ustedes lo habéis comentado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Voy a poner el posicionamiento de mi grupo. En primer lugar, lógicamente, nosotras, y ya os adelantamos porque lo hemos dicho también en privado, vamos a solicitar la votación por puntos. Y en el 2019, ahora mismo, no podemos votar a favor, primero porque tenemos las dudas técnicas y jurídicas si se puede hacer una partida ad hoc en un año que no ha habido una rehabilitación, no ha habido normas de rehabilitación, entonces se tendrán que solventar. Y luego, el qué pasó, ¿no? Y eso creo que es importante el analizarlo, porque realmente cuando llegamos en esta nueva legislatura y vimos cuál era la situación de las partidas de rehabilitación que había, nos encontramos en primer lugar que Ensanche 21 tenía una deuda importante con las familias. En el 2019 me refiero, en la nueva legislatura. Creo que en ese momento eran más de 4 millones de euros de deuda. Tenía informes en cuanto a la financiación contrarios del interventor y toques de atención del Tribunal Vasco de Cuentas sobre la financiación. Y lo que es peor, habéis hablado de qué pasa con esas familias más vulnerables. Pues es que no estaban llegando las ayudas a las familias más vulnerables. O si llegaban, como habéis comentado, se tenía que realizar a través de que estas familias se metieran en créditos hipotecarios o préstamos familiares, lo que estaba ocasionando, porque nos llegaba a nosotros, porque había que adelantar, hay que decir que hay que adelantar primero el dinero y luego cuando se finalice la obra se le da la ayuda correspondiente. Entonces esto lo que estaba ocasionando es eso, que había problemas serios a la hora de afrontar los pagos por parte de esas familias hasta el final de esa obra. Por eso decidimos el paralizarlas, bueno, decidimos, digo, como el Carrequín, y repensar las ayudas para mejorarlas. Esa es nuestra situación. Sí que desde aquí, si de algo podemos arrepentirnos, es de no haberlo hecho desde el inicio del 2019 y también achacando en el caso era el presidente, el señor Hurtarán, de que esta reflexión se tenía que haber hecho a principios del 2019 para haberlo solucionado cuanto antes, no que hubiera sido a finales del 2019. Y luego sí que pensamos que iba a ser más rápido. Nosotros hemos hecho apuestas, hemos hecho propuestas para mejorar, propuestas que ahora mismo están en un cajón, como es una línea de financiación que se está utilizando, por ejemplo, en el Govern de Cataluña o en los municipios de Europa que consideramos. Es decir, no nos hemos quedado paradas, que consideramos que era mejorable, para también solucionar vuestros problemas y también para avanzar en mejorar las ayudas en favor de la eficiencia energética, que también es otra de las cuestiones, porque la mayoría de solicitudes que se habían aprobado hasta el 2018 iban para pagar las ITES, que no está mal, pero iban para pagar las ITES, no se daba el siguiente paso. Y por último, por no alargarme más de la cuenta, porque tendremos otro segundo turno, con respecto al cuarto punto que planteáis de cara al futuro, nosotras también nos consideramos que el casco viejo tiene una idiosincrasia particular y por eso en ese acuerdo presupuestario también hemos incorporado una partida de más de 1,5 millones de euros de incremento a la partida del equipo de gobierno para esas dos zonas. Primero el casco viejo y también la zona de coronación. Lugares singulares de Vitoria-Gasteiz y que necesitan un plan de rehabilitación, como habéis comentado, especial. Y eso, los pedimos la votación por puntos. Y gracias por haber intervenido. Eskerrik asko, Fernández Jauna, turno del Grupo Popular. Garnica Jauna. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Begoña y Marimar
que estéis aquí la exposición que habéis hecho, porque ha sido muy clara, sin elevar la voz, pero muy contundente. Y esa es la realidad. Y después ha venido Podemos. Claro, yo he intentado explicar mis 1000 cosas que no se pueden explicar. Porque al final Podemos ha sido el cooperador necesario para cargarse las ayudas a la rehabilitación en Vitoria-Gasteiz. Ha sido el botón para que desaparezcan estas ayudas a la rehabilitación en la ciudad. Las ayudas a la rehabilitación eran ayudas que servían para que la gente viviera mejor en la ciudad, para que pudieran rehabilitar sus viviendas, para que pudieran vivir en unas condiciones mucho mejores que cuando no tenían esas ayudas a la rehabilitación. Servía para mejorar la calidad de vida de los vitorianos. Y además había un acuerdo que desde el 2012 se iban renovando y esas ayudas servían año tras año para mejorar esa calidad de vida. Ya en el 2019, y lo ha destacado también el portavoz de Podemos, porque claro, no se quieren comer el marrón solitos, y ya dicen que el señor Urtaran se va de Ensanche 21 con unas deudas de 4 millones de euros a las ayudas a la rehabilitación. Y llega la señora Oregui. Y lo que hacen en el 2018-2019 es cargarse las ayudas a la rehabilitación de personas que habían confiado en Ensanche 21, que habían llevado sus proyectos, que se les había dicho que sí, y en algunos casos se les había animado desde Ensanche 21 que llevaran ayudas a la rehabilitación. Y contando con la confianza de Ensanche 21, contando con la confianza del ayuntamiento, esas personas creyeron al ayuntamiento y presentaron sus solicitudes. ¿Y qué ha pasado? Que a partir de septiembre, cuando se agota la partida del 2018, ya no se dan esas ayudas y en 2019 tampoco. Y a partir de ahí ya se cargan las ayudas a la rehabilitación. Y es que estamos en el 2022 y es que lo tienen muy difícil para explicarlo. Son el gobierno que más hablan de la rehabilitación, pero los que menos han hecho por la rehabilitación en la historia de este ayuntamiento. También hablaban de ayudas europeas. Tampoco. Yo creo que les tendría que dar pudor no ayudar a la gente. Haber sido el gobierno que se ha cargado las ayudas a la rehabilitación en Vitoria. Y pusieron excusas, que no, que es que no llegan a la gente. Claro, no llegan si se las cargan enteras. Antes podía haber algunas ayudas que no llegaban, ¿vale? Se corrigen y a la gente y a las personas que no llegan se les podría ayudar. Pero es que lo que han hecho es cargarse las ayudas para todos. Y menos mal que tenemos el interventor y tenemos una asesoría jurídica que han logrado que unas ayudas que quería poner en marcha el gobierno y que eran ilegales, pararlas. Porque no queríamos ser un banco. No podíamos ser un banco. Y con esa excusa, no, estamos trabajando, que no hay nada. Y la realidad es que una cuestión tan importante como las ayudas a la rehabilitación, que éramos pioneros, que éramos un ayuntamiento referente en las ayudas a la rehabilitación, no las tenemos. Y esa es la realidad. Y el portavoz de Podemos quiere dar tantas vueltas porque no sabe ni qué decir. Porque es que no tiene explicación. Vale, desde septiembre del 2008, vale, han llegado a un acuerdo. ¿Y por qué no llegan en 2019 si es lo mismo? ¿Porque no les dejan? ¿Porque les han dicho que solo hay ese dinero para las ayudas? Pero el problema, y yo lo vuelco en Podemos porque sabemos que el gobierno no quiere ni oír hablar de las ayudas a la rehabilitación, es que si Podemos se hubiera unido a la oposición, ahora habría ayudas a la rehabilitación en la ciudad. Por eso su responsabilidad. Por eso son responsables que en Ensanche 21 y en el ayuntamiento no tengamos ayudas a la rehabilitación. Y cuando dicen que el interventor ponía dudas, sí, en Ensanche 21 sí era de venta de suelo, de PMS, pero transferencias del ayuntamiento, por supuesto que se puede y se debe hacer. El problema es que no quieren. Ese es su problema. No quieren.
Muchas gracias, señor Garnica. Me voy a contener en este primer turno porque, desde luego, que era para decirle alguna cuestión, aclarar algunas de las cosas que ha dicho. Sobre todo, cómo ha dejado la situación económica el Partido Popular después de gastarse 100 millones de euros en el CAS entre 2011 y 2015. Señor González, tiene usted la palabra. Mila esker alkate jauna. Ongi etorria eta egun on Begoña eta Marimarri. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí tratando esta cuestión? ¿Por qué habéis tenido que venir hoy a este pleno a exponer vuestra problemática y a pedir una solución justa? Pues para empezar, estáis aquí hoy porque a finales de 2019 el gobierno de PNV-PSE, con la presidenta de Ensanche 21 a la cabeza, tomó la decisión de interrumpir un programa de ayudas a la rehabilitación que venía funcionando ininterrumpidamente desde 2012. Y estáis aquí porque no le importó que aquella decisión dejase colgadas a todas aquellas comunidades, a todas aquellas vecinas y vecinos que habían decidido iniciar la rehabilitación de sus viviendas contando con que iban a tener unas ayudas de Ensanche 21. Porque en Ensanche 21 se os informó y animó a acometer obras de rehabilitación a finales de 2018. Y continuaron animándoos en 2019 porque ellos también, el personal técnico de Ensanche 21, tenía el convencimiento total y absoluto de que, como todos los años, se aprobaría la norma de ayudas a la rehabilitación correspondiente pues también en 2019, como de hecho también se nos informó a nosotros, a los consejeros y consejeras de Ensanche 21, cuando nosotros, EH Bildu, preguntamos en el Consejo a ver por qué no teníamos ya la nueva norma, la norma de 2019. Tranquilos, nos dijeron, cuando pasen las elecciones, entonces traeremos la norma de 2019. Todas y todos lo teníamos todos meridianamente claro. Y estáis aquí hoy porque, desde luego, a nadie se os dijo en 2018, en Ensanche 21, a nadie se os dijo, no iniciéis las obras, que no hay dinero, que no hay fondos. A nadie se os dijo en 2019, oye, pensaros lo de iniciar una rehabilitación porque igual este año no hay norma de ayudas. Muy al contrario, lo que se os dijo y se os animó es adelante con la rehabilitación, que, que como todos los años, pues este año también se aprobará la nueva norma de ayudas, entonces habrá fondos y entonces contar con que recibiréis la subvención de Ensanche 21. Y como he dicho antes, pues no fue hasta 2019, hasta finales de 2019, cuando la presidenta, a través de la presidenta, el gobierno de Ensanche 21, el gobierno de PNV-PSOE, pues hizo pública la decisión que habían tomado de no sacar una nueva norma de ayudas a la rehabilitación. Y estáis aquí también pues porque cuando nosotros, EH Bildu, en noviembre de 2019, llevamos a Ensanche 21 una propuesta de solución buscando que la norma existente, su vigencia de alguna manera, continuase para no dejaros colgadas, pues no hubo voluntad política de solucionarlo y ni por parte del PNV, ni del PSE, ni del Carrequín Podemos, porque sí, señor Fernández, esta reflexión que dice que había que haberla hecho es que se hizo. Se hizo en el Consejo de noviembre de 2019. Y en aquel momento ustedes no tuvieron la voluntad política de buscar una solución que se podía haber buscado en aquel momento. Y desde entonces la posición del PNV, pues la presidenta a la cabeza, como decía antes, pues ha sido una posición férrea. Ha sido férrea. Una y otra vez repetía, no se pagarán las ayudas que no se hayan concedido. Que traducido quiere decir que, como no habéis tenido resolución, pues no se os va a pagar a vosotras las ayudas. No va a haber más ayudas que aquellas que se reconocieron en aquel momento. Y la posición del Carrequín, lo siento mucho, pero es así, ha sido la posición del escapista. Que cuánto nos importa la rehabilitación, que qué bonito sería que tuviésemos una nueva norma, palabras muy bonitas en entornos comunes que todos compartimos, la preocupación por la rehabilitación, pero hasta ahora cero hechos. Y estáis aquí porque, como dije en la comisión, parece que alguien decidió que para que se os haga caso tenéis que pagar el peaje de pasar por la comisión y tenéis que pagar el peaje de venir a este pleno, como si no tuvieseis bastante con el calvario que habéis sufrido pues, por la dejación de Ensanche 21. Y decía antes que no hubo voluntad en 2019 y queremos pensar que hoy, con 3 años de retraso, y seguramente gracias principalmente a la presión que vosotras habéis hecho,
Pues quienes entonces no quisieron están hoy dispuestos a buscar una solución vía acuerdo presupuestario de 2019 y parece que de alguna manera lo van a tratar de hacer en un acuerdo para 2022. Pero cuidado, porque la voluntad política, además de acuerdo político, tiene que estar acompañada de sustanciarse con dotación presupuestaria. Y nosotros no vemos todavía que la voluntad política se está reflejando en una partida concreta. No hemos visto una partida concreta donde, en presupuestos de 2022 donde se recoja, se incorpore esta voluntad de solucionar este problema. No vemos dónde está la partida, no vemos dónde están los fondos. No, esperamos que no sea que se quede solo en un acuerdo político, esperamos que no sea que se quede a la espera de los fondos europeos. Igualmente tendrá que sustanciarse en una encomienda, probablemente en una encomienda de gestión y en una convocatoria. Y cuidado, mucho cuidado también con que esta convocatoria no se dé una solución parcial que vuelva a dejar a parte de los afectados y afectadas fuera de la solución. No sea que solo se centre en los solicitantes de 2018. Recordar que en 2019, y voy terminando, que en 2019 también se animó a continuar con la rehabilitación. Y como es obvio, desde EH Bildu, que hemos estado pidiendo reiteradamente desde 2019 una solución para estas vecinas y vecinos, pues como es obvio, si se plantea una solución va a contar totalmente con nuestro apoyo. Pero quede claro también que vamos a estar muy vigilantes aquí y en esta sede, en sede municipal y también allí en sede de Ensanche 21, vamos a estar muy vigilantes para que efectivamente se den los pasos necesarios para que esta solución se sustancie. Nada más. Gracias, señor González. Turno del Grupo Socialista, señor Salazar. Bai, mi esker, bueno, lo primero, dar la bienvenida a Marimar y a Begoña. Y yo quiero empezar diciendo que el acuerdo presupuestario trae buenas noticias a este pleno gracias pues, a la predisposición y el apoyo del Carrequín. Buenas noticias que yo entiendo también que no acolmatan, no llenan todas las expectativas o todas las reivindicaciones que trae el turno popular, pero sí que quiero remarcar y quiero decir que sí que es una respuesta rigurosa y sin prometer nada que no se pueda cumplir, porque luego también a veces se hacen, bueno, grandes promesas o grandes, he escuchado, pues bueno, como muy, bueno, palabras muy grandilocuentes, pero lo que hemos llegado y el acuerdo que hemos llegado, y también lo comentaba el señor Fernández, es lo más apegado pues, a la rigurosidad que en este momento el ayuntamiento pues, puede responder, y yo creo que responde en una gran medida a las peticiones. Lo primero que quiero decir también, ha salido también en alguna reunión, en alguna intervención en los últimos meses, es que no hay impagos. Eso quiero dejarlo muy claro. Este ayuntamiento no tiene impagos con las ayudas a rehabilitación. Y por explicarlo, si somos todos rigurosos, hay una partida de 2,5 millones que se agotó, como pasa con otras ayudas de esta institución y de otras. 2,5 millones, y esos 2,5 millones equivalen a unos beneficiarios concretos que tienen derecho por resolución a cobrar las obras de rehabilitación cuando entreguen el documento de fin de obra. Y Ensanche 21 está al día de todos los pagos. Precisamente el último Consejo de Administración de Ensanche, pues respondimos a los que habían llegado a los últimos fines de obra. Otra cosa es, efectivamente, que hay gente que no haya sido beneficiario por agotarse la partida. Eso es así. Y los que, por lo tanto, no están en esa resolución. Y ahora el paso que se da, que me parece importante, es que esas personas que no son estrictamente beneficiarias por resolución, al ampliarse la partida, lo vayan a ser la de la convocatoria de 2018. Es decir, todo el que cumpla condiciones, las de las ayudas de 2018, recibirá la ayuda. Entonces, yo creo que eso es positivo, remarcar, que me parece un paso muy importante, remarcar el acuerdo presupuestario que se refleja en este aspecto. Además, también el acuerdo recoge que habrá en 2022 una futura convocatoria nueva gracias a este acuerdo, precisamente, con un compromiso hasta 2025. Y luego también quiero remarcar, porque ha habido alguna palabra, hay una pequeña gran diferencia entre las ayudas, lo que se comenta en 2018 y 2019. La pequeña gran diferencia es que en 2018 hay un sostén jurídico, que es una convocatoria, una orden, y en 2019 no lo existe. Entonces, no existe ese documento, no existe esta convocatoria. Entonces, ahí también hay una complejidad jurídica al respecto. Por eso también remarco el aspecto de la rigurosidad. En 2018, gracias al acuerdo, hemos ampliado y todo el que cumpla condiciones, repito una vez más, será beneficiario. Pero ¿qué pasó en 2019? Lo explicaba el señor Fernández. Hay que tener en cuenta que llegamos a un punto que hay que hacer una reflexión con estas ayudas y hay una reflexión fundamental, entre muchas otras, y es que las convocatorias hechas hasta ahora por Ensanche 21
no han respondido, no han ayudado ni beneficiado como deberían ni al casco histórico ni a otros barrios que son vulnerables. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. A otros barrios sí, u otras personas que son más pudientes sí. Pero a las personas más vulnerables que precisamente están en estos barrios no se les ha ayudado debidamente. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión, aparte de otros temas que también se puede empezar a explicar, pero por acortar, hay otros temas jurídicos y económicos con las ayudas que había hasta ahora. Pero uno de los elementos más troncales es que hay que ayudar lo que hay que definir en las futuras ayudas es que se pueda subvencionar a las personas, a las familias que más los necesitan, entre otras, por supuesto, las del casco histórico. Y ese es un modelo que tenemos que definir cuanto antes. Y también quiero terminar diciendo que las futuras convocatorias también se tendrán que entroncar, que se tendrán que complementar con las ayudas que vengan del Gobierno vasco y también de los Next Generation. Pero quiero decir una vez más, y termino, con que el acuerdo presupuestario da un paso importante al respecto para que se pueda, al menos la convocatoria 2018 se pueda acolmatar, todo el que cumpla las condiciones se pueda beneficiar y también para dar un horizonte futuro de que en el futuro se pueda ayudar debidamente y de una manera justa a la rehabilitación en esta ciudad. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Bai, mila esker Akete jauna, egunon Gasteiz Txiki elkartearen ordezkariei eta egunon guztioi. Bueno, pues tomando el hilo de mi compañero Salazar, decir y recordar que este Gobierno está empeñado en la rehabilitación de esta ciudad. Está empeñado y por eso hemos puesto en marcha los proyectos y los programas de regeneración de barrios, no solamente las rehabilitaciones concretas individuales de los edificios, sino la regeneración de los barrios vulnerables, de todos los barrios vulnerables, incluido el casco histórico, por supuesto. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, técnicamente impecable, para poder presentarlo a los fondos europeos, aunque es un trabajo que veníamos haciendo de antes y que, pues en el momento en que aparece la pandemia y la posibilidad de los fondos europeos, lo presentamos también allí para poder iniciar una ola de regeneración urbana mucho más importante que la que teníamos, que la que hemos sido capaces hasta ahora, ni en esta ciudad ni en ninguna otra. Quiero aclarar algunas de las cosas que aquí se han dicho. Por supuesto, no hay impagos, y eso lo sabe la asociación. Técnicamente, lo que se puede pagar es lo que tiene resolución y todo lo que tiene resolución se está pagando y además los pagos están al día. Por tanto, no hay impagos de este ayuntamiento en materia de ayudas de rehabilitación. Otra cuestión a aclarar. Se ha dicho aquí por parte de algunos grupos que hay que ser muy riguroso, lo ha dicho EH Bildu, hay que ser muy riguroso y hay que tener un respaldo presupuestario correcto. Esto es lo que se les olvidó en 2018 cuando aprobaron una norma sin respaldo presupuestario por encima de las posibilidades que tenía el presupuesto municipal. Lo hicieron el grupo de EH Bildu y el grupo del PP. Además, necesita los informes favorables de la Secretaría, de la Asesoría y de la Intervención, como siempre nos recuerda el señor Garnica, excepto en el año 2018, cuando por encima de los informes negativos, porque no tenían respaldo presupuestario, apoyaron esa norma de 2018, que en esos términos es la que ha generado una gran incertidumbre y una gran complejidad en todo lo que estamos haciendo a partir de ahí. Como decía mi compañero Salazar, el acuerdo presupuestario que recientemente hemos conocido con el grupo Elkarrekin, que hemos estado trabajando durante estas últimas semanas, es una buena noticia y eso nos va a permitir mirar hacia adelante y, en lugar de estar haciendo reproches o reclamando determinadas cosas, pues poder seguir trabajando en la línea de la rehabilitación ordenada, que es lo que queremos hacer. Estamos trabajando también, somos muy conscientes de las necesidades de algunos de los barrios, de todos los barrios vulnerables de la ciudad, en particular el casco, porque además de tener pues una realidad social determinada, pues además tiene una realidad física compleja, por lo que habéis dicho, por los portales, por los pocos vecinos, en las vecindades, pocas unidades de vivienda, con lo cual hay que repartir toda la obra entre menos personas, etcétera. Somos muy conscientes y por eso vamos a trabajar y estamos trabajando. Sabéis que también se ha puesto en marcha la mesa del casco histórico esta misma semana. Ha tenido su primera reunión
técnico-ciudadana, además, donde vamos recogiendo y vamos a ir haciendo las propuestas y las posibilidades para trabajar en el casco. Tenemos que llegar, se ha comentado también por parte del Carrequín, tenemos que llegar a las familias más vulnerables. Las normas anteriores no llegaban a las familias más vulnerables, a las personas más vulnerables. Por eso el planteamiento que se hizo desde el Gobierno ha sido la posibilidad de trabajar con anticipos reintegrables. No tiramos la toalla. Sabemos que hay que entrar por esas fórmulas. Nos lo está pidiendo Europa, nos lo están pidiendo todos los organismos. Nos están diciendo que hay que iniciar una ola de rehabilitación en toda Europa que nos lleve a que los tejidos urbanos sean sanos y que además también recuperen o ayuden en la lucha que tenemos en este planeta por el tema del cambio climático. Por tanto, es algo que viene y tenemos que estar ahí, y la norma que nosotros habíamos diseñado va en esa línea. Por tanto, a esas familias más vulnerables tenemos que llegar y vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a todas esas cuestiones. Nada más por mi parte. Eskerrik asko, Aurelia Andrea. Turno de Popular. Señora Begoña Marimar, si van a... Sí, por favor, micrófono. Voy a responder un poquito a Ana. Somos conscientes de la mesa de trabajo, como has dicho, pertenezco a ella. Soy comerciante del casco y me parece que es un proyecto súper bonito, muy importante, porque la participación es muy importante, y muchas gracias por dejarnos considerar y participar, que me parece de las cosas más importantes. Pero seguimos en que no nos habéis dado no nos estáis dando soluciones, diciéndonos que no hay impagos. Ya sabemos que no hay impagos. La solución es que nosotras queremos que esa ayuda del año 19, que todas las personas que hemos hecho obras, hemos ejecutado una obra de comunidad, tenga un miramiento, que tenga, a poder ser, que se les dé una ayuda, aunque sea solamente a los más vulnerables, porque es importante. Sabemos que del 22 al 25 tenéis muchos proyectos, muy importante y muy bueno. Pero, ¿qué va a pasar con las personas que han hecho ya su obra, la han finalizado o no la han podido llegar a finalizar porque no hay dinero? A partir de septiembre de 19 fue un año donde todos los expedientes, o sea, todas las personas que hicieron sus obras en Sánchez 21 recogió todos los expedientes para esa obra, no se les comunicó, no hay ayuda. Todo lo contrario, se nos animó a hacer esas obras. Obras muy importantes, porque en el casco una obra no significa cambiar una ventana o cambiar un mirador. No, son obras que incluso en el casco tiene que venir un arqueólogo para mirar los cimientos, si hay cimientos. Con lo cual, empezamos desde una base cero, que puede ser en una comunidad de 3 vecinos terrible. Yo no puedo decir a un vecino, endeúdate, pide un préstamo de 60.000 euros para pagar tu obra. Es que y ya no es tema vulnerable o no. Es que yo, como trabajadora, no puedo comprarme una vivienda que he pagado un dinero y a los 6 meses que he comprado esa vivienda, la comunidad dice hay una necesidad de instalar un ascensor porque hay una persona discapacitada y es necesidad de hacerlo. Con eso quiero decir que, es que nosotras ahora nos parece muy bonito que del 22 al 25 tengáis unos proyectos muy buenos, pero con toda esta ciudadanía del casco, que son muchas obras las que se han quedado colgadas, no reciban la ayuda. Y bueno, pues eso es un poquito. Venimos sobre todo por esa razón. La razón de que hay una necesidad de ayuda para hacer una rehabilitación del casco, que no la vamos a recibir. Y os estamos oyendo y lo que me estáis contando es como tirar balones fuera del cesto, porque
sabemos los proyectos, conocemos, estamos participando en esta mesa de trabajo con Jon Aguirre. Yo llevo mucho tiempo trabajando en el casco y realmente sí queremos avanzar, pero no queremos que cosas tan importantes se nos queden colgadas. Como os he comentado antes, el tema de ayer que se queme una vivienda, otro día se caiga un balcón, en las viviendas se estén metiendo personas, ya no vamos a hablar de ocupas. O sea, es un tema serio lo que está ocurriendo en el casco. Y me parece que el abandono de decir sí, legalmente la normativa no había fondo está, no lo sabemos. Pero tenéis que tener un poquito de voluntad y fe en el casco, porque el casco no es como el resto de barrios de Salburua ni Coronación. En el casco somos patrimonio todos, no solamente edificios bonitos, que sabemos que va a haber un proyecto muy bonito para rehabilitación. Los edificios nuestros donde vivimos también queremos que sean bonitos. Y bueno, pues eso, un poquito. Eskerrik asko, Marimar. Turno de réplica para, en este caso, el Elkarrekin Podemos. Sí, solo para aclarar, se acepta la votación por puntos para que quede registrado. Bueno, quiero hablar sobre eso. Vale, mira, yo esto de lo de las votaciones por puntos, nosotras que somos un poco ignorantes, pensábamos que la votación por puntos era o sí, que era así, porque es la primera vez yo que vengo a un pleno. Cuando nos enteramos de que podíamos elegir, pues nos sentimos muy mal, Marimar y yo, porque realmente nosotros representamos a todos por igual, incluidas nosotras mismas. Entonces tuvimos una reunión hace 2 días con los vecinos, porque yo esa responsabilidad no la quiero, no quiero que me den a elegir entre unos vecinos y otros. Entonces tuvimos una reunión con los vecinos y quiero que sepáis aquí de la generosidad que tienen las personas que componen el casco histórico, que ellos mismos han decidido que la votación sea por puntos, sabiendo que muchos de ellos se van a quedar fuera. Entonces la votación será por puntos y nada más. A ver qué es lo que puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Begoña. Turno del Grupo Sí, Podemos. creo que era más una aclaración que el inicio del discurso. Y yo, sinceramente, os agradezco esa generosidad. Sé que no es fácil, no es nada fácil, porque representáis y puedo entender el sentir y la frustración de muchas personas que lo están teniendo. En este sentido, nosotras, y lo he dicho claramente, para nosotras había 2 asuntos importantes que había que solucionar. En cuanto al pasado, lo del 2018, creo que ya está solventado. Sí que nos comprometemos a intentar trabajar para no generar tampoco frustraciones, porque lo más sencillo, y os lo he explicado, sería levantar la mano, deciros que sí a todo y luego mirar a ver de dónde conseguimos financiaciones y generar igual frustraciones que luego no se pueden cumplir. Pero para nosotras lo ideal es ir con confirmaciones, con propuestas más realistas y ir avanzando. En 2018 nos comprometemos a trabajar en ese aspecto con respecto a las ayudas del 2019, que tenemos las dudas que se han puesto aquí, jurídicas, porque ese año no hubo una norma de ayudas que no os corresponde a vosotros, pero es nuestro trabajo, a trabajar especialmente a esas personas más vulnerables, ¿no? Y eso, por supuesto, os lo agradezco y lo agradecemos en nombre de todo el grupo, porque es una generosidad muy, muy grande. Y también hemos logrado en ese acuerdo presupuestario las fuerza que tenemos en el futuro, hasta el 2025, una serie de ayudas a rehabilitación para mejorar el casco histórico, que es algo que hasta ahora pues, no se ha producido tal cual, y creo que también es para avanzar en esa situación de poner en valor, pero en valor humano, el casco viejo, y eso agradecemos la presencia. Simplemente, o sea, no voy a entrar en... Se nos ha aquí achacado muchas cosas. Creo que he puesto de manifiesto desde el inicio y he dejado claramente, incluso he mostrado, en política no es muchas veces habitual que alguien pues diga, pues pido disculpas por algo, me arrepiento. Creo que lo hemos dicho desde el inicio, cuál ha sido el que consideramos, aunque no es un arrepentimiento de por qué lo paralizamos, pero el momento puntual lo tenemos que haber hecho antes de finalizar la anterior legislatura. No fue responsabilidad nuestra, pero asumimos ese tema. Pero
yo pido un poco de reflexión. O sea, creo que todo el mundo sabemos que la norma que estaba en ese momento no estaba funcionando. No estaba funcionando. Sabemos que no estaba funcionando para los objetivos que estaba marcado. Que lo que se llevó en noviembre del 2019 no tenía el respaldo, en cuanto a la financiación, no tenía el respaldo del interventor. Y si de algo no nos arrepentimos es de que en ese momento haberlo parado, porque estoy seguro, y lo digo tal cual, que el problema que se hubiera generado hubiera sido peor. Y en vez de tener a unas personas, tendríamos la plaza llena reclamando las ayudas a la rehabilitación. Y cuando se habla de que es que han aportado 0 hechos, eso no es cierto. Hemos aportado más de 1 millón de euros a las deudas en rehabilitación. Hemos aportado una nueva fórmula en el grupo de trabajo. Es que, señor Garnica, usted dice, se puede haber mejorado, pero en el grupo de trabajo, y lo he estado revisando estos últimos días, no hicieron ni una sola aportación. En todos los consejos de Sánchez 21, más allá, que se le da muy bien el debate, pero no han hecho ni una sola aportación. Ni una. Ni una. Y estamos casi a final de legislatura. Hemos llegado a un acuerdo para solucionar el 2018. Hemos llegado a un acuerdo para el futuro en el casco viejo. Yo creo que realmente lo que les fastidia en el día de hoy es que venían con un discurso preconcebido de ataque, de que no habíamos hecho nada, y que gracias a esa presión, que no voy a negar, gracias también a la labor de este grupo, se han solventado las deudas pendientes que tiene Sánchez 21. Se le ha dado viabilidad a Ensanche 21 con líneas de crédito que ustedes no apoyaron y que hubiera supuesto la desaparición de Ensanche 21 y la imposibilidad de nuevas normas de rehabilitación y de pagar las deudas. Y ahora vamos a tener unas nuevas normas de rehabilitación para el casco viejo. Eso creo que es lo que más les duele en el día de hoy. Porque lo de 0 hechos creo que se lo tienen que mirar a su propio partido. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda, Garnica jauna. Muchas gracias. Porque además habéis sabido mostrar vuestras necesidades con humildad, pero con mucha fortaleza. Y además habéis desarmado discursos que querían decir que hacíamos y no hacían nada. Además, con unas palabras que de verdad hay que daros las gracias. Porque al final, señora Oregi, muy bien, ha hecho un discurso brillante. Pero es que se han cargado las ayudas a la rehabilitación 2019, 20, 2021 y 2022. Entonces, yo creo que sería más humilde decir, nosotros pensamos que en política hay que destinar los recursos a otras cosas. Y las ayudas a la rehabilitación ahora mismo no nos parecen prioritarias para esta ciudad. Y sería más correcto y sería la verdad, porque al final es lo que han hecho. Han destinado dinero a otras cosas que les han interesado, pero las ayudas a la rehabilitación al PNV y al Partido Socialista no han sido prioritarias. Y es así. O sea, pueden decir 1000 cosas, pero al final gente responsable y gente que lo está viviendo desmonta su discurso, que no han hecho nada, que no han dado soluciones, que muy bien, que hablan muy bien y tal, pero no hay soluciones. Y después balones fuera. Eso es así. Yo creo que lo tienen que estar pasando fatal, porque al final hacen discursos que la gente no los entiende. Están sentados muy cómodos aquí, pero al final fuera hace frío, y fuera hay problemas, y fuera hay gente que vive peor que antes. Y las ayudas a la rehabilitación lo que sirven es para mejorar la calidad de vida. Y ustedes ahí no quieren ayudar. Y por mucho que hablen, es que no pueden, es que no tienen defensa hoy. Yo sé que para ustedes es muy duro, porque no tienen defensa. Y nosotros, ¿por qué no hicimos enmiendas a la cuestión que se metieron? Porque vimos que era una mentira, que no querían seguir con las ayudas a la rehabilitación y metieron un debate
que han estado debatiendo 2 años. Y nosotros no queríamos jugar en esa farsa. Nosotros queríamos ayudas a la rehabilitación. Y las queríamos. En todo caso, y hubiéramos entrado si esas ayudas a la rehabilitación se hubieran seguido ofreciendo y hubiéramos hecho un debate para más tarde. Pero no. Lo que querían era no pagar las ayudas a la rehabilitación. Y buscaron una norma que al final no era legal. Y nosotros no queríamos jugar en esa farsa, señor Oregui. Y nosotros sí que votamos cuando era necesario a las ayudas a la rehabilitación. Y nosotros nos vamos a implicar todo lo necesario para que haya ayudas a la rehabilitación a Vitoria. Cuando dicen que es que había ayudas con ITES, pero si es necesario saber las necesidades de los edificios para buscar ayudas a la rehabilitación, si tendría que ser una prioridad, que si no se nos van a caer edificios. Esa es la realidad, pues están cayendo. Entonces ahora decimos que las ITES no valen, pero si es lo más importante, que tendría que haber una financiación del gobierno vasco para ITES en la ciudad, también. Pero que no valen las ITES, yo creo que es una irresponsabilidad y yo les respeto mucho, personalmente y políticamente. Pero en este caso no tienen razón. Podemos ha ayudado al PSOE y al PNV a cargarse las ayudas a la rehabilitación en esta ciudad. Y esa es la realidad. Y ahora, cuando acabe mi turno, dirán 1000 cosas. Pero la realidad, y se lo está diciendo la gente de la calle, la gente que sufre, es que no dan soluciones y que solo tienen valores fuera. Solo tiran balones fuera. Y yo acabo diciendo que el problema es que no escuchan a la gente. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garrinka jauna. Orain Bilduren txanda. Bueno, aparte de, como decía antes, de esos espacios comunes en los que todos estamos de acuerdo, que hay que potenciar la rehabilitación, que hay que cambiar de norma de rehabilitación, que la norma de rehabilitación tiene que llegar a todos, que tiene que llegar a quienes no llegaban, esos espacios comunes que estamos de acuerdo, pues bueno, yo cuando oigo cosas como las que decía el señor Salazar, ¿no? ¿Qué hay de diferente entre 2018 y 2019? Y ustedes entran en una serie de disquisiciones normativas, etcétera. Pues fíjese, en 2018, ¿a cuántos les dijo en Sánchez 21 no rehabilitéis porque no hay dinero? A ninguno. Y en 2019, ¿a cuántos les dijo en Sánchez 21 no rehabilitéis porque no hay norma, porque no hay dinero? A ninguno. ¿Qué diferencia hay entre 2018 y 2019? Para ellas, ¿qué diferencia hay? Todos estos vecinos y vecinas fueron a Sánchez 21 y no se encontraron con ninguna diferencia. Contaban con algo que les habían explicado que ocurría desde 2012 y es que iba a haber una nueva norma y que iba a haber fondos y que iban a estar amparados por esa nueva norma. Y claro, técnicamente no hay impagos. Ay, Dios nos salve mucho. Técnicamente no hay impagos. Por supuesto que no. Técnicamente, podemos decir que técnicamente los dejaron sin resolución. Claro, técnicamente les dejaron sin resolución. Y podemos decir técnicamente, o querríamos oír técnicamente, que lo que van a hacer es una norma para que técnicamente puedan tener una resolución, para que técnicamente, con unos presupuestos, con una partida, puedan técnicamente pagarles las ayudas que justamente están reclamando. Todo muy técnicamente, por supuesto. Nosotros también queremos que las cosas se hagan muy técnicamente. Y claro, que si es que no había dinero, que si nos estábamos metiendo en 2018, vamos a ver, el presupuesto de 2018 era un 4,5 más superior al del año anterior, había 17 millones más. Hubo una decisión política de que no se quería destinar dinero a rehabilitación, eso es lo que hubo. Cuando se toma esa decisión política, pues efectivamente luego no hay dinero. Nos estamos metiendo no sé dónde, porque ¿cuántas veces nos dijo a nosotros el entonces presidente de Ensanche 21, señor Urtaran, cada vez que venía una venta de inmuebles y nosotros votábamos a favor y nosotros decíamos, votamos a favor para que haya dinero para rehabilitación? ¿Cuántas veces nos dijo que no? Que no podía ser. Ninguna. Ninguna nos dijo que no podía ser. ¿Dónde estaban todos estos problemas cuando vinieron
las vecinas y vecinos de Avechuco, porque también técnicamente no habían tenido una resolución y no se les podía pagar y no podían entrar. Cuando se hizo, técnicamente se hizo para ellas una convocatoria express y técnicamente se hizo una encomienda y técnicamente se habilitó presupuesto y técnicamente se presentaron y técnicamente hicieron su rehabilitación y percibieron sus ayudas. No existían todos estos problemas. ¿A qué viene todo esto? Y a nosotros, desde luego, no nos duele para nada, o sea, no hemos venido aquí, no nos duele para nada que ustedes hayan encontrado una solución. Es más, nos parece estupendo que quienes os cargasteis las ayudas de la rehabilitación en 2019, quienes les metisteis la cabeza debajo del agua, pues hoy quitéis la mano y les dejáis sacar la cabeza debajo del agua. Nos parece estupendo que hayáis encontrado la solución. Eso sí, como decía antes, vamos a estar, y además vamos a votar a favor de esta moción que habéis presentado, y apoyaremos cuando lleguen como decía antes, cuando se sustancie concretamente todo esto en la norma y vaya a ensanche 21, etcétera, contará con nuestro apoyo. Evidentemente, joder, íbamos reclamándolo desde 2019, cuando por fin quienes os cargasteis las ayudas y les dejasteis colgados vais a traer una solución, pues nosotros también estaremos ahí. Pero cuidado, volvemos a decir, vamos a estar muy vigilantes porque no lo hemos todavía sustanciado en ningún sitio y sobre todo insistimos que no se repita, iba a decir, la jugada. O sea, se les dejó fuera y ahora no llega una solución parcial, o sea, como poco que abarque todo aquello que tiene que abarcar. Y insisto, vamos a estar muy vigilantes para que sea así. Nada más. Eskerrik asko, González jauna, Salazar jauna, Alderdi Sozialistaren aldetik. Bai, mila esker. Bueno, yo voy a remarcar una vez más el acuerdo presupuestario, porque el acuerdo presupuestario, como decía el señor Fernández, son hechos y son hechos muy claros. Y el acuerdo presupuestario, repito, mira tanto al pasado, a 2018, como sobre todo mira también al futuro, a 2022 y 2025. Porque sobre todo el modelo futuro es el que hay que trabajarlo, sobre todo para ayudar al casco histórico, que precisamente por la singularidad, que es lo que todos compartimos. Porque escucho en algunos grupos, se han cargado las ayudas a la rehabilitación para el casco histórico, cuando paradójicamente esto está analizado muy mucho, de seguir con las ayudas a la rehabilitación, con las ayudas antiguas que tiene Ensanche 21, seguiríamos sin ayudar al casco histórico y a otros barrios vulnerables, porque la rehabilitación de las ayudas a la rehabilitación no ayudaban al casco histórico ni a otras zonas, y esto está estudiado. Lo que hay que hacer es trabajar, y por eso se paró en 2019, hay que hacer es, en la nueva convocatoria, que así está recogido presupuestariamente en 2022, es buscar un modelo que ayude a estos barrios que tanto lo necesitan, porque son barrios vulnerables y son barrios singulares. Y luego, porque aquí también se nos... No sé, a veces se hace un batiburrillo de declaraciones, porque quiero también señalar 2019, y hay que ser sinceros, porque 2019 hay que analizarlo jurídica y económicamente. A mí no se me ocurre como concejal nunca hacer cosas que vayan en contra de intervención y de asesoría jurídica. Por lo tanto, todo lo que se haga en 2019, como con otras cosas de este ayuntamiento, tiene que tener ese respaldo técnico, pero eso es lógico. Quiero decir, esto tenemos que ser todos sinceros. Aunque bueno, luego también, como comentaba la señora Oregui, efectivamente hay un precedente de que nos saltamos los informes técnicos de asesoría y de intervención, que fue precisamente cuando PP y Bildu en 2018 sacaron una convocatoria de ayudas sin tener ese respaldo presupuestario. Pero quiero decir, de cara a futuro y a cualquier cosa que se tenga que hacer en este ayuntamiento, tiene que tener ese respaldo de intervención y asesoría jurídica, cosa que me parece importante y, por lo tanto, habrá que analizarse como cualquier cosa. Pero, efectivamente, y quiero remarcarlo porque yo quiero ser sincero, 2019 tiene esa complejidad. Yo creo que todos somos conscientes. Y, aún así, quiero finalizar diciendo que con hechos este ayuntamiento sí que está comprometido con la rehabilitación y seguiremos dando pasos, y efectivamente van a ser pasos ya inmediatos para otra vez relanzar con un nuevo modelo, repito, un modelo que sea justo y ayude a las personas vulnerables, para relanzar otra vez las ayudas a la rehabilitación junto con otras cosas, otros proyectos que se está trabajando y ha comentado la señora Oregui, efectivamente. Mila esker. Mila esker, Salazar jauna, eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregui Andrea. Bai, mila esker, alkate jauna.
Bueno, pues nosotros efectivamente escuchamos a la gente desde el equipo de gobierno, escuchamos a la gente, escuchamos a los barrios vulnerables de Vitoria, escuchamos al casco y por eso estamos trabajando de manera estrecha con vosotros. Hemos puesto en marcha, hemos hecho esos diagnósticos, hemos puesto en marcha la mesa de trabajo, hemos llegado a ese acuerdo presupuestario también el equipo de gobierno con el Carrequín Podemos, que nos va a permitir poder seguir adelante con más temas de rehabilitación en el casco. Por tanto, estamos trabajando, solventando las dificultades, que no son pocas, lo reconocemos todos, pero seguimos trabajando y seguimos trabajando en positivo para que la rehabilitación del casco pueda ser una realidad. No nos vamos a abstener en la votación de todos los puntos porque, bueno, empezamos porque empezáis la propia moción diciendo que sobre los impagos y luego vosotras mismas reconocéis que no son impagos. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones por las que no podemos apoyarla, pero sabéis que estamos trabajando con vosotros y con vosotras y que vamos a seguir trabajando en esa línea más allá de las mociones que podamos trabajar en este pleno. Los grupos de EH Bildu y el Partido Popular, bueno, pues me resulta curioso escucharles. El señor de EH Bildu, el señor González, pues está siempre enfadado y vigilante, pero realmente aportaciones pocas. Muy enfadado y muy vigilante, pero aportaciones ninguna. Solamente el aprobar la norma de 2018 sin respaldo presupuestario y por encima de los informes técnicos que decían que aquello no se podía hacer de aquella manera. Por tanto, enfadados y vigilantes, pero sin aportar ninguna solución. Y, señor Garnica, su manera de aportar las soluciones es obstaculizando continuamente los trabajos para una nueva norma, continuamente poniendo piedras en el camino para esa nueva norma, porque usted lo que en definitiva quiere son ayudas para los que sí pueden pagar la rehabilitación. Pero es que nosotros estamos trabajando para tener ayudas para todas las personas de esta ciudad, todas las personas que lo necesiten y, en particular, a las personas más vulnerables, que son a las que la anterior norma, como bien ha dicho mi compañero Salazar, no estaba llegando. Y, por supuesto, que hemos hecho cosas. Se ha dicho aquí y además también nos lo han mencionado desde Gasteiz Txiki, que, por cierto, no nos tenéis que dar las gracias por estar en esa mesa. Sois la parte fundamental de esa mesa de trabajo y así vamos a seguir trabajando. Insisto, por voluntad del barrio, mesa técnico-ciudadana, no político-ciudadana, técnico-ciudadana, que creo que es bien interesante y que va a sacar cosas muy bonitas de trabajo y de posibilidades a futuro. Como decía, hemos hecho cosas, hemos puesto en marcha esa mesa de trabajo, vamos a seguir haciendo cosas, tenemos el acuerdo presupuestario, hemos buscado debajo de las piedras para poder pagar el dinero que irresponsablemente EH Bildu y PP en 2018 pusieron en unas partidas sin respaldo presupuestario y estamos haciendo frente a todas las ayudas que están resueltas precisamente para que no haya impagos. Por tanto, yo pido un voto de confianza. Estamos trabajando mano a mano con vosotros, con el barrio, y así vamos a seguir, desde luego, mientras este equipo de gobierno siga trabajando en esta ciudad. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por la Asociación Vecinal Gasteiz Txiki. Lo haremos votación por puntos, tal y como también así ha sido acordado por los vecinos y vecinas. Por tanto, vamos a votar en primer lugar el punto primero de dicha moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo H. Bildu, Partido Popular y el Carrequín Podemos y las abstenciones del Grupo Socialista y Nacionalista. Votamos el punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda también aprobado con el voto favorable del Grupo Popular y H. Bildu y la abstención del resto de grupos. Votamos el punto tercero ahora. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado también con el resultado de la votación anterior. Y el punto cuarto votamos ahora. De nuevo, votos a favor. Votos abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo de H. Bildu, Partido Popular, Carrequín Podemos y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Begoña, Marimar, muchas gracias por venir a este pleno. Una cosa en política es predicar y otra es dar trigo.
Y podemos predicar mucho aquí con mociones, pero verdaderamente cuando se da trigos con acuerdos, como el presupuestario, que es el que da respuesta a los problemas que tiene la ciudad, no mociones y bonitas palabras. Seguiremos trabajando la para moción dar había respuesta terminado ya, ¿no? a vuestras demandas. Muchas gracias. ¿Tenemos tercer turno? Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día y dejen, por favor, moderar tranquilamente al alcalde, como se hace en otras ocasiones. Una cosa es moderar Y tomar parte en el debate cuando ya ha terminado el debate. vamos a seguir, en este caso, con el siguiente punto del orden del día, que es la moción del Grupo Popular sobre el teatro principal. Bueno, más que moderar es, Señor Garnica, tiene usted la palabra. más que moderar es intervenir, pero bueno. Pero como vamos a entrar en una... Señor Garnica, tiene usted la palabra. Pero intervenir no es moderar. Bueno, entramos en una moción que para nosotros es muy importante, es necesaria y es urgente. Es una moción que presentamos para blindar la protección del teatro principal e iniciar una reforma realista sin derribo interior. Ya en el año 2015 el Partido Popular propuso una reforma necesaria y urgente, con las mejoras que necesita y necesitaba el teatro principal. Nuevas butacas, escenario y peine y mejor seguridad, accesibilidad, evacuación y capacidad de carga. También el Gobierno vasco, al confeccionar la lista de los fondos europeos, que después hablaré, señora Canto, que usted en ese momento ya decía que sí iban a licitar, primero que iban a entrar los fondos europeos y que después se iba a licitar de manera urgente la reforma del teatro principal, y creemos que no se ha hecho, ¿no? Y ahí, en esa lista que quisieron jugar con los fondos europeos que tanto le gusta al PNV, al final ni un euro en los fondos europeos, pero ni uno para el teatro principal. Y en los propios fondos europeos se destacaba que había carencias en el ámbito funcional que condicionaban su uso, tanto para los técnicos como para los artistas, como al público en general. Y también destacaban todos los inconvenientes que tiene el mantenimiento del edificio y que además podía influir en cuestiones de seguridad. O sea, que decían que era necesario, pero fondos europeos, cero. Y además una cuestión importante, el edificio está incluido en el catálogo de edificios que están sometidos al régimen de conservación estructural, así como el edificio ópera, están los dos. Y ahí es lo que tenemos que valorar. ¿Queremos conservar nuestros edificios o queremos tirarlos? ¿Qué queremos hacer? Y a nosotros nos parece un grave error derribar el interior del teatro principal. Desde el año 2018, es que a mí me recuerdo el debate que hemos tenido ahora, es el mismo. Ustedes debaten mucho, pero no sacan nada adelante. O sea, en el 2015 ya hicimos una propuesta de una necesaria reforma del principal. Desde el 2015 al 2018 se estuvieron entreteniendo en un estudio. 3 años para un estudio. Para lo que son ustedes, pues igual no es ni mucho. Pero 3 años. Para estar mareando a la ciudad, cuando ya sabíamos lo que había que hacer. 3 años. Y ahí Estíbal y Canto, día no, día sí, día también, siempre que lo iban a sacar adelante. Yo no sé si no les dejan o no quieren, porque llevan sacando adelante la reforma del principal 5 años. Y es que no han movido un papel. Sí, un estudio que ahora vemos que sirve para poco. Y ahora, después de 3 años de estudios y otros 3 años teniendo el estudio, ¿se les ocurre otra cosa? Se les ocurre ahora ir más allá. Ahora más de 40 millones.
modificar todo el plan general que no lo sabían antes. Y la realidad es que no lo quieren hacer. La realidad es que están paralizados. La realidad es que tenemos una reforma del teatro principal que tendría que estar no solo licitada, sino ya reformada, y aquí pasa el tiempo y ustedes no hacen nada. Es verdad que tienen gente en contra en las calles también, ¿no? Parece ser. Y por eso nosotros lo que estamos pidiendo es una reforma realista sin el derribo interior y con la implicación de todas las instituciones. Yo he visto todas las enmiendas. Al final todas las enmiendas es, vamos a pasar el rato que no vamos a hacer nada. Porque ahora, ¿para qué tenemos que pensar? Pero si llevamos 6 años pensando. Es que lo que tendríamos que tener claro qué es lo que queremos. Aquí lo que parece es que el Gobierno no sabe lo que quiere. Y ahora piden 3 meses. O sea, llevan 6 años. Ahora otros 3 meses. Y lo que nosotros queremos es que se haga una reforma necesaria, pero que se haga ya. Que no mareamos, que no estemos dando vueltas, que se implique el Gobierno vasco, que no se implica. Que se implique la Diputación, que lo hagamos ya. Y que no nos inventemos otros puntos para no hacer nada. Porque esto me recuerda al debate anterior. Al final, bonitas palabras, pero no hacen nada. Y la ciudad tiene carencias, el centro tiene necesidades. Y ustedes lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo. Por eso traemos esta moción que nos parece necesaria y urgente y que se podría hacer. Porque el otro es una ensoñación que nos va a llevar tiempo y nos va a llevar a la desesperanza. Por ello, llevamos esta moción, que es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda blindar, no se les olvide, blindar la protección actual del teatro principal en el catálogo municipal de edificios sometidos al régimen de especial protección con calificación de conservación estructural e insta al Gobierno municipal a no adoptar ninguna medida para rebajar dicha protección. Y el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a iniciar de manera inmediata la reforma realista y urgente que necesita el teatro principal sin derribo interior. Y además, como tercera y última, una cuestión que en otros sitios no sería ni necesaria ponerla, que es que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno vasco a incorporar la financiación necesaria que le corresponde como propietario del edificio para iniciar la reforma de manera inmediata. Para resumir, tenemos un teatro principal que es necesario y urgente que lo rehabilitemos. Que no queremos que lo tiren por dentro, sino lo que queremos es que se reforme, se rehabilite, tenga una necesidad urgente de actividad en el centro de la ciudad y que además se impliquen todas las instituciones. Señora Canto, también le respeto, pero siempre que habla quiere licitar, pero no lo licita nunca. Espero que por primera vez, cuando diga que se licite, pero con lo que le han encajado, porque yo creo que se lo han encajado, lo único que está haciendo es retrasar esa licitación. Y para eso son unos profesionales. Ahora lo mandan al 2023 o 2024, no sé, porque ya como siempre lo retrasan tanto, y lo urgente, lo necesario es que se licite de manera urgente. Siempre hablábamos que tendría que estar en esta legislatura. El problema es que ni en esta legislatura se va a licitar una reforma urgente y necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garnica. Todos los grupos municipales han presentado enmienda a la totalidad o de sustitución, por tanto, seguimos el mismo orden. En este caso, por el Carrequín Podemos. Señora Ruiz, tiene usted la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna, eta bueno, mandar un recuerdo también a las compañeras que hoy no están en el pleno, que
que bueno, esperamos su pronta recuperación y pues, les mandamos también un abrazo, las que no hemos tenido oportunidad de mandarles un mensaje con el móvil. Bueno, al lío. El teatro principal, tal y como lo conocemos, no es que haya cambiado mucho. Se construyó en 1918 y bueno, la que ha cambiado mucho es Vitoria. En 1918 en Vitoria había 43.000 habitantes. Y no creo que la necesidad ni la oferta cultural que tuviésemos en aquel momento fuese la que tenemos hoy día. Yo creo, y desde nuestro grupo, más allá de posicionarnos sobre si hay que blindar la protección del teatro principal tal y como lo conocemos, ni decantarnos por una obra u otra, creo que sí que lo que hoy tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en una cuestión que es fundamental. Creo que todos los grupos, todas las que estamos aquí, sabemos y entendemos que la reforma del teatro principal tiene que ser una prioridad, tiene que ser algo que se haga a la mayor brevedad y tiene que ser algo que ya pase a licitarse de una manera casi inmediata. Pero también sabemos que aquí no hay mayoría para hacer esta obra, para licitarla, ni para todo lo que tiene que ver con esta obra. Y nuestra enmienda giraba en torno a una cuestión que nos parece que es fundamental, y es sentarnos en una mesa, sentarnos no solamente los grupos que conformamos esta corporación, sentarnos con el sector cultural, sentarnos con las personas que tienen que aportar en este tema y analizar, dialogar, discutir y, en un tiempo prudencial, decidir qué es lo que queremos en materia cultural para el teatro, qué es lo que nos gustaría hacer y qué es lo que podemos hacer. Porque más allá de que nos pueda gustar o no la opción segunda, la opción cuarta o qué opción es la que más nos gusta o cuál nos parece, cuál está direccionada hacia el buen camino o hacia los retos que tenemos culturales en nuestra ciudad, creemos que también además hay que sentarnos y hablar de muchas otras cosas, no solamente los retos que tenemos y las necesidades que tenemos culturalmente. También tenemos que hablar del posible PERI que se podría necesitar de cara a depende qué obra. También tendríamos que hablar sobre la financiación, sobre si tenemos o no poder de endeudamiento, si este poder de endeudamiento para hacer esta obra nos va a limitar en otros muchos proyectos que también tenemos como ciudad. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es hoy, sin decidir qué es lo que queremos o lo que podemos hacer, es poner una fecha para saber qué es lo que va a pasar con el teatro principal, porque es una cuestión que es necesaria. Y yo creo realmente lo que opino y lo que me parece que es sensato es dejar de pensar en el teatro en clave de mi teatro. El teatro no es de nadie, el teatro es de toda la ciudadanía, el teatro es un proyecto de ciudad y es un proyecto que hay que hacerlo, esté quien esté. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar de todas las variables que tenemos encima de la mesa, del PERI, de la financiación, de cómo esta financiación nos puede de alguna manera atar las manos para otros retos que también tenemos como ciudad. Y yo creo que en este sentido hay miembros por parte de bastantes grupos de esta corporación a poder abrir ese diálogo con un tiempo acotado para que la obra del principal cuanto antes se pueda disfrutar y podamos volver a disfrutar del teatro principal con el confort, con la seguridad, con la accesibilidad que requiere un teatro del siglo XXI y sobre todo mejorar la programación, no en el sentido de la cantidad, sino poder traer cosas que hasta el día de hoy no se han podido traer. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ruiz Andrea, orain Bilduren txanda, Ruiz Arramendi jauna. Eskerrik asko, alkate jauna, egunon guztioi. Bueno, gaurkoan PPek principal antzokiaren inguruan aurkezturiko mozio honek eta azken asteetan gaiaren inguruan egondako mugimendu guztiek erakusten dute badela gai bat pizten duena talde politiko guztion interesa pizteaz aparte gizartearen interesa ere pizten duen gai bat dela, ezta? Eta zentzu horretan EH Bildutik denbora daramagu azpimarratuz
Gai honetan, talde politiko guztion interesa pizteaz aparte, aukera oso onak eta aukera handiak ditugula akordio zabalak landu eta gauzatzeko. Baina ere, tamalez, zoritxarrez, orain arte, etengabean, udal gobernuak ez du inongo akordio edo adostasunik lortzeko inolako mugimendurik egin. Are gehiago, EH Bildutik beti ibili behar izan gara informazioaren atzetik, espedienteak ikusteko eskatuz, zertarako eta eginak zeuden txostenak eta udal gobernuak eskutatuak zituenak ezagutzeko. Eta gainera, beti berdina gertatu zaigu. Espedientea ikusi behar genuen egun berean, udal gobernuak informazio guztia prentsari bidali eta prentsan aurkitzen genuen espedientean ikusi beharreko guztia. Hori izan da orain arte udal gobernuaren jarrera, adostasunak eta akordioak lantzeko hain aukera onak ematen dituen kontu honetan. Guk hala ere, etengabean, mantendu izan dugu gure elkarlanerako borondatea eta prestutasuna. Badakigulako irismen luzeko kontuetaz hitz egiten ari garela, eta gure hiriko kulturaren sektorea hamarkada luzetan baldintzatu dezaketen erabakiak direlako. Onerako zein txarrerako, baina baldintzatu dezaketen erabakiak direlako gai hauetan hartu behar ditugunak. Hori bai, ezin da ukatu, Garnika jaunak esaten zuen bezala, orain arte udal gobernua denbora galtzen aritu izan dela. 2 urte terdi igaro direla eta ez duzuela urrats bakar bat ere eman aurrera, ez iradierarena egokitzeko, ez printzipal antzokia eraberritzeko. Eta horrek, logikoa den bezala eskatzen gaitu. Dagoeneko lanaren zati handi bat egin dagon zitekelako. Baina ere, naiz eta denbora galdu izan, naiz eta legealdi osoan urrats bakar bat ere aurrera eman ez duzuen, horrek ez gaitu eramango kontu honetan epeak emaitzaren kalitatearen gainetik jartzera. Horretan, konbentzituta gaude. Badakigulako, eztabaida honen helburua behar duela izan, ahalik eta eraikin onenak lortzea hurrengo hamarkadetarako. Eta baita, hori guztia, orden logiko eta ordenatu batean egitea. Horregatik, kontu honetaz hitz egitean, azpiegitura kulturaletaz hitz egiten dugu. Eta horregatik, duela 2 urte EH Bildutik, proposamen bat egin genuen, hiriko azpiegitura kulturalak egokitzeko eta berritzeko bide horri bat aurkeztu genuen. Eta orain, gaurkotasun guztia daukala ikusita, berriz ere eskua luzatzen diegu gainontzeko talde politikoei bide hori gauzatu alizateko. 3 puntutako bide horria da, gauzatu beharreko lehentasunaren arabera. Lehenik eta behin, eraberritu eta egokitu dezagun behingoz iradierarena. Azken hilabeteetan ikusi dugu eraikin honek daukan potentziala. Ikusi dugu badela interesa programatzaileen zein publikoaren partetik. Baina zoritxarrez, ikusi ditugu ere bertan eraikin horrek dituen ezagunak ziren gabezia guztiak. Akustikarenak, klimatizazioarenak edo bizilagunen kexa ugariak eraikinak duen insonorizazio faltagatik. Y por todo ello, resulta evidente la necesidad de acometer ya una reforma en profundidad del Iradier Arena. Una reforma que permita convertirlo en un verdadero espacio escénico multiusos con acústica de calidad y confortable. Eta gainera, era horretan, bertan mantendu halko genuke printzipaleko programazioa bertako obrek iraun bitartean, eta behin hoiek amaituta, 2 eraikinak elkar osagarrituko lirateke. Ondoren, bigarren urrats bezala, behin Iradier Arena egokitu dugula, printzipal antzokia eraberritza dagokigu. Alik eta eraberritze onena gauzatuz. Puntako eraikin bat lortuz, eta hurrengo hamarkadetan Gasteizko kulturaren ikur izango den eraikin bat lortuz. Eta horretarako, gure taldearen ustez, EH Bilduren ustez gutxienez, gaur egun antzokiak dituen egiturazko 5 arazori irtenbidea eman behar zaie. Y estamos hablando del aforo, de la capacidad escénica, de la seguridad, de la accesibilidad y de la comodidad. Y que toda reforma que no suponga dar una respuesta positiva a esas 5 cuestiones será un parche y un lastre para el futuro del teatro principal. Eta hirugarrenik, behin 2 eraikin horiek eraberrituak ditugula, dagokiguna da aztertzea. 2 eraikin horietan programatzen hasi eta aztertzea horrekin nahikoa den, ala beste eraikin kultural edo azpiegitura kultural berri bat beharrote dugun gure hirian, ala ez. Hainbatetan, mai gainean, hainbat taldek mai gainean jarri izan duten auditoria bezalako azpiegitura kulturalak beharrote ditugun, ala ez, hori aztertu beharko genuke. Eta uste dugu, proposamen honek eskaintzen diola gobernuari aukera bat 2 korapilo askatzeko. Korapilatua dituen 2 proiektu behingoz askatzeko.
iradierarena eta printzipal antzokia. Eta horregatik ez genuke ulertuko edo ez dugu ulertzen gobernuaren jarrera. No entendemos que no quieran recorrer esa hoja de ruta propuesta por EH Bildu que tiende la mano para solucionar estos dos problemas que tienen enquistados y que en lugar de ello prefieran seguir dando vueltas en círculos sin dar un solo paso hacia adelante, ni en el iradier ni en el principal. Eta horregatik guztiagatik gaurkoan osoko zuzenketa aurkeztu diogu, orain bukatuko dut, osoko zuzenketa aurkeztu diogu jatorrizko mozioari. Hasteko, uste dugulako zentzu gehiago daukala, egoera ikusita, azpiegitura kulturalen kontua bere osotasunean aztertzea, eta ez eraikin bakoitza era isolatuan, horrek askoz korapilo gehiago askatzeko aukera ematen digula, eta bestetik, lehen esan bezala, sinetsita gaudelako emaitzarik onena lortzeko aleginak eta inbertsioak egiteak merezi duela. Hurrengo hamarkadetan, gure hiriaren kultura sektorea baldintzatuko duten erabakiak direlako. Eta ez ditugula obra hauek korrika eta presaka eta lamoduz egin behar. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Kanto Andrea. Gracias, señor alcalde. Yo creo que podemos extraer alguna conclusión positiva en este pleno, y es que todos los grupos han manifestado y manifestará también el Gobierno la necesidad de acometer una reforma de nuestro teatro principal. Y además todos estamos de acuerdo en que es una cuestión importante, que también lo es urgente, ¿no? Hay cuestiones que son urgentes, tal vez no tan importantes, o importantes pero no urgentes, pero en esta cuestión es tanto importante como urgente. Y yo creo que con esa base, esa es una base lo suficientemente sólida como para que en base a esa preocupación se construya un acuerdo. He escuchado con atención todas sus palabras y siento y percibo una predisposición tanto por parte del Elkarrekin como por parte de Euskal Herria Bildu de cara a analizar, ¿no?, las posibilidades que tenemos en la mesa, analizar cuáles de ellas cubrirían las carencias que tiene el teatro, cuáles de ellas no. Y, señor Garnica, yo solo tengo que decir, usted, además yo así lo consideraba, tenía entendido que su partido era un aliado natural en esta reforma del teatro principal, porque ustedes, como bien usted ha dicho, lo defienden desde el año 2015. Entonces, encontrarme esta moción en la que ustedes básicamente lo que hacen es secuestrar el debate sobre la reforma del teatro principal, a mí me descoloca porque en la reforma que usted dice que planteaba en el año 2015, en base a un informe de necesidades de la jefa de la red municipal de teatros, se establecen una serie de necesidades y de carencias que tiene el teatro que no se pueden subsanar sin incumplir la moción que ustedes aquí han planteado. Entonces no entiendo muy bien. O sea, entiendo que lo han hecho, pero yo se lo pregunto. ¿Ustedes han analizado qué no se puede reformar con la condición de que no haya ningún tipo de derribo interior? ¿Ustedes saben si se puede ampliar la boca escénica sin derribar nada? Porque igual lo han mirado y saben que se puede hacer. Nosotros tenemos nuestras dudas. Entonces, ¿por qué plantear una reforma y luego unas condiciones irrealizables? Eso es lo que a mí me sorprende. Es lo que me lleva a pensar que el objetivo de esta moción es simplemente llevar la contraria de lo que se está diciendo en cualquier momento. Porque ustedes venían apretando, como es lógico, evidentemente, y en el momento en el que se ve que la opción cuarta, ¿no?, que ha analizado el Gobierno se ha analizado y se ha explicado, ustedes dicen que esa no, que otra. Yo tengo la sensación, y esto usted me puede corregir en su turno, de que si el equipo de Gobierno, por lo que fuere, hubiera dicho que la reforma adecuada es la primera, la que usted dice, sin derribo, una reforma
sin ampliación, etcétera, usted estaría en este pleno diciendo que este equipo de gobierno no tiene ambición, ni mira por el futuro de la ciudad, que nos quiere hipotecar sin poder acoger espectáculos del siglo XXI, que renunciamos a la ampliación. Ustedes estarían utilizando estos titulares grandilocuentes para afearnos, ¿no? Y ahora es la contra. Yo entiendo que haya molestia por el retraso. Usted dice que ustedes ya planteaban la reforma en el año 2015. En el año 2015 entiendo que lo llevarían en el programa electoral de aquellas elecciones. Yo le voy a decir la línea temporal de lo que aquí ha sucedido, porque también dice que desde 2015 hasta 2018, 3 años para hacer un estudio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se instala usted la hipérbole y desde ahí arriba se le difumina un poco la realidad del suelo. Porque cuando este equipo de gobierno asume que hay que hacer un estudio sobre la reforma del teatro principal es en mayo del 2016, ni siquiera en el 2015, mayo de 2016. Se consigna el estudio en 2017, se realiza a lo largo de 2017, se presenta a finales de 2018, tenemos en el 2019 un parón por las elecciones, porque evidentemente no se sabe quién va a continuar, etcétera, etcétera, etcétera. Finales de 2019, principios de 2020, comienza el trabajo con el departamento de la señora Oregui. Y en marzo de 2020, que parece que a todos se nos olvida, sucede una cuestión que se llama estado de alarma, confinamiento y coronavirus, que nos obliga a reordenar todas nuestras prioridades. Estamos con la gestión de la pandemia, que yo creo que es entendible, razonablemente entendible, y a principios del año 2021, se reanuda el trabajo. Y entonces es cuando aparece la opción del edificio ópera. Usted dice, ¿se les ocurre? Hombre, no, viene la propuesta. Es que, claro, el vocabulario también importa, ¿no?, a la hora de hablar. Se ve la propuesta y se decide analizar esa propuesta. Y una vez analizada esa propuesta hay que tomar una decisión en conjunto con los grupos políticos, con los agentes culturales, a los que yo tengo la sensación de que ustedes no han preguntado. Han hablado con los agentes culturales de esta ciudad y le han dicho que no quieren un teatro ampliado. Se lo han dicho. Bueno, permítame que tenga esa reserva. Nosotros lo que emplazamos es un debate con los grupos políticos, porque evidentemente necesitamos un acuerdo y porque además es bueno para la ciudad, y también con la opinión de los agentes culturales. Eskerrik asko, kantu Andrea, orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Mila esker, presidente jauna. Bueno, lo que está claro, yo también saco una conclusión, como mi compañera Canto, que es un tema que despierta mucho interés en los grupos y que además, bueno, pues que todos y todas estamos dispuestos a trabajar por buscar la mejor solución y el mejor espacio escénico o los mejores conjunto de espacios escénicos para esta ciudad. Y creo que además esto es algo que ocurre no tantas veces. Quiero decir, hay algunas cosas que son proyectos de legislaturas o proyectos de años o bienales, bueno, pero este no, es un proyecto de ciudad de muy largo recorrido. Estamos hablando de un edificio de 1918 y de otro edificio, en el caso que al final contempláramos también esa solución, de 1930. Por tanto, tenemos varias cosas en las que tenemos que fijar nuestra atención. 2 edificios de patrimonio en los cuales las normativas dicen cómo se debe de intervenir y plantean las cuestiones. Cuando dice usted, señor Garnica, que es un error derribar el interior, pues no sé en base a qué datos lo dice o a qué estudios, tiene los informes, tiene... creo que es importante, que me gustaría sacar de aquí la posibilidad, creo que la necesidad la vemos todos y todas, pero la posibilidad de un debate sosegado en breve, en un plazo a la vuelta del periodo navideño. Pues yo creo que nos conviene como ciudad y también como ayuntamiento el hacer un debate sosegado, poner todos los datos encima de la mesa, todos los informes pertinentes y poder ver qué hacemos con estas posibilidades. En este momento lo que tenemos son posibilidades encima de la mesa. Usted habla, señor Garnica, de que se impliquen,
implícitamente dice que no se implican otras instituciones. Por supuesto que se van a implicar otras instituciones, no cabe ninguna duda. No sé por qué lanza usted esas afirmaciones. Desde el año 1918, como digo, que el Teatro Principal se inauguró, pues ustedes, señores del PP, han gobernado durante 12, si no me fallan las... Bueno, en la época democrática, quiero decir. Que han ustedes gobernado... Perdón, no, a ver, a veces parece que uno quiere decir más cosas de las que quiere decir. No, han gobernado ustedes 12 años y, por tanto... bueno, pues también ha habido, es un teatro que tenía necesidades de muchas cosas desde hace mucho tiempo, no solamente desde el 2015. Las cosas no ocurren de repente en este tipo de edificios. Y quiero hacerle una recomendación, señor Garnica. Le gusta mucho blindar y además hoy nos ha dicho que no se nos olvide lo de blindar. Blindar es lo contrario a la flexibilidad. Y un edificio de 1918 que queremos traerlo al siglo XXI y que siga teniendo utilidad en el siglo XXI debe de tener capacidad de adaptación. Los blindados no suelen tener capacidad de adaptación, suelen ser rígidos. Vivimos en tiempos líquidos, en tiempos de adaptación, en tiempos de necesidad de ajuste continuo de las cuestiones. Si queremos dar vida a nuestro patrimonio, se lo digo siempre, si queremos dar vida a nuestro patrimonio, tenemos que trabajar con flexibilidad con ese patrimonio, lo cual no quiere decir no defenderlo, pero desde luego sí trabajar con flexibilidad. Tenemos que hablar de la oferta cultural, de las necesidades diferentes, como bien decía la señora Ruiz, creo que estamos muy cerca, creo que podemos trabajar en colaboración, tanto con el Grupo Elkarrekin como con el Grupo EH Bildu, porque lo que veo es que todos queremos trabajar en buscar esas soluciones. Y yo vuelvo a tender la mano para un debate sosegado en enero. También una cautela al señor Ruiz de Larramendi. Efectivamente hay interés social en el tema, hay interés en la corporación. Los plazos, llevamos tiempo hablando de esto, pero realmente es mejor emplear el tiempo necesario para tener una solución de futuro a largo plazo para los espacios escénicos de la ciudad. Pero como siempre hacen ustedes en su grupo, lo que nos plantea ya es la solución. Yo le planteo un debate, ustedes plantean ya, vamos a hacer un debate y la solución será hacer primero el IRADIER, luego esto y luego otro. Entonces, si vamos a hacer un debate, vamos a hacer primero el debate y ese debate traerá las soluciones necesarias para esta ciudad. Nada más. Eskerrik asko, Egi Andrea. Garnica jauna. Señora Oregui, le gustan mucho los debates sosegados, pero yo creo que los confunden con parados, con no hacer nada. Sosegado es no mover nada, que aquí no se mueva nada y así no hay problemas. Señora Canto, me ha gustado el debate. Me ha gustado además, porque además lo ha hecho muy bien, pero después es que defiende lo indefendible. Ya sé que estos acuerdos con el PNV también el PSOE se ha convertido en un partido sosegado. Y entonces, quieto, hace lo que les dicen y bueno, y aunque tienen ganas de sacar las cosas, pues se quedan en un cajón. Entonces, yo cuando usted sale y dice, lo quiero licitar, si yo le creo, lo que pasa es que no le dejan, le tienen ahí apretada para que no salga. Ese es el problema que tiene el Partido Socialista ahora. Que lo dirige el PNV, que les gustan los debates sosegados. Y entonces, aunque usted quiera, no le dejan. Y el problema es que llevamos desde el 2015, ustedes entran 2016, y para ustedes es necesario que sea la reforma del Teatro Principal. Es lo más importante, es lo que ustedes quieren hacer en el gobierno. Yo veo su frustración, porque es que no han hecho nada. Y yo sé que puedo debatir bien, pero los hechos lo que le dicen es que aquí no han querido hacer ningún tipo de reforma. Y cuando no son creíbles, cuando no hacen una reforma necesaria y que se podía llevar a cabo, se meten a hacer una que todo el mundo ve que es imposible. Ese es el problema, que no son creíbles.
que al final todo el mundo ve que esta cuarta es para no hacer nada, acabar la legislatura y empezar a hacer sus debates del futuro. Como les han dicho hoy con la rehabilitación, no pagan lo que hay que pagar, no hacen lo que hay que hacer, pero sí, en el 2025 son unos fenómenos. No, lo que nosotros queremos es que se haga una reforma necesaria, urgente, y que atienda las necesidades de la ciudad. Y además, como me traslada siempre mi compañera, hay que conservar también el patrimonio y hay que ir hacia el futuro también. Pero vemos cómo lo hacen en Bilbao y en San Sebastián. Ahí tienen la suerte que además tienen fondos europeos que aquí siempre se los cargan. Ahí tienen apoyos y ven el pasado para ir hacia el futuro. Y aquí vemos lo que es necesario. Y aquí tenemos una conservación estructural. Y aquí en ningún momento dijeron que era necesario una modificación del plan general. Lo que pasa que como van, no sé si dando círculos, yo creo que van siempre contra la pared. Entonces, cuando ven un tema, dicen, ahí va, nos hemos equivocado. Hemos estado 3 años haciendo un estudio y ahora ese estudio no vale. Señora Cantó, no es serio. No puede defender que desde el 2016 hasta ahora no han hecho nada, porque no lo han hecho. Porque han hecho un estudio que hemos visto que no es válido. Porque ahora se ponen a estudiar cuando han pasado 5 años. Y si hubiera sido creíble, tendrían que haber entrado en la legislatura y decir, queremos esta reforma y queremos este cronograma y los vamos cumpliendo. Y este estudio de 3 años, que es excesivo, aunque usted le defienda, porque además hemos visto que no respondía a la necesidad ni para ustedes. ¿Y nosotros qué traemos hoy aquí? Que queremos que se haga la reforma. ¿Y qué vemos hoy aquí? Que todos dicen que sí, pero en el fondo vamos a seguir estudiando. Y como hicieron con otros, pues pueden ir viajando por el mundo y se van otra vez a Japón y empezamos desde el principio. No. Lo serio es hacer una reforma necesaria, de acuerdo a nuestro patrimonio, viendo cómo se hacen las cosas en el entorno, blindando el pasado que es necesario para ir hacia el futuro. Pero aquí podremos hablar de todo, pero lo que está claro, que si desde el 2016 al 2022 no se ha hecho nada, no es creíble que ahora se empiece todo cuando no es creíble. Vayamos, si de verdad quieren, a una reforma como la que traemos hoy aquí. Es la necesaria, es la que también defiende el Colegio de Arquitectos, que ustedes se olvidan muchas veces. Y es la reforma necesaria, que es posible, porque lo que me parecería un escándalo, que después de todos decir que nos vamos a la cuarta propuesta, paren y nos vayamos a la primera. Pero bueno, son capaces de eso. Eskerrik asko, Garnika jauna. Elkarrekin Podemos taldetik, Ruiz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, no tenía intención de intervenir en este punto, pero bueno, yo creo que más allá de que el teatro esté como esté y que todas tengamos en cuenta que hay que hacer la obra, no sirve de nada decir que estamos parados, lo que hay que hacer es ponernos a hacer. Y yo ahí creo que hoy tenemos la oportunidad de, entre todas, decidir cuál es el futuro que tiene el teatro principal en nuestra ciudad. Tenemos la oportunidad de, entre todas, llegar a un consenso en ese proyecto que, como he dicho antes, es un proyecto de ciudad y que, bueno, que yo a mí lo que se presta este pleno es a poder llegar al menos a este acuerdo entre todas para poder sentarnos y decidir qué es lo que necesita Vitoria. Yo quizás no soy la más indicada porque yo no presenté la moción original, he presentado una enmienda como otros grupos, pero creo que lo que tenemos que hacer es, más allá de seguir diciendo si hemos hecho o no hemos hecho y dedicarnos al reproche, es dejar hoy latente en una transaccional entre todos los grupos
que se puede llegar a un acuerdo y que vamos a hacerlo para que Vitoria tenga el teatro principal que necesita la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Bilduren aldetik, Ruiz Larramendi jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo creo que lo principal que podemos sacar de este debate de hoy, más allá de las buenas palabras, y es que en este tema creo que lo que nos importa son los hechos, es que ni lo quieren hacer ni lo van a hacer. Que oímos buenas palabras, sobre todo a una parte del Gobierno, en repetidas ocasiones, pero no vemos ningún hecho. No sabemos si es por falta de voluntad o por como han dejado entrever en anteriores intervenciones, porque una parte del Gobierno se niega a hablar de las infraestructuras culturales de la ciudad en su totalidad, se niega a poner un solo euro en adecentar el Iradier Arena y se niega a que en esta legislatura tengamos la reforma del teatro principal. No sabemos si es eso. Se guk entzun dugu, etengabean, proiektua lizitatuko zela, uda amaitu aurretik entzun genion Etxebarria Andreari. Ahora un debate en enero, que no lo van a hacer esta legislatura, hori argi daukagu. Porque nos dice un debate sosegado, pero ¿qué debate? Habla de debatir, compartir información, si este debate lo estamos dando por el interés de H. Bildu, por conocer los detalles de este proyecto, porque fuimos a ver el expediente. Si no, ni la opinión pública, ni los grupos políticos, nadie estaría hablando de esto. Y escuchar a los grupos. Sí, como esta semana, ¿verdad? Desde el primer momento nos hemos acercado al equipo de gobierno a ofrecer una propuesta que dé solución a esos dos temas que tienen atascados, como les he dicho antes. Y como en otros muchos temas, como puede ser el de los presupuestos, no se han dignado ni siquiera a respondernos. Kontua 10 urte daramatzagula Iradier Arenarekin utzik eta ia beste horren beste printzipalaren eraberritzarekin bueltaka eta guk planteamendu integral bat egin dugu, bide horri bat aurkeztu dugu hori guztia konpondu ahal izateko. Baina ukatu egiten duzue marko hori, ez duzue onartu nahi hiriko azpiegitura kulturalen inguruan hitz egitea eta bide horri bat adostea. 2 urte terdi eman dituzue esan dudan bezala ezer egin gabe eta argi dago legealdia horrela amaituko dugula. Eskurik sartu gabe ez batean, ez bestean. Eta kezkatzen gaitu argi dagoelako printzipaleko obrek iraun bitartean bertako programazioa nonbaiten mantendu beharko dugula. Argi dagoelako Iradier Arenak potentzial handia daukala. Eta argi dagoelako zoritxarrez gaur egun dagoen moduan ez duela balio. Está claro que es un edificio que a día de hoy, tal y como está, no nos sirve, no vale. Y es responsabilidad de su dueño, del gobierno municipal, tenerlo en condiciones, que no se tire otros 10 años vacío y sin ningún uso. Que no hay nada que cueste más que un edificio como ese vacío, un multiusos que es un ningún uso. Horregatik ez dugu ulertzen, zein den arazoa hiriko azpiegitura kulturaletaz hitz egiteko, zein den arazoa konpromiso bat hartzeko Iradier Arena egokitzearen alde, eta besterik gabe. Beste legaldi bat emango dugula, hitz politekin, baina inongo emaitzik gabe. Eskerrik asko, Ruiz Larramendi jauna, Baina Alderdi Sozialistaren txanda, Kanto Andrea, zuria da hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, en agradecer las palabras conciliadoras de la señora Ruiz y comentar, trasladar, bueno, una cosa primero que quede clara. Yo entiendo, tanto el señor Larramendi como el señor Garnica, que en sus intervenciones ha habido un componente de provocación. Yo lo entiendo así. Y yo le voy a decir, y se lo voy a decir, puede creerme o no, yo ahí ya no entro, que la reforma del teatro principal es una prioridad del equipo de gobierno. Por mucho que usted se empeñe en que no sea así, lo seguirá siendo. Que usted quiera jugar, ¿no? De alguna manera confundir. Luego también corregir otra sensación que se está instalando aquí, que están intentando instalar, de que esto lleva ya varias legislaturas en marcha. La legislatura pasada, el compromiso era hacer un estudio, hacer un proyecto, plantear la reforma. Así es como aparece en la página 19 del Acuerdo de Gobierno del 23 de mayo de 2016, a la que tuve que recurrir muchas veces la legislatura pasada porque ustedes se empeñaban en decir que habíamos dicho
que el compromiso era hacer una reforma y en el texto ni siquiera está así redactado. Entonces, pueden ustedes volver a mirarlo cuando quieran. Nos comprometimos en esta legislatura, ¿vale?, en la que ha habido una pandemia, que me hace mucha gracia, que en realidad no me la hace, pero es una forma de hablar, que ustedes digan, y ustedes, y alguna vez en alguna comisión hemos tenido que escuchar, que con la excusa de la pandemia hemos hecho no sé qué. Pues yo les voy a decir, ojalá fuera una excusa la pandemia. Ojalá esto no hubiera sucedido y no lo hubiéramos tenido que vivir, ni nosotros ni la ciudadanía. Pero es una realidad que ha sucedido. A ustedes que les gusta hablar tanto de los hechos, los hechos es que hemos tenido una pandemia en la que todavía estamos, pero que hemos pasado 1 año y medio muy fastidiados todos aquí. Nosotros y la ciudadanía, con una bajada en la recaudación importante, con un reordenamiento en las prioridades también personales y profesionales de cada uno y de nuestra hoja de ruta. Y ponerse una venda para ignorar que eso ha sucedido y pretender darle a un botón y decir, no, es que llevan 2 años, desde principios de 2020 no han hecho nada. Hoy no sé qué habrá pasado en este periodo de tiempo. Tal vez que hemos estado haciendo otras cosas, otras prioridades, otras necesidades muchísimo más urgentes debido a la situación sanitaria en la que, por cierto, ha muerto muchísima gente. Entonces, yo pediría un poco de responsabilidad a la hora de hablar de este periodo de tiempo. Y cuando ustedes quieran trampear las fechas y decir 7 años de retraso, cuando hace 5 y medio que se firmó el acuerdo de gobierno, es decir, ni siquiera son 7, ya si se va usted a la hipérbole, por lo menos que tenga un pozo de verdad y diga 5 años y medio, que es que cada vez que dice 7, no entiendo ni siquiera por qué hacen ese planteamiento. Y vuelvo a la cuestión en la que he tenido en mi primera intervención. Desde el Elkarrekin se plantea un debate y una reflexión, que es lo mismo que plantea el equipo de gobierno. Ustedes, desde Euskal Herria Bildu, plantean un debate, pero con la reflexión ya definida cuál tiene que ser, y desde el PP, que debate, ¿para qué debatir, no?, que debate, y vamos a una opción con unas condiciones de blindaje que impiden la propia reforma, con lo cual a mí esto ya me deja la cabeza totalmente volada. ¿Qué quieren? ¿Que limpiemos la moqueta del teatro principal y ya está? ¿Eso es lo único que quieren? No quieren ni una boca escénica mayor, ni una serie de reformas de accesibilidad en la que va a haber que picar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el debate de brocha gorda y de tratar de pintar al equipo de gobierno como el malo que quiere destruir la memoria de la ciudad es plantear un debate trampa y además es secuestrar el debate. Nosotros se lo hemos dejado claro, el equipo de gobierno ha estudiado una serie de posibilidades y todavía no ha tomado una decisión, es decir, no nos hemos ido ni a un sitio ni nos hemos ido al otro, estamos analizándolo. No digan, no, es que dicen que van a hacer esto y luego acabarán haciendo lo otro, que no hemos dicho, lo que hemos dicho es que vamos a reformar el teatro principal y que queremos cómo hacerlo de una forma conjunta, evidentemente. Y eso es en lo que estamos y eso es a lo que queremos emplazar tanto a los grupos como a los agentes culturales, porque el teatro principal es el mayor equipamiento cultural que tiene esta ciudad y como tal y con tal entidad y con tal preocupación debe ser considerado. No sé si decir a las bravas, es que yo ya no sé tampoco este planteamiento. Me imagino que tendremos fuera de este pleno posibilidad de hablar o tal vez el PP diga esta es la única propuesta y de aquí no me muevo, porque cuando hablan claramente de blindar la protección sin ningún tipo de derribo interior, están condicionando cualquier tipo de reforma, ya sea la que ustedes dicen que es un despilfarro como la primera, están condicionando a que eso no pueda ser, con lo cual su propia posición queda en evidencia. Eskerrik asko, Kanto Andrea, eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Mila esker, alkate jauna. Bien, pues hay una cuestión que señor Ruiz de Larramendi usted ha puesto de manifiesto en sus puntos que hay que tratar, en la que yo creo que coincidiremos todos aquí, ¿no? Que en el punto 2 habla de que el Principal Antxokia pues tiene una serie de cuestiones que hay que trabajar y mejorar, como son el aforo, la capacidad escénica, la sonoridad, bueno, la accesibilidad, la comodidad. También hemos hablado de la boca escénica. Bueno, podemos poner aquí, yo creo que el diagnóstico
está claro, ¿no? Señor Garnica, cuando todas estas cuestiones, que son carencias que este teatro tiene, pues en el año 2000 ya estaban. Teníamos un problema de aforo, teníamos problemas de comodidad, teníamos problemas de capacidad escénica, teníamos problemas de boca de escenario, todo eso teníamos. Teníamos en el 2000, en el 2002, en el 2003, incluso en el 2012, en el 2013, en el 2014. Y yo no he encontrado en el departamento, desde luego, ningún análisis, ni ninguna propuesta, ni ningún informe sobre qué podíamos hacer con el teatro para que traerlo ya al siglo XX y al siglo XXI, que ya en ese momento también ya estábamos, ¿no? Por tanto, bueno, creo que es evidente y sería bueno que también reconocieran pues, que es un tema que no es fácil y que estamos sentando las bases para, como he dicho antes, los espacios escénicos de esta ciudad para las próximas décadas. Por tanto, pues creo que, desde luego, creo que merece la pena ese debate sosegado e informado, porque para resolver cada uno de esos problemas hay que ver qué posibilidades técnicas tenemos y a partir de ahí decidir pros y contras de cada una de ellas. ¿Queremos una boca más grande? ¿Qué significa? ¿Queremos un aforo mayor? ¿Estamos dispuestos a tener un aforo menor? ¿Qué significa eso? ¿Queremos solucionar los problemas de accesibilidad que todos conocemos que ese teatro tiene? ¿Qué significa eso? ¿Queremos que las butacas sean más cómodas? ¿Qué significa eso? Y con todos esos datos encima de la mesa podremos debatir. Si no, estaremos haciendo demagogia y no un debate sosegado e informado. Este equipo de gobierno, el departamento de la señora Canto y el mío propio, hemos estado trabajando en esas 4 alternativas. Teníamos 3 alternativas y ahora tenemos una más. Tenemos 4 alternativas y esas 4 alternativas están encima de la mesa. No estaban escondidas, señor Ruiz de Larramendi, están encima de la mesa. Están encima de la mesa y lo que estaban es trabajándose. Ustedes no nos las habían pedido. Si las piden, en el minuto las tienen. Y nos dice que hagamos caso al Colegio de Arquitectos. Fíjese, usted y yo estuvimos los dos en una jornada bueno, pues alguno nos dice del Colegio de Arquitectos, pero bueno, el Colegio de Arquitectos y otros agentes, Miguel o el señor Garnica, perdón, hemos estado en el Colegio de Arquitectos, pero hay muchos más agentes y además, bueno, pues también el colectivo también se tendrá que manifestar. Lo que se nos decía en aquella jornada también era que era muy importante, por parte de uno de los ponentes, que era Enrique Ruiz de Gordoa, que era muy importante que se trabajase de una manera tranquila, discreta, consiguiendo acuerdos y consiguiendo hacer ese debate que no solamente compete a los grupos políticos sino incluso y a los agentes culturales, sino incluso a toda la ciudadanía. Eso es lo que estamos proponiendo. Tenemos las 4 alternativas encima de la mesa. Sabemos y conocemos porque esas alternativas analizan cuáles son los problemas que tiene el teatro y la primera parte de los informes es precisamente el descargo que los técnicos de cultura hacen sobre las necesidades que el teatro tiene para poder abordar las cuestiones escénicas de este momento. Y con todo eso encima de la mesa es cuando podemos hacer esa reflexión y debate público y además hemos marcado en nuestra enmienda que será todo ello realizado en 3 meses. Por tanto, creo que nuestra enmienda es muy realista, muy acotada, está planteando algo que tiene posibilidades de realizarse en un plazo muy acotado y, bueno, pues les pido el voto para nuestra enmienda, claro. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Bien, terminado el debate, vamos a votar las diferentes enmiendas de sustitución presentadas a la moción original del Grupo Popular. Empezamos por la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos sobre esta moción respecto al teatro principal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del proponente y el contrario del resto de grupos políticos. Votamos ahora la enmienda presentada por el Grupo de H. Bildu a la moción del teatro principal. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Beraz, bertan bera geratzen da, EH Bildu taldearen aldeko botoarekin eta gainotzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatzen dugu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistek aurkeztutako proposamena edo zuzenketa. Aldeko botoak,
Kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldeko abstentzioarekin eta Alderdi Popularra eta EH Bilduko kontrako botoarekin. Hurrengo puntura, joango gara orduan, gai zerrendan aldaketa txiki bat egin da, eta orduan orain eztabaidatuko dugu Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen mozioa Gasteiz egindako, gertatutako uholdei buruz. Fernández jauna. Mira, Esker, pues sí, vamos a hablar sobre esa moción que hemos presentado de prevención de inundaciones en nuestro municipio y lo tenemos que hacer, obviamente, teniendo esas imágenes en la cabeza, ¿por qué no?, de lo ocurrido este pasado fin de semana en nuestro municipio. Unas imágenes que han puesto de manifiesto ese riesgo de inundación, que es uno de los problemas medioambientales y también sociales y económicos, porque no nos olvidemos que luego repercute en la ciudadanía y en nuestra industria, actividad económica, de lo acontecido en las últimas semanas con ese fenómeno extremo de precipitaciones continuadas y extremas en nuestra ciudad. En primer lugar, lógicamente, desde el Carrequín, mandar todo el ánimo posible a todas esas personas que se han visto damnificadas y perjudicadas con respecto a las inundaciones, especialmente en las zonas de Astelleta, Avechuco, también en Yurre, etcétera. Y también el apoyo al servicio de salvamento de emergencia, que realmente ha hecho un trabajo bastante eficaz desde el minuto cero y que ha reducido los daños, especialmente personales, que no lo ha habido en este sentido. Pero hay que hacer una reflexión y toca hacer una reflexión sobre lo acontecido. Quizás no esa reflexión se podía haber evitado, que en eso estamos hablando de un fenómeno extremo, pero sí de minimizar los daños en cuanto a estos fenómenos extremos. Y claro, tenemos que hacer una reflexión sobre qué está pendiente por realizar, especialmente en el cauce del río Zadorra. Y es que el 24 de octubre del 2012, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Vasca del Agua, URA, firmaron un acuerdo marco para la ejecución de las obras de defensa contra las inundaciones del río Zadorra y los ríos del sur, Batán y Zapardiel. Y de estas actuaciones, realmente, que se tenían que haber acometido antes de finalizar el 2020, hay actuaciones que todavía están pendientes. Se han realizado la fase 1 y la fase 2, pero todavía está ahora mismo en ejecución, está la fase de los ríos del sur y está sin ejecutar esa fase 4 que correspondería a minimizar los daños en la zona de Astelleta, esa fase 4 entre Crispijana y Puente de Gobeo. Y lo que nos sorprendía, y lo hemos llevado frecuentemente desde que estamos en este ayuntamiento, desde la legislatura pasada, y seguimos sin entender, es por qué en este acuerdo de octubre del 2012 de ejecución de obras de defensa no se incluyó esa fase 3, que también era importantísima, como es desde la zona de Yurre hasta el puente de Avechuco, que, haciendo un análisis, podría haber evitado, o podría haber minimizado, mejor dicho, esos daños que han acontecido en estas zonas. Son cuestiones que han pasado 9 años, ha habido retrasos, hay fases pendientes, y en eso es lo que nos queremos centrar. Queremos centrarnos en que lo vivido y las imágenes de este pasado fin de semana son un aviso de lo que puede acontecer en un futuro, porque no nos olvidemos que estamos en una situación de emergencia climática. Y en esta situación de emergencia climática, por desgracia, a causa del cambio climático, se va a provocar esa periodicidad de este tipo de fenómenos extremos. Lo hemos visto en Centro Europa también recientemente, lo hemos visto en otros lugares del mundo, otros fenómenos extremos, no tanto inundaciones, pero sí de olas de calor. Esto lo estamos viviendo a nivel mundial y tenemos que actuar. Y tenemos que tener en cuenta que ahora mismo es responsabilidad tanto del Ayuntamiento, de URA y del resto de instituciones, porque en la fase 3, por ejemplo, corresponde también a la Diputación Foral de Álava el actuar especialmente por esa decisión errónea de colocar un puente y alterar el cauce del río en esa salida de la N622, lo que esa alteración del cauce del río también ha provocado los problemas que hemos visto en este sentido. Es decir,
hay que hacer diferentes fases. El ayuntamiento no puede quedarse de perfil y tiene que mirar para adelante, tiene que involucrarse en ese trabajo interinstitucional y tenemos que abordar las actuaciones pendientes de prevención de inundaciones para minimizar. Porque para nosotras, para el Carrequín, y lo queremos dejar claro, el mejor dinero invertido es el dinero en prevención de inundaciones. Porque luego, cuando ocurren estas situaciones, vemos que el precio a pagar, tanto desde el punto de vista social, ambiental y también económico, es mucho mayor para nuestra institución, para nuestro municipio, para la ciudadanía que vive él y para nuestra industria. Por ese motivo, ha habido una solicitud del Gobierno a intentar llegar a un acuerdo transaccional. Lo hemos repartido antes de iniciar el pleno. Concretamente, es bastante similar a la moción original. Lo que pedimos es que se avance para el año que viene en esas obras de prevención de las inundaciones de los ríos, a cumplir en su totalidad en colaboración con URA el acuerdo marco firmado que antes he comentado, en colaborar con URA en la redacción del proyecto constructivo y posterior ejecución de las obras de la fase 4 del Zadorra, así como de los ríos del sur, de Batán y Zapardiel, a que a lo largo del 2022, con respecto a la fase 4, se firme el convenio de redacción del proyecto y ejecución de las obras de las actuaciones de defensa contra inundaciones del río Zadorra, en ese paso que hemos hablado de Crispijana al Puente de Gobeo, y también instar a que en el ámbito de la competencia, colaborando con el resto de instituciones involucradas, se desarrolle esa fase también que nos incluyó en el 2012, esa fase 3 entre Avechuco y Puente de Yurre, con el proyecto constructivo y posterior obra para la prevención en esta zona. Insisto, el dinero mejor invertido es el dinero en prevenciones. Es que ricasco. Bueno, pues ahora le toca el turno al grupo EH Bildu, por favor. Un momentico. A ver. Dale. ¿Ya? Es que ricasco. Bueno, un río es mucho más que una masa de agua, es mucho más que un cauce. Un río es también está conformado por su flora y su fauna asociada, por su vegetación de ribera, por el lecho que arrastra, por sus orillas y por su llanura de inundación. Y además un río es un sistema vivo y dinámico. La expansión y el crecimiento urbanístico de pueblos y ciudades, entre las que se incluye Gasteiz, en muchas ocasiones se ha hecho sin respetar ese espacio fluvial, ocupando parte de las zonas inundables, lo que ha supuesto que, a la par que se ocupa la llanura de inundación y como consecuencia de ello, haya que tomar medidas para que no se inunde lo que en ella se construye. Los fenómenos extremos, como las sequías y las inundaciones, son un problema que va a crecer en el País Vasco en un contexto de crisis climática como el que estamos viviendo. Así se reconoce en numerosos documentos de la planificación hidrológica del País Vasco. Y se trata de un problema grave, como bien hemos podido ver en este fin de semana en distintas zonas de nuestro municipio, como Asteguieta o Avechuco. Numerosas vecinas se han visto afectadas, a las que les mostramos pues todo nuestro apoyo y solidaridad. Para atajar el problema de inundabilidad tenemos que actuar en dos frentes. Por un lado, tratando de paliar los errores del pasado, tratando de paliar las consecuencias de la ocupación de zonas inundables, y el otro frente en el que tenemos que trabajar sería el de no repetir errores, no ocupar zonas inundables. La moción que hoy nos trae el Grupo El Carrequín y la que han transado con el Gobierno, pues se basa en el primero de los frentes. Para atajar los problemas de inundabilidad derivados de la ocupación que ya se ha dado en las zonas inundables, es necesario que acometamos pues, obras de defensa. Y es necesario que en ellas haya un compromiso de todas las instituciones implicadas. En ese sentido, ya hay obras identificadas, se habla de ellas en la moción, y efectivamente se necesita compromiso político y financiación para llevarlas a cabo. Pero hablar solo del primero de los frentes es insuficiente para solucionar los problemas de inundabilidad en nuestro municipio. Y eso es lo que queremos hacer desde EH Bildu. Queremos abordar la problemática de inundabilidad en su integridad. No podemos apoyar una moción que no contempla esta problemática en su totalidad. Y por eso traemos una enmienda de adopción a la moción original, que mantenemos como enmienda in voce de adición a la moción transada, para trasladar un mensaje de que se va a actuar globalmente para atajar la problemática de inundabilidad en el municipio, contando con las obras que se necesitan para solucionar los problemas que ya tenemos y con un compromiso firme de no seguir ahondándolos. Y para ello es necesario un compromiso de no ocupar las zonas inundables. Actualmente estamos inmersas en la elaboración del nuevo PGU
la herramienta que determina la planificación del municipio. ¿Qué suelos se pueden ocupar y cuáles no? En el documento de criterios y objetivos que se aprobó en el Pleno de julio con el apoyo de los grupos PNV, PSOE y Elkarrekin, se recogió una posibilidad que desde H. Bildu hemos dicho en numerosas ocasiones que nos preocupa. En este documento se abre la posibilidad de ocupar zonas inundables, puesto que se recoge la alternativa 2 para albergar el proyecto VIAP. El proyecto de VIAP se pretende desarrollar en suelos inundables y para llevarlo a cabo habrá que tomar medidas como la construcción de un dique en el río Zaya. Es decir, repite los errores del pasado, ocupación del suelo y medidas para evitar su inundabilidad. La construcción de este dique es un auténtico despropósito desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y no es este el camino. Bien nos lo han enseñado las recientes inundaciones que hemos vivido este fin de semana. Es el momento de rectificar, de actuar en los dos frentes que necesitamos actuar en materia de inundabilidad, de no seguir ocupando los espacios que le pertenecen al río, para solucionar los problemas del municipio y no agrandarlos. Y por eso traemos esta enmienda de adición, que como he dicho antes, mantenemos como enmienda de adición in voce a la enmienda transada que nos han presentado. Insisto en que tenemos que contemplar el problema en su totalidad, en su integridad, y bueno, de que se incluya o no esta enmienda de adición, de que se trabaje bajo ese prisma integral frente a la inundabilidad, pues dependerá nuestro sentido de voto. Mila esker. Eskerrik asko, señora Mancay. Y ahora toca el turno al señor Iturricha del Grupo Popular. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, yo la primera reflexión que quiero hacer después de estas inundaciones que ha habido es que yo entendía que esta moción que presentaba Elkarrekin era una moción no solo para hacer una reflexión de por qué han ocurrido las cosas, sino también como una forma de manifestar una denuncia de lo que ha ocurrido y si las obras estaban pendientes cuando había un acuerdo que debían estar finalizadas es para apuntar a unos responsables. Pero a continuación nos presenta esta mañana un texto transado con el Gobierno, es decir, con los que pretende denunciar por qué no están hechas estas obras para blanquearles. Y todo eso, pues, condicionado por el acuerdo presupuestario al que han llegado. Y yo, parafraseando al alcalde anteriormente, pues, efectivamente, una cosa son mociones y bonitas palabras y otra cosa es predicar y dar trigo. Y esto es lo que, al final, esta ceremonia de la confusión que nos ha traído hoy aquí los de Podemos. Si para usted esto es una prioridad y es objeto de traer una moción, pues lo que tenía que hacer es haberlo acordado en los presupuestos y si no, pues lo demás eso es palabrería. Y usted pues acaba de convertir en corresponsable de que las obras que están pendientes no se hayan hecho. Y lo que entiendo yo es que los de Podemos pues ahora mismo quieren estar en misa y repicando. Y o está en misa o está repicando. Y no se puede estar en la oposición y a la vez querer formar parte del Gobierno. O está en el Gobierno o está en la oposición. Y si no, no tiene ningún sentido que usted pues eso, esté condicionado de sus acuerdos y encima nos haga aquí pues participar de esta cuestión pues que me parece que es sarcástica. Pues si no, vamos, la primera palabra que me había venido a la cabeza, y entiéndanlo con todo el respeto, pues me parece una burla. Decía usted, acababa su intervención, he apuntado aquí, el dinero mejor invertido es en prevenciones. Pues inviértalo, pues si tiene un acuerdo presupuestario, ¿por qué no lo hace? Es que, desde luego, pues ya digo, es que no tiene ningún sentido que usted predique una cosa y haga absolutamente lo contrario. Y no es la primera vez, es que en la primera moción que hemos tenido del Pleno le han sacado los colores por lo mismo. Usted tiene unas contradicciones que son pues tremendas y arréglelas, pero no nos haga a nosotros partícipes de estas contradicciones. Hace una moción que dice: insta al Gobierno municipal a cumplir en su totalidad el acuerdo. Pero si ya se ha incumplido, si el acuerdo tenía que haber acabado en 2020. Entonces llega tarde para solicitar que se cumpla una cosa que ya se ha incumplido. Luego dice, insta a colaborar con URA. Pero no se colabora con URA. Entiendo que se colabora con URA y que se viene colaborando. ¿Qué vas a instar a una cosa que ya se viene haciendo? Vamos, es que no quiero pensar otra cosa que no se haga.
Y luego habla de la ejecución y dónde está la financiación, pero si usted no ha acordado la financiación para hacer nada, entonces, pues lo que digo, me parece un sarcasmo esta moción y evidentemente estamos porque se solucione este problema definitivamente y aunque tarde, pero yo le rogaría que si trae aquí unas mociones para denunciar un hecho grave que está pasando y apuntar a unos responsables de lo que ha pasado que tenía que haber solucionado, pues llévelo hasta el final, pero no nos haga luego estos juegos de malabares condicionados por sus acuerdos, haciéndonos partícipes, como digo, de esta burla o de este sarcasmo. Muy bien, señor Iturricha, pues toca el turno del Grupo Socialista. Marian, por favor, cuando quiera. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar les voy a pedir disculpas porque, vista la hora que es yo, me tengo que marchar. Me va a dar tiempo al primer turno. No creo que me dé tiempo al segundo, pero bueno, por eso solicité, entre otras cosas, que se adelantara la moción en el Pleno. De todas maneras, creo que con la primera intervención la postura nuestra va a quedar absolutamente clara. Bueno, ya se ha comentado aquí, ¿no? Yo creo que hay una realidad que es incontestable y de la que todos somos absolutamente conscientes. Vivimos en un término municipal que es atravesado por diferentes ríos que cuando se producen avenidas se desbordan y además causan, pues digamos, daños muy importantes. Yo creo que todos, especialmente los que ya, ¿verdad?, tenemos algunos años, tenemos en nuestra memoria alguno de estos momentos y obviamente está el último episodio que hemos vivido la semana pasada y que hay que recalcar que ha sido un episodio absolutamente excepcional, con unas cifras de récord debido fundamentalmente a la gran cantidad de agua recogida durante aproximadamente 3 semanas y de manera ininterrumpida. Precisamente, y como también se ha señalado ya aquí, y para intentar paliar las consecuencias de estas avenidas que se producen de una manera más o menos periódica, es que en 2012 se firmó un convenio entre URA y este ayuntamiento para abordar una serie de intervenciones, no solamente en el río Zadorra, sino también en los ríos del sur, especialmente el río Batán y el río Zapardiel. En el caso del río Zadorra se establecían 4 fases, de las cuales se han ejecutado ya 2, y cabe señalar que en el episodio que hemos vivido la semana pasada, el que estas 2 primeras fases ya estuvieran ejecutadas ha incidido positivamente precisamente en que las consecuencias no hayan sido mayores. Pero también es verdad que el hecho de que queden otras 2 fases por ejecutar hace que el efecto positivo que se busca con esas 4 fases no haya podido ser, digo, todavía percibido porque, como decía, hay 2 fases restantes que todavía no se han materializado y que, como ya se ha dicho, es la fase 3, de la cual ya se hizo en su momento un proyecto que está actualizado, y la fase 4, que está en estos momentos redactando el proyecto URA. Yo quisiera reseñar 2 elementos importantes. Uno es que estos días ha quedado, y me parece muy importante, de verdad, ha quedado patente la voluntad y la buena disposición de las diferentes administraciones para abordar definitivamente este asunto y, por lo tanto, colaborar en la ejecución de estas obras. El que encima de la mesa, en este caso de las diferentes instituciones o administraciones vascas, se ponga encima de la mesa esa disposición y además para hacerlo de una manera inmediata, creo que es una buena noticia, más allá de que también se pueda buscar la intervención de algunas otras administraciones. Pero hay otro elemento que también ya se ha planteado aquí, que también me parece fundamental y que debe de estar además presente siempre. Normalmente saben ustedes que se ha hablado de avenidas en función del número de años, es decir, la avenida de los 100 años, la avenida de los 500 años, etcétera, etcétera. Y este tipo de percepción temporal, ¿no?, con las que se ha venido calculando la posibilidad de que se produzcan inundaciones, pues puede haber variado sustancialmente por un elemento del que todos los aquí presentes somos conscientes y un elemento además de extraordinarias dimensiones como es el tema del cambio climático. Lo estamos viendo, ya se señalaba también, lo estamos viendo a lo largo y ancho del planeta con fenómenos meteorológicos, por ejemplo, absolutamente extraordinarios y de los que, se están estableciendo o se están registrando cifras récords. Esta situación, esta del cambio climático, de emergencia climática, hace que todavía sea, si cabe, todavía más urgente, por tanto, llevar a término el convenio firmado en 2012.
Vuelvo a decir, creo que la disposición de las diferentes instituciones vascas es total, al margen de que también puedan sumarse otras, y de ahí la enmienda transaccional que se presenta en este pleno y que obviamente vamos a apoyar. Gracias, señora Gutiérrez. Y ahora toca el turno de César Fernández de Landa. Egunon guztioi. Bueno, yo creo que queda bastante claro cómo se programaron las actuaciones hidráulicas y cómo se han conveniado para irse desarrollando. Solo decir que en ese acuerdo marco que se firmó en el 2012 hay 3 actuaciones. No está la fase 3, porque en aquel momento se quitó. Se quitó porque iba a ser financiada por Acuaebro, ¿vale? Del resto de las obras, en colaboración URA y el Ayuntamiento, se ha ejecutado una, otra, que es Los Ríos del Sur, está ya licitada, está en funcionamiento, va a acabar, y de la fase 4 del Zadorra, se está haciendo el proyecto. O sea, ese convenio se está desarrollando en una excelente colaboración y sobre todo desde el tiempo que me ha tocado a mí con URA, porque se acaba de acabar la fase 2, se está haciendo el proyecto de la 4 y se va a ejecutar el año que viene. Hay una gran partida presupuestaria en el presupuesto de URA para hacer los Ríos del Sur. Bien, dicho esto, faltaría la fase 3. La fase 3, que como digo, esa se quitó del convenio, ¿vale? Se quitó del convenio en su día porque lo financiaba Acuaebro. En aquel momento lo iba a financiar Acuaebro. Parece de sentido común, señor Iturricha, que si en aquel momento lo iba a financiar Acuaebro, estando ustedes en el Gobierno, ahora le reprocha al señor Fernández que no haya una partida presupuestaria en el Ayuntamiento. Parece evidente que no. Ahora ya ha venido el señor Garnica, no quiero yo hablar de nadie que no está presente, pero ayer públicamente el señor Garnica me dijo que la fase 3 no era una obra hidráulica y que la tenía que pagar Diputación. A ver si nos aclaramos, a ver si se aclaran, mejor dicho. O la paga Diputación, le está reprochando al señor Fernández que no hay partida presupuestaria en el Ayuntamiento y en su día lo acuerdan ustedes con Acuaebro. ¿Vale? A ver si se aclaran lo que piden, porque es que en cada situación y en cada momento dicen una cosa. Sobre esto, pues bueno, poco más hay que hablar. Como digo, se está trabajando en ese acuerdo marco, se está trabajando y se está llevando correctamente y se está llevando bien. Y en los últimos años es verdad que al principio pues hubo un retraso desde su firma, pero desde unos años a esta parte progresivamente se va avanzando. Nos ha pillado ahora estas inundaciones y está bien además que salga para precisamente acelerar todo este proceso. Con respecto a lo que nos dice H. Bildu, bueno, H. Bildu dice que no, esta moción que planteó el Carrequín era un frente. Usted lo define como un centro y dice que no hay un frente, que es que hay 2 frentes. Hemos venido a hablar del frente 1 y usted dice que no, que es que hay 2 y que no habla del primero, o que no, que apoyará, ha dicho literalmente, que su sentido de voto de este frente será en función de lo que digamos del segundo que ha traído usted aquí como adicción. Bien, yo le voy a decir a la señora Oregi, yo creo que se ha cansado ya de decirle y repetirle, pero se lo voy a decir yo a ver si a mí me hace un poco más de caso, que está prohibido edificar en zona inundable. No se puede. Desde hace muchos años no se puede edificar y construir en zona inundable. Y ya por tercera vez se lo vuelvo a decir, no se puede edificar. Pero usted, ya que el Zadorra pasa por Avechuco, pues nos trae y me une esto al BIAP y al Plan General de Ordenación Urbana. Y dice, no, claro, es que para poder edificar, se va a hacer esa mota. Dique le llama a usted, pero yo es un montón de tierra, lo que he visto no le veo yo un dique. Se va a hacer esa mota. Y no, eso es falso. No. La ley dice que cuando hay una edificación, una construcción, y en este caso un bien de interés general en zona inundable, hay que poner los medios para que eso no sea así.
o cerrar ese bien. Y ese bien es el aeropuerto. Y esa mota se diseñó para que el aeropuerto, no, se ha visto en esta ocasión que ha sufrido inundaciones, no sufra inundaciones. No poner esa mota es cerrar el aeropuerto, que esto es lo que está proponiendo Bildu, cerrar el aeropuerto. ¿Qué pasa? Cuando pongas esa mota, esos terrenos a los que habla usted ya no serán inundables. Como la ley dice que no se puede edificar en terreno inundable, esos terrenos no son inundables. Le ha dado la vuelta 2 veces al asunto para llegar a una conclusión que no es cierta. Y ya acabo. Esta enmienda que hemos presentado, esta enmienda transada, lo que pretende es lo que creo que todos estamos de acuerdo, y yo les pido que la voten, en que esto hay que acelerarlo lo más posible, en que el camino está planteado y hay que correr en hacerlo. Por parte de este Gobierno municipal, esto es lo que se ha hecho, se viene viniendo desde que yo soy consciente que estoy en esta legislatura, y se va a seguir haciendo, y creo que ese es el camino. Tiene que acabar, por favor. Muchas gracias. Sí. Segundo turno del grupo Elkarrekin, cuando quiera, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, por responder, ¿no? Hay una enmienda de adición de Euskal Herria Bildu que la había dejado por respeto institucional a que se presentara para después dar una contestación, y creo que requiere para nosotras, y creo que lo ha dicho la señora Villalba. Nosotros nos hemos centrado en el frente que estaba con esas obras pendientes de adecuación del río Zadorra. Tanto esa enmienda de adición, lo que propone la enmienda de adición, que nosotras creo que por activa y por pasiva ya hemos dicho nuestro posicionamiento contrario al dique del río Zaya, eso lo hemos dejado absolutamente claro. Eso está en otro debate, que es en el Plan General de Ordenación Urbana. Hoy aquí lo que queríamos es acelerar las obras del río Zadorra. Por supuesto, tienen todo el derecho a traer este debate, pero nosotros nos queríamos centrar. Por lo tanto, vamos a mantener lo que es la enmienda transaccional, independientemente que ese debate, al igual que otras cuestiones, porque esto de las inundaciones también es el tema del saneamiento, también es el tema de la depuradora de Cruz-Pijana. Hay muchas cosas que hay que tocar. Los suelos permeables, claro, si queremos tocaríamos muchos palos, ¿no? Porque es un problema acuciante. Por lo tanto, yo sí que me voy a centrar en este sentido en lo que es lo pendiente, porque, señor Iturricha, no sé, yo creo que ya llevamos bastante tiempo en este ayuntamiento como para saber qué sentido tienen las mociones. Por lo menos desde este grupo las mociones es para que salgan y para que se hagan cosas. Para que salgan y para que se hagan cosas y se avance en mejorar la situación de la ciudad. Claro, igual ustedes lo que plantean solo es traer mociones para subir el tono, quedarse solos como en algunas ocasiones y no mejorar la ciudad, pero esa es su postura. Es más, le he estado escuchando 4 minutos hablando, 4 minutos, y prácticamente no ha dado ninguna solución ni ha aportado nada, ni técnica ni política, con respecto a las inundaciones. Nada. Críticas, muchas. Muchísimas. Nada. Responsables, muchos. Hay que llegar hasta el final, por supuesto. Algunos están en la bancada de enfrente, esos retrasos. Otros en la bancada aquí abajo. 2012, se ha dicho, no se incluyó la fase 3. ¿Por qué no se incluyó? La fase importantísima para Bechuco. Claro, ahora nos achaca a nosotros. 9 años después, tenemos la culpa nosotros. Pero cuando gobernaban no hicieron. Los retrasos, lo he dicho, del ayuntamiento. Podemos estar mirando al pasado lo que queramos. Y usted me dirá, como antes se comentaba desde el turno popular, tirar balones fuera. Podemos tirar todos los balones fuera, pero hay que actuar. Hay que avanzar, hay que mirar al futuro. Por supuesto, no estamos perdidas. Tenemos un objetivo muy claro. Lo hemos demostrado desde el inicio en esta legislatura. Desde el inicio. Y es avanzar en mejorar Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es una sociedad más verde y más feminista. Y esta es una situación que tenemos que corregir y que avanzar. Y es lo que traemos, que se cumpla lo acordado y que se incluya esa fase 3 que ustedes no incluyeron. Minimizar los daños en las inundaciones. Porque, como he comentado, el dinero mejor invertido, y que invertimos, por cierto, que antes ha comentado, casi se me escapa,
No, es que ¿por qué no incluyeron en los presupuestos? No sé si se ha leído los últimos presupuestos. Incluimos dinero para las expropiaciones de la zona sur. Las galeras de la Sarte, por ejemplo. Yo, de momento, no he visto nada que hayan hecho ustedes ni han planteado ustedes en el presupuesto. Insisto, el dinero mejor invertido en prevención de inundaciones es el dinero en prevención de inundaciones, porque a la postre va a ser más rentable, tanto social, económica como ambientalmente. Eskerrik asko, Fernández. Eskerrik asko, Grupo del Elkarrekin, y toca el turno del Grupo EH Bildu. Por favor, señora Villalba, cuando quiera. Bai, eskerrik asko. Bueno, el Grupo Elkarrekin dice que el mejor dinero invertido es el invertido en prevención. Digo, pues no, el mejor dinero invertido es el no invertido en generar problemas que después tenemos que resolver. Ese es el mejor dinero no invertido, porque eso es coste cero. No generamos el problema, después no nos tenemos que gastar dinero en solucionarlo. Obviamente, en estos momentos tenemos una expansión urbanística que es la que es y tenemos que solucionar los problemas de esa expansión urbanística. Y el propio Grupo Elkarrekin nos reconoce que para trabajar en la problemática de inundabilidad hay que actuar en estos dos frentes, pero se centra únicamente en uno. Pues así no abordamos la problemática de inundabilidad en su totalidad. Y yo le voy a decir, yo veía el título de su moción e incluso veo el título de la moción transada y es moción para la prevención de inundaciones en Gasteiz. Bueno, pues si yo veo una moción para la prevención de inundaciones en Gasteiz, insisto, hay que trabajar en esos dos frentes, en ver las problemáticas que tenemos generadas por haber ocupado zonas inundables y hacer las obras de defensa que se necesiten para ello, y en el otro frente, en el de no seguir generando esa problemática, no ocupar las zonas inundables. Y a esto pues me voy a ir ya a lo que se comentaba desde el Grupo PNV. Ya sé que ustedes me han repetido un montón de veces que está prohibido edificar en zona inundable, pero es que no es así. No es así. Y usted mismo ha reconocido que esa es una zona inundable, que lo que se pretende hacer con la revisión del nuevo Plan General, que yo entiendo que en este contexto de emergencia climática, que ya hemos nombrado numerosas veces, la deberíamos de hacer una revisión del nuevo Plan General en clave de sostenibilidad, y la clave de sostenibilidad tiene múltiples dimensiones, pero una obvia es no ocupar las zonas inundables, pues esa revisión del documento, ese nuevo plan, otra vez, va a seguir generando este problema. Porque efectivamente, usted lo ha reconocido, es una zona inundable. Y para poder construir en ella necesitamos esas medidas, necesitamos ese dique. Si usted le quiere llamar mota, pues le llama mota. Pero la realidad es que necesitamos esa obra para poder generar algo ahí, para poder construir el VIAP ahí. Y yo le digo, si respetamos la inundabilidad de esa zona, eso no se debería hacer. Y por cierto, usted dice que es para salvar una infraestructura de interés general como es el aeropuerto. Pero es que acabamos de tener, ya lo sabíamos, pero es que acabamos de tener una inundación hace 4 días y ahí ya se ha visto que el aeropuerto se inunda por el Zadorra, no se inunda por el Zaya. Es así, se ha demostrado en estos días. Entonces, no intente negar la realidad. Ustedes están favoreciendo que se vaya por un camino por el que no es el que tenemos que manejar. Hay que respetar cuál es la inundabilidad natural de cada zona y no ocupar esas zonas inundables. Y efectivamente, si queremos trabajar en solucionar la problemática de inundabilidad en nuestra ciudad, o trabajamos en estos dos sentidos o no lo estamos haciendo bien. Y por eso, insisto, nuestro sentido de voto dependerá de si se acepta esta enmienda de adición o no, porque eso es lo que nos da la clave de trabajar de una manera integral frente a la problemática de inundabilidad, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Y ya solo para acabar, respecto a si estamos en un episodio absolutamente excepcional, como decía la señora Gutiérrez, o no.
Bueno, pues vemos lo que tenemos recogido en el nuevo plan de emergencias y en lo que tiene que ver con la inundación del río Zadorra y los riesgos que tenemos recogidos ahí o cómo los categorizamos, pues estamos hablando que tenemos de un riesgo medio, que tenemos un índice de probabilidad de una vez cada varios años. Estamos hablando de que en un contexto de emergencia climática estos problemas pues se van a ir generando y van a ser una de las mayores expresiones de la emergencia climática, de la crisis climática que vamos a tener en nuestro territorio. Con lo cual, esa excepcionalidad no va a ser tan excepcionalidad y tenemos que trabajar de manera integral para que realmente esto no se vuelva a suceder en nuestro municipio o minimizar las consecuencias de ello. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, Iturrita jauna. Gracias. Bien, señora Gutiérrez comentaba que hay buena voluntad y hay buena disposición para arreglar definitivamente esto y desde luego no lo dudo, pero también había buena voluntad en el 2012, en el 2013, es decir, siempre yo creo que ha habido buena voluntad, pero la realidad que esa voluntad que se acordó en un documento no se ha cumplido y las obras que estaban previstas, que no se quitó nada, y hable un poco con propiedad, porque no se quitó nada, simplemente la fase 3 del Zadorra, de las 4 que había previstas para el Zadorra, no se puso porque no se contempló, pero no se quitó. Y no se contempló porque era una obra de otra naturaleza. Entonces, eso aclararlo. Y la realidad, como digo, es que no se han cumplido esos plazos. Y yo he sido testigo de cómo en los presupuestos de URA, durante varios años, no se invertía en Álava lo que se tenía que invertir. Y veíamos cómo las partidas presupuestarias bajaban en general para todas las cuencas y especialmente pues no se contemplaban las obras del Zadorra y lo que estaba previsto. Y nosotros lo denunciábamos públicamente y le decíamos al alcalde ya, señor Urtaran, usted ya en el gobierno, esa situación que se producía en URA y le decíamos que reclamase a URA los compromisos que había adquirido con Vitoria, que iba a pasar el tiempo y no se hacía. Pero como eran del mismo partido, pues se obviaba hacer eso. Nosotros hacíamos la crítica que siempre hacemos, que estaban plegados al gobierno vasco, etcétera, y que defendiera los intereses de Vitoria y que ese acuerdo no se estaba defendiendo. Y eso lo hemos reclamado durante mucho tiempo. Y ha pasado el plazo y efectivamente de las 4 obras previstas que había en ese acuerdo, solo se han hecho 2. Y ahora se ha firmado ya el convenio para hacer una tercera. Y hay cosas pendientes y eso hay que reconocerlo y eso ha sido así. Y desde el ayuntamiento no hemos reclamado que se cumplan esos compromisos cuando entiendo que Vitoria los había cumplido en la redacción de los proyectos, etcétera. Aquí hay varios responsables. Yo creo que el mayor responsable de que no se haya hecho, desde mi punto de vista, ha sido URA. Y yo lo que le he pedido siempre a este gobierno es que reclamara, que no lo ha hecho, por lo menos de forma pública, el que se cumplan esos compromisos. Y de ahí yo la responsabilidad, y decía el otro día que me sorprendía mucho las palabras del señor Aiz, que responsabilizaba al Ayuntamiento y a la Diputación de lo que había pasado, y veía la viga en el ojo ajeno, ¿no? Y no veía la paja en el propio, no sé muy bien cómo es ese refrán, pero vamos a decir que él recriminaba a los demás lo que él mismo también desde URA no ha cumplido. Bueno, y esos son hechos ciertos, sin más, es incontestable, ha sido así, había unos compromisos, no se han cumplido. Y luego viene esta moción que trae Podemos y encima me dice que si llevo años en el ayuntamiento y no sé para qué sirven. Yo creo que el que no sabe para qué sirven las mociones es usted, porque desde luego, si usted ve cómo se estructura el pleno, pues hay una parte resolutiva y una de control al gobierno, no de hacerle el caldo gordo al gobierno. Y si quiere hacer cosas, pues van a la parte resolutiva. Y si son competencia del Pleno y si son competencia de la Junta de Gobierno, como es el caso, pues es en la Junta de Gobierno. Y yo no estoy en el Gobierno, que yo sepa, y usted tampoco. Pero usted tiene un acuerdo presupuestario del Gobierno, y entonces usted también es corresponsable de que en los presupuestos que tiene el Gobierno para las cosas de la Junta de Gobierno esto no esté.
y que esté reclamando a los demás lo que está en su mano. Y encima nos lo trae aquí. Entonces yo sí que sé para qué sirve una moción. Una moción sirve para controlar al gobierno. Si para usted controlar al gobierno es hacerle el caldo gordo porque tiene un acuerdo presupuestario, pues esas son sus contradicciones. Pero encima no tenga el desparpajo de decirle a los demás para qué sirven las mociones. A mí, vamos, es que pues si usted le ha presentado esto y luego le han dicho, oye, Óscar, pero ¿cómo me traes esto? Si acabamos de firmar un acuerdo, ¿qué? ¿Me vas a dar caña o qué? Pues mira, retírela, pero no nos haga aquí perder el tiempo y participar de este sarcasmo. Es que es así, ¿eh? Es así. Si tienen un acuerdo y ahora no pueden pues molestarles, pues retírela y como digo, pues por lo menos pues así no tiene usted que pasar el bochorno de que se lo eche en cara. Yo, en definitiva, hablaremos de este asunto en el futuro. Hemos pedido una comparecencia para dar explicaciones porque la comisión informativa en ruegos y preguntas no se quisieron dar. Espero que se resuelva cuanto antes. Y entiendo que efectivamente han sido unos episodios, vamos a decir, extraordinarios. No es lo habitual que llueva tanto tiempo y como ha llovido, pero creo, sinceramente, que así como la fase 2, y es cierto, yo creo que ha contribuido a que no haya posiblemente las consecuencias hayan sido tanto como han sido, pero si hubiesen estado realizadas la fase 3 y la fase 4, que debían de haber estado finalizadas en el 2020, pues todavía hubiese sido menor las afecciones. Así que espero que esa buena voluntad que decía la señora Gutiérrez por fin se materialice. Gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno ahora al Grupo Socialista, que no va a intervenir porque creo que sería la señora Gutiérrez. Señor Fernández Landa, por parte del Grupo Nacionalista. Bueno, yo empiezo por usted, señor Iturricha. Le agradezco el tono en esta segunda intervención, pues es mucho más tratable. No se habla ya de burla y de sarcasmo, sino de lo que yo creo que tenemos que hablar. Bueno, puede usted, porque es comprobable ya mismo que la teoría que baraja sobre que el acuerdo del señor Fernández con nosotros a la hora de esta moción no es tal, pues puede verlo porque la transacción de esta moción es mucho más exigente que la moción original. Luego hay toda su teoría conspirativa, por decirlo de alguna manera, se va al traste. Con respecto a todo lo demás, pues si es que casi, según más hablamos, más de acuerdo estamos. Claro, se están haciendo, de las 4 se están haciendo 2 y se está trabajando. Y se está viendo ahora que se está trabajando. Y usted me lo reconoce. Y yo he reconocido antes que no empezó muy rápido esto. Estamos diciendo básicamente lo mismo. Yo creo que en esto tenemos que ir todos de la mano. Creo que está muy claro lo que ha pasado. Estoy de acuerdo con usted en que ha sido un episodio extraordinario. Llegará algún día donde un episodio sobre extraordinario que ni con estas ni con otros miles de inversiones en inundaciones podremos evitarlo, porque esto no se sabe dónde está el límite por arriba. Pero con todas estas obras previstas creo que esto se solucionará bastante. Creo que esta transacción es una declaración, no de intenciones, sino de continuar trabajando en eso. Y también le digo que el ayuntamiento, y se lo digo además porque he sido el promotor de esto, ha trabajado constantemente en que esto se vaya desarrollando. Pero, como ve, no es muy fácil. Con respecto a la señora Villalba, mire, señora Villalba, vamos a volver, venga, otra vez con lo mismo. Una zona inundable, cuando haces una actuación, para que no sea inundable, deja de ser inundable. A la Barrio Sésamo, ¿vale? Inundable. Actuación no es inundable. Claro, la mota es una actuación y deja de ser inundable. Cuando no haces nada, sigue siendo inundable, no se puede edificar. Ahora damos un paso más. Inundable, actuación, no inundable, se puede. Mota, o sea, inundable, no actuación, no se puede. Ya está, si es que no tiene más. Le puede dar todas las vueltas que quiera. Por cierto, lo de que la mota es para solucionar los problemas del
de inundabilidad del aeropuerto como bien de interés general, no lo digo yo, lo dice la CHE, la Confederación, y lo dice URA en un informe. No lo digo yo. Yo esto pues no soy técnico y no me lo he inventado. Lo dicen ellos. Y como es para ellos, mantengo mi teoría. Y yo ahora le pido, pues eso, que hemos venido aquí a hablar del Frente 1, ¿vale?, que es sobre el que estamos hablando y creo que estamos acordando, que usted tiene el Frente 2, que me parece muy bien y muy respetable, que lo luche en los foros donde va el Frente 2, pero aquí hemos venido a ver si podemos solucionar entre todos esto algo y aunar voluntades, y vamos a votar una transacción y una moción presentada para el Frente 1. Creo que sería lo suyo separar ambas cosas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Por tanto, vamos a proceder a votar, en este caso, la enmienda transaccional presentada por los grupos de Elkarrekin Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, a la moción original sobre inundaciones presentada por el grupo Elkarrekin Podemos. Perdón, alcalde. Marcato, Pero H. Bildu mantiene la adicional, ¿verdad? En relación con la transaccional. Entonces habría que votar en ese caso primero la de adición. O sea, entiendo que habría que votar la enmienda de adición no a la moción original, sino a la enmienda transada. Eso es. Vale, de acuerdo. Entendiendo, como venimos haciendo en los últimos plenos, y sin perjuicio de que esto, en fin, tenga algún debate, que la enmienda transaccional sustituya a la originaria, pero que el partido que presenta una adicional puede mantener esa adicional. Y así venimos actuando en los últimos plenos, sin perjuicio de que se pueda revisar ese criterio. Gracias, señor secretario general. Hacemos, por lo tanto, así. Procede, por tanto, en votar la enmienda de adición que presenta el grupo H. Bildu Gasteiz, en este caso a la enmienda transada presentada por los grupos Elkarrekin Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente, la abstención del grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Y ahora procede la votación de la enmienda transada por los grupos Elkarrekin Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin Podemos, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco y la abstención de los grupos de H. Bildu y Partido Popular. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso tiene que ver con la creación de una comercializadora municipal de energía. No. Pasamos entonces al siguiente punto, que es una moción del grupo de H. Bildu sobre la empresa SDA Factory, acerca del conflicto laboral que sufren. Y recibimos a los representantes de la Fundación Iparegoa para que también puedan intervenir en turno popular. Cuando ustedes quieran, tienen la palabra. Sí, tienen ahí aproximadamente unos 10 minutos, así podrían tener, a repartirse entre los dos representantes. Seremos flexibles en todo caso para poder escuchar su posición. Me llamo Fernando, soy portavoz secretario de la empresa SDA Factory. Creo que conocéis un poquito nuestra situación porque hemos tenido encuentros con todos los grupos políticos y también hemos participado recientemente en la Comisión de Empleo y que pudisteis conocer nuestra situación. Y, en todo caso, no voy a entrar en hablar sobre las materias y conflicto que padecemos porque entiendo que la corporación ya lo conoce. Además, todos los grupos políticos han recibido el informe elaborado por el Comité de Empresa respecto a la situación económica y la empresa creada y fundada dentro de la misma empresa que hace que la falta de transparencia y de confianza que reúne esta propiedad con el futuro de nuestra planta en Gasteiz sea muy grave y desconocemos sus intenciones. Entendemos que la moción que hemos presentado y que está en poder de todos los grupos políticos reúne todas las sensibilidades, que verdaderamente lo que pretendemos con esta moción es obtener el respaldo de la corporación en un momento tan delicado en el que hoy, durante esta semana, se han producido también 6 nuevos despidos por parte de la empresa
y quiero decir que esta empresa en cuestión ha generado una serie de condiciones, ha obtenido una empresa que ha contribuido a mantener o tener un tejido industrial adecuado. Por lo menos nuestra empresa ha tenido 44 años de actividad ininterrumpida y no ha tenido ningún tipo de sobresalto de ningún tipo hasta que Bosch decidió vender a esta nueva propiedad, BB Trens, empresa catalana, en los cuales ha generado pues, un pelotazo completo. Se ha llevado 20 millones de euros de la actividad y las garantías que generó la anterior propiedad. Nos ha metido prácticamente, pues cobramos la mitad de forma unilateral, incluso rechazando la posibilidad de que negociemos otra cosa, porque las cosas que nos propone están, en todo caso, es pegarnos un tiro en el pie y aplicar pues un rendimiento que la empresa estima que sería refundar la empresa en base a la precariedad y otras condiciones que perjudican sobre todo a la economía del territorio. He podido comprobar que tanto Miguel Garnica como Igor Salazar me han trasladado que tiene una moción alternativa que para nosotros pues no reúne, creo que la sensibilidad que en teoría y de apoyo que necesitamos la plantilla en estos momentos tan difíciles y tenemos absoluta incertidumbre con lo que va a pasar, ¿no? No incertidumbre, desesperanza, porque hoy en día, más que incertidumbre, tenemos la certeza de que la empresa lo que quiere es eliminar a la plantilla subrogada de muchas maneras y no solamente con salidas pactadas, sino tratando de eliminar por cuestiones técnicas y de muchas cosas, tratar de imponer un convenio tan lejano como es el convenio estatal del metal, que ninguna empresa de Álava lo tiene, ¿no? Sobre todo quería emplazar a Gorka Urtaran, y con el mayor honestidad y humildad posible, de decirle que le hemos emplazado por cartas, se las hemos entregado yo personalmente y mi compañero presidente del comité cuando visitó la empresa. Hemos intentado reunirnos con usted con objeto de que conozca de primera mano cuál es nuestra situación personal, y ya que acudió la empresa en una situación de publicidad y de éxito que en aquel momento acompañó a la empresa, le emplazamos a que tenga al menos pues la misma empatía con una situación tan descarnada como la que sufrimos, pues tener pues el mismo gesto de juntarse con nosotros, porque hemos visto que la accesibilidad a los cargos que han visitado nuestra empresa pues ha sido nula, ¿no? Por parte de todos. Hemos intentado hablar con Ramiro, lo ha rechazado incluso por carta. Hemos intentado hablar con Mendía, que se entregamos la carta también personalmente, y también, de momento, no hemos obtenido respuesta. Y por parte del señor Gorka, del señor alcalde, pues tampoco, ¿no? Esperamos que nuestra presencia le invite a tener un momento de encuentro con nosotros y le expliquemos cuáles son nuestras preocupaciones, por mucho que las conozca por boca del equipo de su gobierno. Y creo que poco más que decir, que estoy dispuesto a modificar la moción para que salga adelante, pero no quiero una moción, no me gustaría al menos una moción descafeinada que diga poco y que no respalde verdaderamente frente a una imposición que de forma unilateral, que aleja la negociación colectiva o la confianza que debe tenerse con una empresa que ni siquiera ha hecho un ejercicio de transparencia para dar a conocer por qué ha creado una empresa que nosotros denominamos fantasma dentro de la misma empresa, con objeto de despatrimonializar todos los elementos que nos han identificado en 44 años de historia que lleva la empresa, ¿no? Entonces, pues me gustaría, nuestra moción se puede modificar, pero creo que no se puede descafeinar de tal forma que nos den una palmada en la espalda y que la plantilla se sienta absolutamente pues en una situación de vulnerabilidad y que no tenga el respaldo de una corporación porque, no sé, el propio alcalde, Ramiro y Idoia Mendía hablaban de que en un congreso en el que participamos y asistimos, pues hablaban de que defendían un empleo de calidad y digno para el futuro. Ellos mismos lo dijeron, yo creo que estamos de acuerdo con eso.
tenemos el ejemplo paradigmático de nuestra empresa que en estos momentos sufre, pues, no sé, una cultura empresarial absolutamente desconocida, para nosotros al menos, los cuales el abuso, y eso es una opinión, porque estamos sufriendo las consecuencias, la mayoría de los compañeros que abandonan la empresa se van porque no alcanza el salario y entonces por eso se marchan. O sea, que vosotros, que la corporación no respalde algo tan elemental como nosotros decimos aquí, respetando las decisiones judiciales, respetando todas las sensibilidades políticas, que estamos dispuestos a cambiarlas, dice, para que salga, porque no entendería otra cosa que no fuera desde la unanimidad. No nos metemos ni con la justicia, nos metemos simplemente con una situación que verdaderamente deseamos que nos ayudéis y que respaldamos. Simplemente que esta moción no va a servir para solucionar nuestros problemas, pero va a servir para que la empresa reconozca y para que nosotros reconozcamos que la corporación también está de nuestra parte en un momento tan difícil para nosotros como este. Y nos gustaría la moción que salga, y si es posible, que la empresa lo recibiera, ¿no? Lo recibiera también. Vale, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias, querido Fernando. No tengo conocimiento personal de esa solicitud y he pedido al equipo que me confirme efectivamente si hemos recibido la solicitud de reunión. Pero el día del Congreso te entregué una carta personalmente. Sí, me diste una carta, pero no planteamos una agenda concreta ni un día concreto para reunirnos. No me ha respondido. Vale. Bueno, gracias, Fernando. Sí, ahora por el turno del grupo de H. Bildu. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar quisiera dar la bienvenida y las gracias a Fernando y a Miquel por venir nuevamente al Ayuntamiento, esta vez a un pleno, a exponer de primera mano la situación que sufre la plantilla de SEDA Factory. Antes de nada, también quisiera aclarar que en este caso se trata de una moción de la plantilla de SEDA Factory, que por un motivo de que el turno popular estaba ocupado, simplemente trasladamos sus reivindicaciones a este pleno del Ayuntamiento. Y por otra parte, como les están haciendo llegar en este momento, y como ya sabían el resto de grupos políticos, en el día de ayer la plantilla de SEDA Factory decidió modificar su moción inicial con el objetivo de tratar de facilitar que esta pueda ser aprobada por unanimidad. Y en este momento se está procediendo a repartir esa moción modificada, que registramos in voce en este momento. Y creemos que ese gesto de estar dispuestos a modificar su propia moción para tratar de facilitar que esta pueda ser apoyada por unanimidad, facilitándole esa aprobación al resto de grupos, es un gesto a tener en cuenta. Esperemos que el resto de grupos políticos así lo hagan y que finalmente podamos apoyar esas reivindicaciones que, como decía Fernando, se atienen a toda legalidad y no es más que mostrar el apoyo y dar ese apoyo que en este momento necesitan estos trabajadores de SEDA Factory por parte del Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz. Gaurkoan, aurrekoan Fernandok batzordean esan bezala, uste dugu protagonismo haiei dagokiela, SDAko plantillari eta haien aldarrikapenei. Eta horregatik, EH Bildutik aleginduko gara alden neurrian behintzat, talde politikoen arteko tirabirak alde batera uzten, honek guztiak erraztu desan, bat egin dezagun, jatorrizko mozioarekin eta langileen eskubideen eta aldarrikapenekin. Esan bezala duela 3 urte enpresa saldu zenetik, egoerak okerrera baino ez du egin. Zuzendaritza berria sartu zenetik, ez du inolako asmorik erakutsi, ez indarrean zen enpresa hitzarmena betetzeko, ez langileen eskubideak errespetatzeko. Hasteko, kontratazio berriko langileei soldata eskala bikoitza aplikatuz, eta ondoren estatalizazioa baliatuta, plantilla guztiari soldata ia erdira jaitsi dien estatuko metalaren hitzarmena ezarriz edo inposatuz, esan beharko genuke. Baina esandako hori gutxi balitz, azken 3 urte hauetan, enpresa honetan, 80 lanpostu inguru suntsitu dira, eta gaur egun plantilla ia bere osotasunean ertean aurkitzen da. Eta hala ere, esandako guztia kontutan izan da, hala ere, egoera honek gaur egun, oraindik ere, gure hiriko 150 langiletik gora ditu mehatxupean. 150-etik gora langileri eragiten die. Bestalde, esan beharra dago, SDA Factoryk eta instituzioek ongi ezagutzen dutela elkar. Eta ez bakarrik, aipatu den bezala, enpresatik Ramiro González, Idoia Mendia edo Gorka Hurtaran bera
pasatu direlako zuzendaritzarekin argazkiak ateratzera, gauzak ondo zihoazenean. Baita ere, enpresa honek instituzioetatik milaka eta milaka euro jaso dituelako. Adibidez, adibide bat jartzearren, azken urte honetan, bakarrik, Arabako Foru Aldunditik 70.000 euro jaso ditu enpresa honek. Eta horregatik, uste dugu oso garrantzitsua dela jatorrizko mozioaren 4. puntua, non aipatzen den, enpresa jasotako diru publikoa baldintzatua egon behar dela Gasteizko lantokian kalitatezko enplegua mantentzearekin. Ze bestela, nori eta zertarako ari gara diru publiko hori ematen. Dena den gaurkoa hitzetatik ekintzetara pasatzeko eguna da, posizionatzeko eguna da. Gaurkoa aldugun neurrian, langileen posizioa indartzeko eguna dugu. Euren eskubideak defendatzeko duten gatazka honetan, baldintza hobeak eduki ditzaten inbertsio funts horren aurrean. Eta beraz, batzordean aurrekoan talde politiko guztiok egindako elkartasun mezu horiek praktikara eramateko eguna da. Eta EH Bildun argi daukagu gaurkoan, Gasteizko 150 langile hauen alde posizionatuko garela eta haien aldarrikapenak babestuko ditugula. Argi daukagulako haiek direla, gure herrialdeari, gure lurraldeari, aberastasuna eta balio erantzia ematen diotenak. Eta ez, gure lurraldearekin inongo loturarik ez daukan inbertsio funts horrek. Haiek besterik gabe, ondo esan den bezala, enpresa deskapitalizatzen ari direla, dibidendoak haien artean banatzeko. Eta esan behar nuen, espero dugula, gainontzeko taldeek ere bat egitea, praktikara eramatea batzordean egindako elkartasun diskurtso horiek eta bat egitea langileen aldarrikapenekin. Baina azken orduan ikusitako mugimendu horiek kezkatzen gaituzte, ez? Planteaturiko Fernando esan bezala emendakin deskafeinatu horrek kezkatu egiten gaitu. Kezkatu egiten gaitu eta ez dugu oso ondo ulertzen azkerrontuko jokaldi hau. Ekidistantzia hau izatea 150 gasteiztarren artean eta gurekin inongo loturarik ez daukan inbertsio funts baten artean. No entendemos esa equidistancia entre los 130 trabajadores de la plantilla de Seda Factory y un fondo de inversiones que nada tiene que ver con nuestro territorio. O bueno, sí lo podemos entender. Podemos entender que quienes apoyan esa enmienda descafeinada defienden unos intereses y EH Bildu defiende otros. EH Bildu defiende los intereses de esos 130 trabajadores de Gasteiz y el resto de proponentes pues defienden los intereses del capital que no tiene ni patria ni sentimientos. Debe ir terminando, señor. Eskerrik asko. Zuri. Turno ahora del grupo Elkarrekin Podemos. Ruiz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, gracias Fernando y creo recordar Miquel. Bien. Nos hemos reunido con vosotras, hemos estado con vosotras en la comisión, hemos podido acompañaros en las distintas movilizaciones que habéis hecho en nuestra ciudad. Y sí que es cierto que cuando oímos todo este discurso en el que hablamos de gente despedida, a mí me gustaría poner en valor algunas cuestiones. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que comenzara la pandemia y no ha pasado tanto tiempo. Y yo creo que hay que poner en valor que Esda Factory, que parece que nadie conoce esta empresa, es la antigua Ufesa que todos conocemos en Vitoria. Creo que hay que poner en valor también que no hay muchas empresas que en la pandemia tuvieran que contratar más personas para poder hacer frente a los pedidos. El mismo alcalde pudo ir allí a esa empresa en junio del 2020 también para mostrar el apoyo a una empresa que, pues bueno, que tenía una relación industrial interesante, que tenía planes de futuro, que también tenía un enorme potencial en I+D+I y asimismo el señor Hurtaran pues les brindó estas palabras. Habéis demostrado una fenomenal capacidad de adaptación al momento gracias a vuestra apuesta histórica por la innovación. Eso es lo que era vuestra empresa hasta hace bien poco. Pero claro, aunque parece que ha pasado mucho desde que empezara la pandemia y todo eso se nos vaya olvidando, pues han pasado muchas cosas desde junio del 2020 y es ahora cuando esa fenomenal capacidad de adaptación que decía el señor alcalde está llegando un momento que está desesperando también a las trabajadoras que ven como su empleo, su jornal, su modo de vida
se están desvaneciendo, se están precarizando con la estatalización, con la doble franja salarial, con despidos, y se intuyen esos deseos por parte también de la empresa, pues de desmantelarla, y a base del desmantelamiento sistemático de los derechos laborales de las trabajadoras y, al fin y al cabo, del desmantelamiento de una empresa que hace tanto se estaba destacando por su apuesta por la innovación y que además daba a más de 100 personas trabajo en nuestro municipio. Creo que es el momento de mostraros nuestro apoyo, porque es ahora cuando necesitáis que os lo demos. Está bien dar el apoyo cuando vienen las vacas gordas, pero cuando vienen las vacas flacas creo que es más importante todavía poder apoyaros. Y no solamente porque seáis vosotras, sino por egoísmo propio, porque sostener el tejido empresarial, apoyarlo, es apoyar a las trabajadoras que son vecinas de nuestro municipio. Es impulsar algo que es necesario para todas y que bueno, en realidad tiene que ver con cómo podamos desarrollar la vida dentro de nuestro municipio. No me voy a alargar mucho más. Desde el Carrequín queremos reiterar nuestro apoyo a las trabajadoras de SDA Factory, la antigua UFESA, para los que no conocen el nuevo nombre, que esperamos que esta situación que se avecina y que fuera de mejorar cada vez va empeorando, se pueda revertir, y desde el grupo El Carrequín mostraros nuevamente nuestro apoyo, y por eso apoyaremos la moción. A nosotras en realidad nos daba igual la original que la enmienda que habéis hecho in voce ahora, porque sí que estamos con vosotras desde el principio, como os lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ruiz Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda, Garriga jauna. Buenos días. La bienvenida a los dos aquí y también a la defensa que hacéis de vuestros puestos de trabajo, por la defensa que hacéis también de lo que vosotros consideráis de vuestra empresa. Y ahora entraré en más debates. Me ha sorprendido lo de Bildu, y también podríamos hacer un debate interesante de cuáles son los intereses de Bildu, pero ahora no toca. Ahora toca ver y hablar sobre lo que debemos debatir. Es verdad que nosotros hemos estado reunidos con el comité de empresa, y además yo he estado con vosotros personalmente, y estaremos todas las veces que sea necesario, porque la implicación del Partido Popular es necesaria en todo lo que significa creación de empleo y actividad económica, en este caso en la provincia, en Vitoria y en la provincia. Si vemos que la moción, hemos tenido ahora acceso a esta negociación, por respeto a vosotros tampoco quiero analizarla, pero vemos que no reúne igual los intereses que vemos nosotros, y sí vemos que esta moción que hemos pactado recoge lo que para nosotros es necesario, que es: conocemos el conflicto laboral existente, dado que os hemos escuchado, y como os he dicho, estaremos todas las veces que sean necesarias con vosotros, que es necesario también un acuerdo. Habrá que ver ese acuerdo, pero es necesario el acuerdo y ponerse en el lugar todos de las situaciones que vivís, y por supuesto por lo que nos habéis trasladado, vuestras pretensiones son muy razonables, por lo tanto habrá que tener un acuerdo, pero también con las pretensiones que vosotros estáis demandando. Es necesario que la empresa sea viable, porque si la empresa no es viable, al final lo que tendremos es un drama, y lo que tenemos que luchar es para que la empresa sea viable y para que también recojan las demandas que vosotros estáis solicitando, también el mantenimiento de los puestos de trabajo, que también son necesarios, y las mejores condiciones laborales. Nosotros vemos que sí responde a lo que nosotros vemos que es necesario. Respetamos, por supuesto, lo que vosotros solicitáis. Es verdad que aquí,
como viene la moción, a través de un grupo político, por eso también nosotros enmendamos, y es una enmienda también a lo que vemos, y sobre todo con las palabras de Bildu, que en vez de ayudar al acuerdo, nos distancian más del acuerdo, ¿no? Y sí es verdad que el Gobierno vasco se tiene que implicar, y la Diputación. Vemos que en estos momentos que tenemos falta implicación, falta que tengan un modelo claro de lo que se necesita. Pero no quita que aquí estamos hablando de una empresa, nosotros también defendemos las empresas como esa capacidad de generar actividad económica y empleo, y también defendemos a los trabajadores. Por ello hemos visto esa necesidad de apoyar esta moción, pero siempre dejando claro que estaremos e iremos donde sea necesario para estar también con vosotros. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garnica jauna, Alderdi Sozialistaren txanda, Salazar jauna. Mila esker. Bueno, lo primero, daros la bienvenida y sobre todo también agradecer pues la defensa que hacéis de vuestros intereses, de los derechos de los trabajadores, cosa que es fundamental y es muy importante. Por lo tanto, el primero es agradeceros que estéis aquí y la defensa que hacéis. Y también lo primero que quiero hacer como concejal de empleo que soy es, yo creo que lo he insistido en los distintos foros, al tratar este tema, pero me sirve para cualquier tema al respecto, y es que insto al diálogo y a la negociación colectiva, cosa que es fundamental y más en estos contextos, en estos tiempos, en favor del empleo de calidad. Eso me parece fundamental, que sea un diálogo sincero y abierto a los acuerdos a favor de las personas trabajadoras y la viabilidad de la empresa. Y esto mismo yo me he reunido tanto físicamente con vosotros y luego también he tenido conversaciones con la parte empresarial de SDA Factory, y esto mismo yo lo he trasladado porque me parece muy importante remarcarlo, el que haya un diálogo sincero y el llegar a acuerdos en un momento en el que hay distintas cuestiones que también están, por las derivas que ha tenido, pues están judicializadas. Y bueno, también quiero ser también breve y conciso. Y unas cuestiones que han salido, sobre todo por matizar una cuestión fundamental, y yo creo que no puede ser motivo de crítica que haya personas, cargos públicos, desde el alcalde hasta la vicelendacario, el diputado general, porque ha habido algunas palabras, yo creo que no puede ser motivo de crítica que vaya estas instituciones a apoyar a empresas a favor de la viabilidad de la propia empresa, pero también de los trabajadores. Es más, en ese contexto, si no me equivoco, sino que alguien me corrija, no solo por los cargos públicos, pero precisamente gracias a esas planchas, que era por el momento que eran planchas anti-COVID, hubo más contrataciones, y luego también en ese momento yo considero que la empresa pues tampoco aún estaba en un momento boyante, digamos, ¿no? Que ese apoyo fue precisamente institucional para que la empresa, cualquier empresa, me da igual esta u otra, tuviera un futuro, un presente y un futuro. Entonces yo creo que es importante remarcar esa disposición por parte de las instituciones, y luego incluso también la implicación de las instituciones. Yo mismo me he reunido con vosotros en representación de la corporación. Quiero decir, que no haya estado el alcalde con vosotros no quita para que yo como concejal de empleo me implique, por supuesto, y este grupo y este gobierno municipal se implique. Por lo tanto, también me parece a remarcar, incluso luego también, si no me equivoco, a nivel de gobierno vasco también habéis estado con Elena Pérez Barredo, que es la viceconsejera de Empleo. Entonces, quiero decir, como instituciones estamos totalmente implicados, y yo creo que bueno, lo sabéis con hechos concretos. Y lo que quiero hacer con la moción que habéis presentado, lo primero es agradeceros el esfuerzo, porque considero que es un esfuerzo desde el comité de empresa en modular, porque yo os trasladé distintas cuestiones a matizar, el esfuerzo que hacéis pues por intentar modular. Lo único, quiero también remarcar que la última versión consideramos que en base a las competencias y el punto en el que estamos del conflicto laboral, consideramos que es más acorde a la realidad, y para ayudaros pues el texto que no quiero entrar tampoco en detalles, porque también por respeto a vuestro documento, que yo quiero remarcar, vuestro documento, lo que presentáis refleja pues vuestra defensa, y me parece totalmente lógico. Lo único es al trasladar ese documento al nivel institucional. Por eso yo considero, y lo voy a leer porque es muy escueto, lo tenemos todos los grupos, y yo creo que recoge la defensa de la calidad en el empleo y la defensa del diálogo, lo que yo decía a este respecto. Y es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es conocedor del conflicto laboral existente en la empresa SDA Factory y solicita a ambas partes, dirección y comité de empresa, el mayor de los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo que garantice, creo que son tres cosas: la viabilidad futura de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y las mejores condiciones laborales para los empleados de SDA Factory. Yo creo que aquí
totalmente respeto vuestra posición porque es lógica, es totalmente lógica vuestra posición, pero a nivel institucional yo creo que este pronunciamiento que yo creo, si no que alguien me corrija, creo que a nivel institucional esta es la primera moción que hay está en un parlamento, en un ámbito legislativo, ¿no? Por eso. Entonces, yo creo que es importante esta primera moción que hay en cualquier institución de cara a pronunciar y que se visibilice la situación. Y sobre todo, resumo lo que he dicho, sobre todo que se visibilice esta defensa de la calidad en el empleo y que haya un diálogo para que se analicen las distintas opciones a favor del presente y futuro de los trabajadores y de la empresa. Yo como institución, yo considero que sí que me mojo como institución en lo que me compete, que no es poco, y es que yo doy el total apoyo al mantenimiento del tejido económico local y al empleo de calidad. Yo lo doy totalmente, pero luego también quiero ser sincero y claro, al haber elementos judiciales, también quiero ser escrupuloso y respetuoso con esas decisiones, Pero yo creo que aún hay vías para el diálogo, hay distintas herramientas que se pueden usar y alguna vez lo hemos hablado y yo creo que aún hay pasos a dar de cara a buscar pues, el mejor de los acuerdos que, repito, se visibilizan estos tres elementos: viabilidad futura de la empresa, mantenimiento de los puestos de trabajo y mejora de las condiciones laborales. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubey jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, primero, lógicamente, agradecer tanto a Fernando como a Miquel su presencia aquí. Sé que no es fácil venir a un pleno, nosotros estamos acostumbrados, pero para gente que, lógicamente, no trabaja aquí constantemente, venir a exponer su problema, su situación, venir al pleno siempre es un esfuerzo añadido que, lógicamente, os agradecemos desde el minuto uno, ¿no? Pero además quiero agradecer otra cosa expresamente a este comité de empresa, o a vosotros como representantes. Os podemos acusar de todo, menos de no haber sido flexibles en vuestros planteamientos. Creo que desde el principio habéis decidido no politizar este tema, cosa que no podemos decir de algún grupo de esta corporación. Vosotros no habéis querido politizar esta cuestión. Habéis venido a pedir un apoyo a vuestro conflicto, vuestra visión legítima del conflicto, pero habéis decidido no politizar el tema y eso es muy bueno y muy reconocido, por lo menos por este grupo político. Simplemente os lo cuento porque yo creo que es importante, ¿no? El alcalde, y no solo el alcalde, en ocasiones yo le he acompañado, otros miembros de la corporación, visitamos con cierta frecuencia empresas, normalmente a invitación de las empresas, siempre para ayudar a las empresas, no a las direcciones de las empresas. Cuando una empresa tiene un producto innovador, creemos que a veces el hecho de que un cargo político, en este caso el alcalde, vaya a la empresa, ponga en conocimiento de medios de comunicación que esta empresa tiene una plancha que ataca o de alguna forma mata el virus del coronavirus. Eso creemos que es bueno, insisto, no para la empresa o para la dirección, creemos que es bueno para los trabajadores y por eso lo hacemos. Cuando el alcalde o un cargo político, este concejal u otros, vamos a una empresa, es para ayudar a los trabajadores de la empresa, a la empresa en su conjunto, lógicamente. Y eso no es sacarse una foto. Igual sacarse una foto es decir cosas aquí gratuitamente, apoyándose de la poca experiencia que tiene uno en la vida, ¿no? Yo creo que lo que hizo el alcalde y lo que, insisto, hemos hecho en otras ocasiones, en otras empresas, otros cargos políticos, es intentar ayudar a la empresa. Insisto, tenéis un conflicto duro. Bueno, he intentado informarme todo lo que he podido. La verdad es que ahora hay muchísima información en Internet sobre estos conflictos, en medios de comunicación. He leído sentencias que os afectan. Estoy recordando una reciente de Uso que planteaba ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tenéis un conflicto duro, un conflicto duradero, un conflicto que empezó cuando la empresa alemana vende vuestra sección a una empresa catalana, a BB Trends. Es un conflicto realmente muy complejo. Entiendo que estáis sufriendo muchísimo, parte de la plantilla o toda la plantilla. Aparentemente, la información que habéis dado hoy no la conocía. Ha habido bajas de la empresa, no bajas traumáticas en el sentido de despido, pero sí gente que ha abandonado la empresa, etcétera. Tengo la sensación de que es un conflicto abierto y un conflicto duro y muy complicado. También, por responsabilidad, hemos intentado contactar con la dirección de la empresa. Nos han dado su punto de vista. Lo que nos cuentan es que están intentando hacer viable la empresa en el futuro. Eso es creíble o no creíble, pero es lo que nos cuentan. Nos lo traslado como nos lo dicen, ¿no? En cualquier caso, aquí venís al ayuntamiento y nosotros
Tenemos que actuar, creemos, como institución y hacer lo que creemos que es útil para vosotros. Y creedme, yo creo que en un conflicto de este tipo lo que un ayuntamiento tiene que hacer no es, aunque creamos que una de las partes, cualquiera de ellas, pueda tener un nivel mayor de razón o un nivel mayor de vulnerabilidad, creemos que lo responsable como institución es pedir que se llegue a un acuerdo. Conflictos tan duros como el vuestro, recientemente hemos conocido en Álava el conflicto de Tubacés. ¿Cuándo se ha solucionado? Cuando ha habido un acuerdo. La única solución para esto es un acuerdo, no es una moción en un pleno, ni una palmadita por parte de un grupo político muy dado a las palmaditas. La solución es un acuerdo. Intentaremos, en la medida que podamos, animaros al acuerdo. Si nos lo podemos, también lo animaremos a la empresa. Y sabemos que no es fácil, porque los intereses son realmente, bueno, hay un conflicto duro, eso lo reconocemos. Pero tener la seguridad de que la solución es un acuerdo. Y cuanto antes llegue, mejor para todos, aunque sabemos que a veces es difícil. Por eso, cuando planteamos nuestra enmienda de sustitución, igual renunciamos a daros una palmadita, que puede que ahora sea lo que más os reconforte, pero creemos que realmente lo que soluciona vuestro problema, y el de la empresa y el del colectivo, es un acuerdo que garantice la viabilidad de la empresa. Si no hay empresa viable, no va a haber trabajadores con ninguna condición laboral buena. Segundo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, eso es lo más importante, mantenimiento de los puestos de trabajo, y creemos que estáis trabajando en esa línea, no tenemos ninguna duda. Y tercero, las mejores condiciones laborables posibles, siempre dentro de lo que la viabilidad de la empresa lo permita. Insisto, aunque ahora os parezca que no, creer, por lo menos es nuestra experiencia, lo importante es llegar a un acuerdo. No tanto daros la razón a corto plazo. Queremos daros la razón a largo plazo. Cuando alcancéis un acuerdo que permita hacer viable la empresa, mantener los puestos de trabajo y garantizar las condiciones laborales mejores posibles de los trabajadores. En ese sentido, este Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco, el equipo de Gobierno y el propio alcalde vamos a estar siempre en esa línea de trabajo. Eskerrik asko, Urtubay Jaina. Fernando Miquel, vuestro turno ahora en una segunda intervención de aproximadamente 5 minutos, pero con la misma flexibilidad que en el punto anterior. En primer lugar, pues responder a Miguel Arnica, decir pues que en ningún caso nuestra moción, porque haya sido en este caso utilizando el turno popular por medio de un grupo político, tiene ninguna adscripción política concreta. Yo creo que el señor del PNV, que no te conozco, no te puedo identificar, ha dicho perfectamente que no hemos querido politizar este tema y que yo creo que te lo hemos dejado claro en muchas ocasiones, Miguel, cuando hemos estado contigo. Ha sido una historia puramente técnica para poder meter en el Pleno en diciembre como así deseábamos, ¿no? Otra de las cosas que Igor nos ha comentado, dice, en ningún caso quiero, Gorka, que interpretes que acudir a una empresa, como bien ha dicho, para apoyar, incentivar eso, te reprochamos que nos hayas visitado, porque nos parece oportuno y yo creo que las autoridades políticas así lo tienen que hacer. Pero lo que sí nos sorprende es que no sé qué cultura política tenemos, ¿no? Acabamos de venir, de movilizarnos en Barcelona, ante la sede del grupo. Estuvimos prácticamente 3 días y en 3 días pudimos conseguir la visita que nos atendiera una de las altas responsabilidades del empleo en Cataluña, Òscar Riu, que es el director general de Empleo de Cataluña, en menos de 48 horas. Contigo lo llevamos intentando durante mucho tiempo. Entonces, que cedas, tú dices, pues sí, deseamos la foto de nuestro alcalde, con nuestras banderas, con nuestras movilizaciones, porque eso es neutralidad, porque en un momento de publicidad, asociar tu imagen a una plancha de éxito, pues me parece oportuno y también adecuado y me parece correcto que así lo hagáis. En cuanto a las cuestiones que plantea la empresa sobre la viabilidad, yo creo que lo hace bajo criterios oportunistas. Es evidente que ya no vamos a ser un centro de competencia que base su futuro exclusivamente en la plancha, porque de ninguna manera esta nueva empresa va a poder sustituir y hacer el 1,5 millón de planchas que hacíamos, porque somos unos
recién llegados, porque el mundo de la plancha está copado y por eso existen otros productos en los cuales en sede judicial el propio comercial ha dicho que entramos no solamente en precios, sino que estamos a nivel de oportunidad de meter, por ejemplo, la cafetera, los humidificadores, los purificadores y otro tipo de aparatos que la empresa sí está haciendo, lo que está aprovechando y en criterios de oportunidad empresarial, como pasamos por un periodo no solo de incertidumbre, sino de adecuación de nuestras propias estructuras a la propia suplantación de la identidad, de la identificación con la plancha que hemos tenido en estos momentos, la empresa considera muy oportuno reducir nuestros salarios a la mitad y, en todo caso, eliminar a la plantilla subrogada y sustituirla por personas con derechos y salarios absolutamente precarios. Esa es la realidad. Queremos tener la oportunidad de defender ante las máximas autoridades, no solamente con concejales o de la misma forma que se han prestado su imagen en un momento concreto. No deseamos utilizar la figura de Gorka Urtaran, pero nos gustaría esa foto, nos gustaría mucho Gorka, porque en este momento tenemos ese respaldo. Lo necesitamos y no son palmaditas en la espalda, ahora mismo lo necesitamos. Creo que somos defensores del empleo público y de calidad y no me gustaría formar parte de un debate de reproche político entre historias, porque creo que ya iba a tener lugar. Y yo creo que nuestra moción, que podemos adecuarla a todas las sensibilidades, estamos dispuestos a modificarla, pero sinceramente, Igor, y con todo el respeto del mundo, hablar de un acuerdo que todos deseamos cuando hemos emplazado recientemente a la empresa a tener una nueva reunión y ni siquiera se han prestado a sentarse con nosotros, pues nos parece, dice aquí, las voluntades se demuestran con hechos y las reuniones estamos dispuestos a hacer. Sé que no vamos a acabar en las mismas condiciones que cuando iniciamos esta batalla. Sabemos que tenemos que hacer recortes y somos absolutamente conscientes de que en esta nueva etapa no vamos a vivir como en la anterior. Pero la empresa no es consciente de eso. Elimina cualquier oportunidad. Quiere que firmemos exclusivamente acuerdos que deterioran no solamente nuestras condiciones laborales, sino que nos exponen a perder el trabajo ante la mayor oportunidad que tengan en el más inmediato futuro. Y eso es nuestra realidad. Agradezco a todos vosotros pues la bienvenida que nos habéis hecho. Siempre nos habéis recibido por igual todas las corporaciones, pero ahora necesitamos ese aliento y ese respaldo en una moción que creo que contempla todas las sensibilidades. Y si hay que quitar algo, si tenemos que interponer o decir que habrá que respetar las decisiones judiciales, como no puede ser de otra forma, pues habrá que hacerlo también. Pero lo que necesitamos es que la moción saliera adelante de forma unánime, que no formara parte del debate político, porque estáis dando la espalda a parte de los ciudadanos que están pasándolo mal, Y eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Fernando y Miquel. Con respecto a la petición que me realizabas, será culpa mía, no tenía conocimiento de que tendríamos pendiente una reunión. Lo he cotejado con mi equipo de Secretaría de Alcaldía. Me dicen que no hay una petición formal, pero entiendo que es la que me trasladasteis aquel día en la calle. No obstante, os llamarán justo cuando terminemos este pleno, Fernando, para que podamos, antes de que acabe el año, poder tener una reunión, porque yo me reúno con todo el mundo. Otra cosa es que podamos dar respuesta satisfactoria a todo lo que se pide, pero por supuesto que escucharos y a vosotros también. Encantado de hacerlo. Lo haremos, ya te digo, concertaremos la cita después de este punto en el pleno. Gracias a los dos. Seguimos con el debate. Ahora, señor Ruiz Larramendi, EH Bilbao Athletic. Yo solo hago, muy breve. Simplemente recalcar, creo que por tercera vez en lo que va en este punto, que no es una moción de EH Bildu. Que EH Bildu no es más que el instrumento para que la plantilla de SEDA Factory haya podido traer las reivindicaciones al Pleno. Nada más. Y teniendo en cuenta que es una intervención del turno popular, nos sorprende porque no es muy común que la corporación, que los grupos políticos les hagan enmiendas a las propuestas del turno popular. Creemos que es algo que no ayuda a la participación, ya que la gente cuando viene al Pleno lo que quiere son posicionamientos claros sobre sus inquietudes. Nada más. Eskerrik asko Larramendi jauna. Turno del grupo Elkarrekin Podemos. No va a intervenir. Señor Garnica.
se ha quedado que yo os decía que estabais politizándolo, no era mi intención. Yo lo que pienso que lo ha politizado es Bildu, no vosotros. Y por eso no he querido entrar en un debate más duro con lo que ha dicho Bildu, por respeto en este caso a la empresa, si no hubiera sido mucho más contundente. Y yo lo que sí os quiero decir es que seguiremos todo lo que necesitéis. Hemos visto que esto era lo que teníamos que hacer, dado cómo ha transcurrido estos días, y lo que queremos es, desde el Partido Popular, defender las empresas que generan empleo y estabilidad, y también a los trabajadores que existen en esas empresas por el esfuerzo que ponéis vosotros, y que en lo que nos habéis transmitido vemos que vuestras demandas pues son justas. Por eso, en todo lo que podamos, ayudaremos a que haya un acuerdo. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Garriga jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Salazar jauna. Bai, mila esker. Bueno, yo decir desde el minuto 1 que para bien o para mal seguramente pues nos seguimos viendo. Para mal será porque seguramente eso quiera decir que el conflicto sigue. Para bien porque yo como concejal de empleo no me desentiendo, y este equipo de gobierno no se desentiende. Y por eso pues nosotros hemos remarcado en nuestras intervenciones la defensa de la calidad en el empleo, y luego también reconocer la defensa que estáis haciendo y los esfuerzos por el diálogo que estáis haciendo. Yo creo que eso es loable, y yo creo que eso, como concejal de empleo, remarcarlo en esta ciudad pues es importante. Y quiero terminar diciendo, pues como he empezado, como he comentado, es instar a un diálogo sincero y que se analicen todas las opciones posibles para que haya un acuerdo a favor de tres cosas que son fundamentales, que es la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Creo que es fundamental, y ya digo que por desgracia todos los elementos hacen que parece que este conflicto va para largo, pero pese a que vaya para largo, desde las instituciones nosotros hablamos como ayuntamiento, no nos vamos a desentender y seguiremos en conversaciones y seguiremos dialogando, porque, repito, vuestras reivindicaciones son legítimas y son lógicas. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, eztabaida bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubey jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Fernando, pues evidentemente no hemos tenido oportunidad de estar juntos antes, pero me presento. Yo soy Iñaki Urtubey, soy el concejal de Hacienda, soy el concejal de Recursos Humanos, con lo cual tengo un trato constante con organizaciones sindicales, lógicamente las de los empleados públicos, que es mi responsabilidad, pero tengo un trato frecuentísimo con compañeros tuyos, con representantes de organizaciones sindicales. En ese sentido, estoy muy acostumbrado a trataros, a discutir, a debatir y a discrepar con compañeros tuyos. Y también soy concejal de euskera. Ese es un poquito mi ámbito, me presentaba en ese sentido. Segundo, bueno, yo creo que ya el alcalde lo ha dicho, que vais a tener oportunidad, o vamos a tener oportunidad de tener un contacto personal y cercano en el que vuestras reivindicaciones, bueno, un poco las conocemos, pero seguro que de viva voz y con mayor detalle se puede ser más consciente de hasta qué punto estáis pasándolo mal una parte o toda la plantilla, ¿no? Pero aún así, voy a dar solamente una idea, ¿no? Tiene que haber un punto en que la viabilidad de la empresa y las mejores condiciones para vosotros se junten. Tiene que haber un punto. Es lógico, vosotros, representantes de los trabajadores, tenéis que defender las condiciones de los trabajadores retributivas, de condiciones laborales. Esa es vuestra necesidad, vuestra obligación, vuestro sentido. Y la dirección debería, quiero pensar que es así, hacer todo lo posible para que la empresa sea viable. Y tiene que haber un punto en que coincidan las dos cosas. Las mejores condiciones posibles y la viabilidad posible de la empresa. Sé que ahora, en este momento, parece imposible ese punto en común. Parece imposible, pero tiene que haberlo. Y tenemos que trabajar todos para que lleguemos a ese punto. Desde luego, en la medida que podamos, este grupo político, el Partido Nacionalista Vasco, que tiene responsabilidades políticas en este ayuntamiento y en muchas otras instituciones, el alcalde, en la medida que humildemente pueda aportar yo algo, vamos a intentar todo lo que sea posible para que ese punto de acuerdo que existe entre la viabilidad de la empresa y vuestras mejores condiciones, pues lleguemos todos cuanto antes a ese punto. Nada más. Eskerrik asko. Urtubey jauna.
Bozkatuko dugu, beraz, puntu hau, bai. Bai, jauna. No, vista la propuesta del comité de empresa de esa voluntad de transar un acuerdo, quisiera solicitar que se atrase, si es que así quiere la plantilla, la votación para ver si pueden llegar a un punto de encuentro que satisfaga más aún si cabe las reivindicaciones del comité. Si queréis. Sí, a ver, si los grupos así lo deciden, pues pueden intentar buscar un punto de entendimiento. Lo que no sé si hoy, como ya han dicho los grupos que han firmado la enmienda transada, se puede llegar a más acuerdo que el de instar a las partes a llegar a un acuerdo para conseguir los 3 objetivos. Yo creo que es un punto de partida interesante. Si queremos seguir insistiendo en ese punto, puede que no encontremos el acuerdo necesario. No lo sé. No lo sé. La verdad es que en este punto yo creo... Sí, señor Salazar. Sí, no, al raíz de eso, claro, nosotros hemos estado analizando, y es un poco lo que comentaba el alcalde, en este momento todo se puede hablar, pero en este momento el texto que hemos enmendado es hasta el punto que este ayuntamiento puede llegar, repito, en este momento, como comentaba el señor alcalde. Entonces, si llegar más allá lo veo complicado, por eso quiero decir, yo creo, repito, porque he hecho la defensa y los grupos que hemos hecho la enmienda hemos hecho la defensa de ese texto, es hasta el máximo que este momento puede llegar este ayuntamiento. Igual en un futuro, como vaya evolucionando la situación, se puede llegar a otros elementos, pero siendo conscientes que es el primer pronunciamiento institucional que va a haber y el punto en el que está el conflicto laboral, consideramos que es el máximo al que se puede llegar también. Sí, señor Garnica. Sí, nuestra posición también es clara. Hemos llegado a un acuerdo porque vemos cuál es la situación y nos podemos reunir las veces que sean con el comité, pero el acuerdo ya político lo hemos tenido y lo tenemos, ¿no? Sí, no, y simplemente por redondar la idea. Ahora, hoy llegamos a este punto que entiendo que al comité le parezca un poco descafeinado, pero que creo que tiene significación política y luego esto va a seguir. De hecho, el propio alcalde ha dicho que antes de fin de año habrá una reunión con vosotros, de él en persona y quien considere de su equipo, quiere decir que esto sigue adelante, no se acaba hoy aquí, ¿no? En ese sentido, yo también creo que hoy lo que podemos votar, por lo menos por parte de los proponentes, es ese texto. Está claro, por tanto, vamos a votar la enmienda in voce presentada por los grupos PNV, PSE y PP. Bueno, a la moción lo del único Grupo H. que Bildu. queremos dejar claro es que en el día de hoy no estamos llegando a ningún acuerdo. Señor se ha visto Larramendi, la voluntad, soy se ha visto generoso. la voluntad de La negociar presión con de los el turnos, pero comité, es que que ha no le sido corresponde, nula. no está en el turno Nada de más, palabra. simplemente queríamos que conste Es que no está en el que turno han de palabra. acordado ustedes. No está en el turno de palabra. Y si no, le voy a tener que advertir y le voy a tener que llamar al orden. Vamos a proceder a la votación de la enmienda in voce de los grupos PNV, PSE y PP a la moción del Grupo H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista, Socialista y Popular y el voto contrario del Grupo H. Bildu y también del Grupo Elkarrekin Podemos. Agradecemos la participación del Turno Popular en este punto y seguimos, como hemos dicho, en las conversaciones futuras. Bien, vamos a proceder al siguiente punto, a intervenir, a desarrollar el siguiente punto del orden del día. En este caso es una moción del Grupo H. Bildu para la creación de una comercializadora municipal de energía. Señora Villalba. Eskerrik asko, alkate jauna. Voy a esperar unos segundos a esta. Bueno. Vale, hoy desde el Grupo H. Bildu traemos una moción para pedir la creación de una comercializadora municipal de energía. La propuesta de crear esta comercializadora es una de las actuaciones que tenemos recogida en nuestro plan Gasteiz Cero Carbón, la hoja de ruta que propone H. Bildu para la descarbonización del municipio. La energía es un suministro indispensable para el buen funcionamiento del metabolismo urbano y de los servicios municipales. Actualmente son empresas externas las que están suministrándonos energía eléctrica.
En muchas ocasiones son estas empresas transnacionales como Iberdrola o Endesa las que, lejos de formar parte de la solución, forman más bien parte del problema energético. El oligopolio que ejercen sobre el mercado y la maximización del beneficio en su modelo energético están siendo uno de los principales obstáculos para la transición energética y su capacidad de influencia es enorme. En muchas ocasiones hemos hablado en este pleno sobre la importancia de activar la transición energética y para activarla necesitamos ser agentes protagonistas que impulsen ese cambio. El ayuntamiento necesita hacerse con mecanismos para ser un actor principal en el modelo energético de la ciudad y poder suministrarse directamente de energía. Es un camino que ya están recorriendo en otros lugares. En el caso de Gasteiz, hace 3 años se hizo un estudio que avalaba la viabilidad de una comerciadora municipal y la regulación actual, que facilita el autoconsumo, pues multiplicaría dicha viabilidad. Si se hubiera puesto en marcha esta comercializadora, seguramente no nos habría pasado lo que recientemente nos ha pasado con Tuvisa. Con ello nos referimos al hecho de que la empresa que suministraba energía eléctrica a Tuvisa ha roto el contrato en vigor que tenía suscrito con esta sociedad. Y la ruptura ha sido inducida por la escalada de precios que ha sufrido la energía eléctrica en los últimos meses, que le ha hecho insostenible el mantenimiento del servicio en las condiciones acordadas. Por cierto, que esa escalada de precios cumple hoy su récord histórico. El hecho de que esta empresa rompa el suministro energético no nos deja sin energía, puesto que el suministro para el sector público está obligado por ley, pero sí nos deja en unas condiciones de desventaja. Hay que acelerar la carrera para sacar una nueva licitación y, en el entretanto, hay que acogerse a la tarifa de último recurso, que es la más costosa económicamente. O incluso, como en el caso de Tuvisa, nos lleva a un escenario de dudosa legalidad, ya que se ha apostado por adjudicar directamente un contrato transitorio a Iberdrola. Lo que ha pasado con el contrato de Tuvisa no es un caso aislado. Otras administraciones han sufrido rupturas similares, porque las empresas que les suministraban no han podido mantener los precios. Estos hechos son una muestra de la vulnerabilidad con la que opera la Administración en materia energética. Esta escalada de precios, que también están sufriendo todos los bolsillos gasteiztarras, es solo uno de los síntomas que nos hace ver que el actual modelo energético no funciona y que hay que cambiarlo. Por una parte, es necesario avanzar en autogeneración, desplegando las fotovoltaicas en nuestros tejados. Por otra parte, para aquello en lo que no podemos autoabastecernos, tenemos que abrir vías que nos permitan realizar desde el sector público una compra pública directa sin intermediarios. La compra pública directa sería el fin, pero necesitamos un medio, una herramienta que nos permita comprar en el mercado mayorista. Por eso proponemos la creación de una comercializadora municipal de energía. En definitiva, con la moción que traemos hoy, pretendemos dar un paso más en la activación de la transición energética del municipio, minimizar la dependencia municipal del oligopolio energético e impulsar pequeños cambios en el mercado mayorista. Todo ello sin olvidar, además, las ventajas que tiene la creación de una comercializadora municipal, entre las que cabe resaltar el control directo sobre el suministro y el ahorro económico que supone para las arcas municipales. Y, en los tiempos que corren y con el precio de la luz que estamos viviendo, esto no es poca cosa. Mila esker. Señor Fernández. Bai, mila esker eta egun on guztioi. Bueno, estamos ante una situación de crisis energética y creo que es una crisis energética que evidencia los retos que tenemos en la próxima década en esta situación de emergencia climática. Hay que decir que esta escala de precios tiene uno de los componentes, una de las raíces de ese encarecimiento y de ese solo mirar el beneficio del propio oligopolio energético. Y hay que trabajar, hay que priorizar el autoconsumo en las comunidades energéticas, hay que seguir trabajando en romper con el oligopolio energético y democratizar la energía, porque es el camino más sostenible de esa transición energética verde y justa. Hoy en la moción que trae Euskal Herria Bildu hay dos fórmulas para tal ello. Una es la que el ayuntamiento compre directamente, ¿no? Una compra pública directa sin intermediarios en el mercado de producción directamente o hacerlo a través de una comercializadora. A nosotras, en esta situación de crisis energética, vemos que ese objetivo de romper con el oligopolio energético pasa por ese segundo punto, que es la comercializadora. Y ese estudio al que hacía referencia la señora Villalba viene a raíz de una propuesta en la anterior legislatura
de una parte de este grupo, como el Grupo Podemos, en este caso del señor Hinojal, que en un acuerdo presupuestario pues lo incluyó para poder desarrollar ese estudio que daba viabilidad a esa propia comercializadora. Entonces, nosotros sí que, se lo hemos comentado ya también al grupo proponente, vamos a solicitar la votación por puntos porque nos parece que el método adecuado de esas herramientas que se han puesto sobre la mesa es la segunda, el votar a favor de la comercializadora municipal, teniendo en cuenta que los plazos que se ponen, que es antes de finalizar de la legislatura, son plazos bastante, vamos a decir, cortos, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, nuestras compañeras de Barcelona en Común en Barcelona no pudieron disponer, por los mecanismos que hay burocráticos de tanta trascendencia de la comercializadora, hasta 1 año y 3 meses desde que se aprobó oficialmente y, además, para comercializar a la ciudadanía casi tuvieron que pasar 2 años debido a la complejidad del mercado energético. Pero aun con todo, creemos que la disposición que hay y por no entrar en vicisitudes de enmiendas parciales, vamos a votar a favor de ese segundo punto porque entendemos que es el camino que se quiere realizar. Con respecto al tercer punto, claro, a nosotros nos parece que la fórmula más viable hasta que se produzca la comercializadora es seguir apostando por unos pliegos de contratación de energía que favorezcan a aquellas empresas, especialmente a pequeñas y medianas empresas de energía, que vendan exclusivamente energía renovable mediante ese etiquetado A que expide la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Así nos aseguraremos el ir rompiendo, no solo con el oligopolio energético, sino en ir rompiendo las tendencias que tienen todos los ayuntamientos como el de Vitoria-Gasteiz, que una tras otra, debido a la complejidad y al alto coste energético, solo pueden, a pesar de que se habla muchas veces de libertad, solo pueden participar un determinado número de empresas por la complejidad que se atesora para poder participar en estos pliegos y que encima son estas empresas del oligopolio energético que nos están encareciendo por su propio beneficio el coste. Con todo ello, votaremos el segundo punto sin perder, si acepta la votación por puntos grupo proponente, sin perder ese objetivo final, que es objetivo que estamos trabajando también en este ayuntamiento, de seguir con la instalación de energía fotovoltaica en los edificios, primero en los edificios municipales y seguir trabajando con otras instituciones en lo que es el desarrollo de esa transición energética con las fórmulas del autoconsumo, las comunidades energéticas y otras fórmulas que vayan en pro democratizar la energía. Mila esker. Señor Fernández, señor Iturricha. Gracias, señor presidente. Bueno, empiezo diciendo que nosotros no vamos a apoyar esta moción porque creo que una comercializadora no soluciona los problemas, en primer lugar. También porque en el ayuntamiento se han hecho estudios, se han sacado conclusiones y ningún técnico parece llevar, con los que han estudiado técnicamente esto, a que esa sea la mejor solución y desde luego hay argumentos para todo, pero a mí me convencen más los que no apuestan por la comercializadora y siguen apostando por los contratos que, bueno, en lo que se basan prácticamente la totalidad que tiene el ayuntamiento. Creo que nosotros debemos de trabajar en garantizar unos precios razonables, que es verdad que ahora no los hay, y además esto tiene unas graves repercusiones, no solo en la administración, que evidentemente también lo tiene, pero al final el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos y a ellos también estos costes de la energía pues les hace mella en su ahorro, en las inversiones que tienen que hacer y en su capacidad de gasto. En el ayuntamiento, en los discursos que hacen desde la izquierda, muchas veces se ha visto como, a pesar de propuestas que venían, pues porque el gobierno está en minoría, pues ha tenido de alguna manera que hacer gestos con la oposición, que ponía el ejemplo de Tuvisa, que ya ven a lo que nos han llevado, ¿no? A tener que venir luego con un acuerdo irregular, por lo menos. No sé exactamente el calificativo que ha dicho la señora Villalba, pero estoy de acuerdo que el procedimiento no era el adecuado y para solucionar el problema que ellos mismos han generado.
en este sentido, la verdad es que yo, señor Fernández, y no es obsesión, pero es que las pone que no vea cómo las pone, que si rompe el oligopolio, que si en su propio beneficio, pero ¿sabe usted lo que ha hecho esta semana? Contratar con Iberdrola, y si no es por su voto, no se contrata con Iberdrola, con los del oligopolio y con los de su propio beneficio y toda esa panda o retaila de atributos que ha puesto a estas grandes empresas y no sé qué. Pero si acaba de contratar con ellos, usted, con su voto. Además, haciendo un papelón, es que a mí no me gusta Iberdrola, pero hay que hacer porque es el único que nos da la luz. Señor Iturricha. Es que fue así. Señor Iturricha, por favor. Es que fue, la verdad... Modere un poco los términos. Gracias. Sí, bueno... Quisiera intervenir porque no fui yo. Yo en el uso de la Hay palabra... otra persona, hay otra persona que está en el Consejo de Tuvisa que no está presente por favor, en este pleno. señor Fernández, no tiene el turno de palabra. Espera un momento, ya le he llamado el orden. Señor Iturricha, modere un poco los términos. Gracias. Sí, bueno... describiré que el discurso que hizo para defender el apoyo al contrato con Iberdrola fue, desde mi punto de vista, bastante patético. Y que luego tenga que oír esto, pues claro, es que a uno le hace gracia, ¿no? La semana que ha contratado con Iberdrola, pues diga lo que ha dicho de cómo actúan y que va a romper con el oligopolio. Pues es que se me saltan las lágrimas, vamos. Lo que sí que es verdad, y ya volviendo al debate serio, sereno y de lo que tiene que hacer el ayuntamiento, es que es verdad que el coste energético para las arcas municipales es muy importante. Los datos de los que yo dispongo, he estudiado, pues está en torno, quitando lo que es el capítulo 1, pues en torno a un 9% más o menos lo que nos cuesta, unos 18 millones de euros. Por lo tanto, es un coste muy importante. Y yo... lo que propongo, mi manera de ver las cosas es que la comercializadora no arreglaría los problemas. Nosotros tenemos que trabajar en varios ámbitos. Primero, el de gestionar bien los recursos públicos. Le miro a usted porque en este sentido tiene la máxima responsabilidad de controlar los consumos, que me consta que se hacen esfuerzos y se va avanzando, pero ahí es donde nosotros como concejales y las responsabilidades que tenemos podemos hacer un buen papel. Luego, evidentemente, reducir los consumos, y en esa reducción de consumos no solo tenemos un papel con nuestras propias instalaciones municipales, centros cívicos, polideportivos, edificios, etcétera, sino creo que también podemos tener un papel importante para que ese consumo también se reduzca a través de las ordenanzas, de distintos mecanismos en los comercios, en las industrias, también en los hogares. Me consta que también hay cosas que hacemos en el ayuntamiento en ese sentido, pero es importante reducir los consumos, los nuestros, y propiciar los de los demás. Evidentemente, en la eficiencia energética, hoy hemos estado hablando de rehabilitación. Señor Iturricha. Pues un minuto, y le prometo que poco menos. Probablemente no haré, si no es para matizar, uso de la segunda intervención. Y así acabo y ya está. En la eficiencia energética, a la hora de renovar los edificios, las cosas que sean más eficientes para que se consuma menos. Y otra pata, desde mi punto de vista, es la concienciación. Aunque hoy en día, con los precios que tiene, pues la concienciación te viene dada por obligación. Creo que ahí es donde hay que trabajar. La comercializadora no creo que vaya a solucionar estos problemas y por eso vamos a votar en contra de esta moción. Gracias por su generosidad. Es que ricasco. Señor Iturricha. Señor Rodríguez. Bueno, buenos días. Compartimos desde luego con EH Bildu el objetivo último que persigue la iniciativa, como es el abaratamiento de la electricidad para la ciudadanía en general, el sector público y también la industria. Yo creo que eso coincidimos todos los grupos que estamos aquí presentes, pero desde luego que no compartimos esa solución que nos proponen porque tiene una escasa incidencia en lo que es en sí el mercado energético. La creación de una empresa pública, bien en su vertiente distribuidora comercializadora, desde luego que no puede obviar que la actividad de distribución es una actividad regulada dentro del marco jurídico europeo y estatal, es una actividad que no está abierta a la competencia, los precios a aplicar están regulados, tanto los cargos como los peajes. Y respecto a la actividad de comercialización por una empresa pública, como lo que usted
plantean y que ya es verdad que se ha creado en algunos ayuntamientos. Si bien es cierto que podrá reducir el margen, seguirá teniendo esa comercializadora que pagar el resto de costes, que no hay que olvidar que esa comercializadora va a tener un coste de personal, de oficinas, de infraestructuras, de equipos, y eso a veces en los estudios, como luego les detallaré, no se acaba de contemplar del todo. Esas cuestiones se contemplan de una manera un tanto tangencial. Y aunque a priori pueda parecer una solución efectiva, a nuestro juicio, a juicio del Grupo Socialista, tiene muchas limitaciones, porque la reducción de costes es mínima y el riesgo económico de optar por esta solución es muy elevado, como también detallaré más adelante. Y lo que es más importante, con este tipo de medidas no se modifica el sistema, que es donde el Grupo Socialista cree y el Partido Socialista hay que incidir. Dicho lo cual, y yo creo que esto también coincidimos muchos de los grupos, donde hay que poner la atención es en la apuesta por la eficiencia energética, el autoconsumo y las comunidades energéticas. Y eso estamos haciendo desde el Ayuntamiento, inversiones en edificios e instalaciones municipales, en el caso que me toca como responsable del mantenimiento de los edificios municipales y en este caso del suministro de energía de los edificios e instalaciones municipales. Están instalando paneles solares, biomasas. En el marco del contrato de gestión energética, en este caso sería de energía térmica, se van a invertir en los próximos 5 años más de 5 millones de euros para duplicar el uso de renovables en edificios e instalaciones. Vamos a pasar del 15% al 34%, vamos a reducir con esas inversiones las emisiones de CO2 más de 3.300 toneladas anuales y creo que ese es el camino que debemos de seguir. Y además de todas esas inversiones, todos los años se hacen otras actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de nuestros edificios, como puede ser sustitución de cubiertas en edificios municipales, sustitución de carpintería exterior, ventanas, mejorar la envolvente de los edificios o sustituir la iluminación tradicional por LED. Dicho lo cual, y ya metiéndome en el fondo que hablaba al principio del sistema, es necesario abordar un debate sobre las reglas del mercado eléctrico y creo que es ahí donde tenemos, no desde este ayuntamiento, que evidentemente este ayuntamiento no nos corresponde esa responsabilidad, porque es un debate que se debe abordar a nivel europeo y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, liderando en Bruselas el impulso de un diálogo entre los Estados miembros para repensar esas reglas del mercado eléctrico y adecuarlas a un contexto de altos precios que está afectando al conjunto de países de la Unión. Ya por bajar un poco a lo que es nuestro ayuntamiento, en la parte que me toca como responsable del departamento, como he dicho, encargado del suministro eléctrico de edificios locales e instalaciones, tenemos un modelo de operar que creemos que está funcionando y que sería complejo de compatibilizar con una comercializadora municipal. ¿Y por qué digo esto? Que los contratos del suministro eléctrico que tiene este departamento no incluyen solo el suministro, sino que dentro de un mismo contrato se incluye, además de ese suministro, el mantenimiento, la garantía y la realización de inversiones obligatorias por parte del adjudicatario. Y ese modelo de operar nos permite ser más eficaces, más eficientes y, evidentemente, también disminuir costes, porque no es lo mismo un contrato que incluya un todo, todas esas cuestiones, que tener diferentes contratos para cada uno de los servicios, y con esa comercializadora municipal, pues evidentemente había que desgranar esas partes del contrato que tenemos actualmente, como son la garantía, el mantenimiento, asumir el ayuntamiento esas inversiones obligatorias que ahora están en pliego. Y ese mismo modelo también lo tenemos para el suministro energético de los edificios en lo que se refiere al contrato de térmica, solo que además incluyen las inversiones voluntarias que realiza el licitador. Y de verdad que este modelo es un modelo exitoso, que funciona, por el que apostó el Ayuntamiento hace algunos años y es una referencia del Estado, ese modelo energético que tiene el Ayuntamiento en lo que respecta a edificios e instalaciones municipales. De hecho, este modelo de contrato probablemente sea uno de los más potentes, por así decirlo, en todo el conjunto del Estado dentro de este tipo de modelo. Y ya, por dar algún dato, el Ayuntamiento de Pamplona hizo un estudio en el año 2016, luego hablaré del de Vitoria, para poner en marcha una comercializadora municipal de energía y estimó un ahorro anual de entre 20.000 y 50.000, pero decía el propio estudio que la actividad económica de comercialización de energía eléctrica es una actividad en la que deben asumirse un riesgo económico y condicionan ese riesgo. El mercado eléctrico es muy volátil y ahora es mucho más volátil que en el año 2016. La legislación que lo regula es variable, la previsión de compra o las garantías.
Como decía, el estudio era del año 2016 y ahora el mercado es todavía mucho más volátil. Le pido flexibilidad al presidente del Pleno en funciones, porque no tampoco haré uso de ese segundo turno. Por lo tanto, el ahorro se puede ver que es muy reducido para un riesgo económico muy elevado, como así lo remarca el propio estudio. Y en el año 2017 también ha hecho referencia que se hizo un estudio en este ayuntamiento y también en ese estudio se incidía que el ayuntamiento tenía que asumir unos riesgos económicos muy importantes. Y estos estudios tienen que tener detrás, y lo ha dicho bien el señor Iturricha, un aval técnico, y por lo menos en lo que respecta a los técnicos del Departamento de Administración Municipal, la parte de mantenimiento de edificios, analizaron esta cuestión y no le veían la salida que señalaba el propio estudio. Como digo, todo estudio tiene que tener un acompañamiento técnico y en este caso el personal técnico entendía que no era la mejor solución esta comercializadora municipal. Por mi parte, votaremos en contra de esta moción por los motivos que he indicado y nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, señor Rodríguez. Muy bien. Sí, vale. Muy bien. Bede Escudero. Mila esker. Mira, es que, señora Villalba, comparto plenamente y, por supuesto, la preocupación por la situación de los precios de la energía, la complicada situación que todos los consumidores sufrimos y que tiene su origen en los precios de gas a nivel europeo, que nos condena a estar sujetos a los vaivenes del mercado. Al no tener producción propia y depender del gas para calentar la mayoría de los hogares, mantener en marcha la industria y que se pueda producir toda la energía eléctrica que demanda la sociedad, nos encontramos en una situación muy vulnerable como consumidores. Es cierto que la operación directa a mercado como consumidor directo tiene una serie de ventajas como pueden ser una cierta reducción de costes derivada de la desaparición de algunos conceptos como la aportación al Fondo de Eficiencia Energética o la aportación al bono social. También desaparecería el margen de beneficio de la comercializadora, pero este concepto se vería compensado por la obligación de contratar un representante directo a mercado, el aumento de la complejidad administrativa, la necesidad de tomar decisiones de riesgo en los cierres de precios a futuros en cuanto a precio y porcentaje de cobertura. Un cierre a futuro a día de hoy sería una pésima idea. La obligación de la constitución de avales frente al mercado, el incremento del número de facturas a considerar, etcétera. Esto creo que demostraría claramente lo inconveniente de hacer ahora mismo ahora una comercializadora. Dicho todo esto, la actual situación de escalada de precios, ¿qué consumidores cree que han estado más protegidos frente al vaivén del mercado? ¿Aquellos consumidores que acudían a la subasta diaria o quienes están protegidos por un contrato que absorbe las subidas? Sin duda alguna, los consumidores con contratos de energía como los que mantiene el ayuntamiento, que regulan los precios, han estado infinitamente más protegidos. Han visto cómo sus facturas de energía eléctrica no variaban sustancialmente a pesar del gran ruido mediático y han podido escapar de las grandes subidas del precio de la luz. Desde el equipo del Gobierno se le da a la energía la importancia capital que tiene. Para ello, además del trabajo que en pos de la sostenibilidad se lleva haciendo desde los años 80, en el Ayuntamiento se han creado en esta legislatura el Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía, que está trabajando en los diferentes aspectos que entendemos prioritarios, como son una mayor racionalización del consumo, perseverar en las medidas de eficiencia energética, incorporar gradualmente instalaciones de autoconsumo para los consumos municipales y evaluar todas las opciones de contratación de la energía. Se olvidan ustedes de los precios del gas. Parece que solo conocen la energía eléctrica cuando el principal consumo doméstico es el calor, de modo que se puede asesorar al Departamento de Contratación en este aspecto, considerando también como una de las opciones a valorar la compra directa al mercado mayorista. Atendiendo, pues, a sus preguntas, siendo una posibilidad de contratación interesante, nos encontramos sin ningún género de dudas en el peor momento para acceder directamente a la contratación directa. Nunca los precios de mercado han estado tan altos. Los precios de futuros han estado tan altos ni ha habido menos disponibilidad para llegar a acuerdos directos con generadores que hoy. La constitución de la comercializadora no es requisito para poder acceder al mercado, ya que se puede llegar a un acuerdo con un representante directo del mercado, que es una opción mucho más razonable
ya que evitaría la enorme complejidad administrativa que conlleva convertirse en la comercializadora. El requisito de energía verde está incorporado desde hace años a todos los contratos de abastecimiento energético municipal. Por lo tanto, no podemos votar a favor de la propuesta que hoy usted nos trae aquí. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Orain EH Bilduren txanda da. Villalba Andrea. Eskerrik asko. Bueno, como se han comentado muchas cosas, voy a ver si soy capaz de dar respuesta al menos al parte de ellas. La compra directa en el mercado mayorista solo puede realizarse a través de una comercializadora o una figura registrada en la CNMC, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Por eso, si queremos hacer compra directa, que es el fin, necesitamos una figura que esté registrada, un medio, una herramienta, y eso es la comercializadora que proponemos. Existen diferentes tipos de comercializadoras públicas, las que únicamente suministran al sector público del que forman parte, que es, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Avilés desde el 2014, y otras que, además de la compra para su sector público, también venden a la ciudadanía del municipio, como es el caso de Cádiz y otras. Nosotras en este momento ni siquiera hemos entrado a definir en qué tipo de comercializadora. Lo que estamos diciendo es que es necesario introducir cambios en ese sentido, es que es necesario introducir cambios para apostar por la compra pública directa, porque tiene muchas ventajas y porque es viable, porque asimismo se reconocía en el estudio del que comentaba antes que se realizó hace más o menos 3 años, en el que se reconocía, y voy a leer textualmente de la nota de prensa que se sacó en ese momento, en cuanto a los resultados que arroja sobre la participación del ayuntamiento en el sistema eléctrico mediante la creación de una comercializadora o la compra directa, del informe se desprende que se trata de líneas de actuación viables. Es decir, es viable la propuesta que estamos haciendo. Y el señor Iturricha comentaba, bueno, pues que ningún técnico la ha puesto en marcha desde entonces. Es verdad, pero es que para poner en marcha una cuestión como esta es necesaria voluntad política. Es necesaria, primero, voluntad política, y es lo que estamos buscando aquí. Y es algo, por cierto, que nosotras hemos demostrado desde H. Bildu desde hace tiempo. Ya en el 2018 propusimos crear una comercializadora municipal de energías renovables, porque creemos que la forma, ¿no? Aquí se ha hablado de la importancia de trabajar en la eficiencia energética, en el ahorro, en disminución del consumo, en las comunidades energéticas. Si ustedes saben que en ese camino nos van a encontrar, precisamente ha sido H. Bildu la que trajo a este pleno también la creación de comunidades energéticas, ¿no? Todo lo que sea avanzar en esa transición energética justa nos van a encontrar, pero es que lo que necesitamos es tener avances significativos en esta materia, que la gestión de la energía sea pública, transparente y bajo control ciudadano. Y la propuesta que traemos en este momento responde a esas necesidades. Por eso creo que hay que pasar de las declaraciones de intenciones a recoger estas propuestas concretas que se hacen para avanzar en ese camino, ¿no? El señor Rodríguez dice que el riesgo económico es elevado. Pues el riesgo económico es elevado, lo dice usted, pero ya le he dicho que se reconocía en este estudio que es viable y que en los municipios que ya se está trabajando en ese sentido se ha demostrado que es viable. ¿Que es complejo? Sí. Pero es que activar la transición energética es compleja. ¿Es necesario activarla? También. ¿Es necesario que para ello establezcamos nuevas fórmulas, nuevas figuras como esta? Pues también, ¿no? O sea, y usted hablaba pues que tenemos un modelo energético complejo, difícil de operar a través de una comercializadora propia. Bueno, pues el informe al que hago yo referencia no dice eso, ¿no? Y luego, miren, todo esto que tenemos aquí son contratos de suministro energético de este ayuntamiento y de sus organismos que nos hemos estado estudiando y que hemos visto que sería, estudiándonos esto, hemos visto que sería factible trabajar en el formato de comercializadora. Claro,
Yo le pregunto, ¿son contratos de suministros a los que usted se refería, contratos de suministros energéticos o contratos de servicios energéticos? Porque usted sabe que es diferente y que los contratos de servicios energéticos están muy cuestionados, porque cuesta mucho hacer el seguimiento de si el contratista cumple con los compromisos, cumple con los datos de ahorro, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa una fórmula que nos ayude a avanzar en la transición energética que queremos impulsar en este municipio. Ahora estamos celebrando el 10º aniversario de la Green Capital. Recuperar esa seña de identidad significaría trabajar en cosas que, fíjese, ya le digo, el Ayuntamiento de Avilés, que yo sepa no está reconocido por esa trayectoria de sostenibilidad, ya viene haciendo desde el 2014. Fíjense si se ha demostrado que es viable. El grupo Elkarrekin me solicitaba la votación por puntos y efectivamente aceptamos la votación por puntos. Le agradecemos que vaya a apoyar el punto de creación de la comercializadora y al resto, bueno, incluso Elkarrekin decirle que nos sorprende que el punto 3 no lo apoyen cuando estamos hablando de un compromiso para que la compra de energía que se realiza desde este ayuntamiento sea energía renovable, porque al fin y al cabo esto lo que estamos diciendo es cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética, que tampoco estamos siendo muy ambiciosas con ese punto 3, que estamos diciendo, pues eso, cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética, que es lo que nos toca hacer, porque el artículo 17 ya dice que el 100%, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica de las administraciones públicas vascas se exigirá que el 100% de la energía adquirida sea de origen renovable, que traducido es lo que nosotras hemos puesto en el punto 3. Mila esker. Villalba bai. Eskerrik asko. Bai, Elkarrekin Podemos aldetik. Sí, bastante breve. Con respecto al punto 3, lo he dicho en la primera intervención, pero se lo vuelvo a repetir. Claro, este punto 3 no, vamos a decir, no nos alejamos de seguir comprando la energía a aquellas empresas productoras de energía que realmente son un poco greenwashing. Entonces, por eso, para nosotras, lo fundamental es ir más allá y es el incluir en las licitaciones cláusulas que permitan comprar energía a aquellas comercializadoras que realmente sean verdes en este sentido. Por eso creo que es de lo que hemos traído. Claro, hemos sido más exigentes. Podemos haber traído una enmienda total, pero he dicho que no era nuestra predisposición hoy traer una enmienda a la propia totalidad. Y, insisto, la comercializadora es un estudio que partió del Grupo Podemos en la legislatura pasada, es decir, que no surgió de la nada, tiene las conclusiones que tienen, dice que es viable, por lo tanto, hasta ahí bien. Y con respecto al tema que ha ocurrido en Tuvisa y que parece que ha ocurrido aquí, vamos a dar nuestro punto de vista. Así que, o sea, yo soy Iturricha, a mi persona lo que quiera, pero yo lo que quiero decir es que en ese consejo, y usted sabe, no está representando ninguna persona que está en este pleno. Entonces le pediría respeto a la hora de cómo ha actuado, porque ha ridiculizado a esa persona. Entonces, bueno, tiene el segundo turno para rectificar, porque desde nuestro punto de vista ha ridiculizado a esa persona que no se encuentra con nosotros. Y entonces no se encuentra con nosotros en este pleno, me refiero. Es una persona externa a las personas de este pleno. ¿Qué pasó? Creo que todo el mundo lo sabe. Es que la crítica política la puedo entender, pero hay que poner las cosas como son. ¿Qué ocurrió? Se aprobó un contrato hace ya, bueno, no sé porque no estoy en el Consejo de Tuvisa, pero creo que fue hace un año. Creo que hace más, igual, menos. Creo que fue por unanimidad, según me han comentado. La empresa a la que por unanimidad se adjudicó ha quebrado. Entonces, bueno, pues ahora se ha tenido que sacar uno de emergencia. Hasta el mayo. Insisto, se podrá achacar lo que quiera. Nosotras ya hemos dicho cuál es nuestro posicionamiento, lo hemos dejado claro para el futuro pliego de contratación. Y esas son las explicaciones que queremos dar en estos momentos. Pero claro, insisto, yo sí que le pediría un poco más de templanza a la hora de hacer sus valoraciones y sobre todo con personas que no se pueden defender en este pleno.
Y si queréis y quiere aprovechar el segundo turno para, rectificar alguno de los comentarios, pues se lo agradeceríamos. Eskerrik asko Fernández jauna, Alderdi Popularraren aldetik, Iturritza jauna. Bueno, respecto a la cuestión de fondo, y bueno, tanto Bildu como el representante de Podemos han hablado de ese estudio, de que es viable. Y sí, ese estudio dice que es viable, pero también dice más cosas y pone en cuestión la rentabilidad de hacer una comercializadora. Y dice que el ahorro que pueda haber pues no resulta compensado con los gastos de estructura, de personal que pueda haber y que incluso puede resultar oneroso y que en todo caso las cifras no justificaban el que se haga una comercializadora. Entonces, por muy viable que sea, hacer una cosa que no va a cumplir los objetivos que nos habíamos marcado, pues desde mi punto de vista pues no tiene ningún sentido. Y entonces pues creo que hacer algo para que encima cabe la posibilidad de, si se ahorra, que sea muy poco y que encima podamos perder dinero, pues creo que ese estudio, pues por muy viable que sea el hacer una comercializadora, pues no compensa. Y por eso nuestro posicionamiento es contundente y claro que hoy estamos en contra de hacer una comercializadora. Yo, mire, y ya de lo que me aludía de que no está presente. Representa a su grupo y es el representante que tiene y este es el pleno y yo hablo de los representantes que usted nombra. Y si hoy no está, pues usted le puede defender a las palabras que él dijo. A mí, pues si se limita a votar y ya está, pero claro, hace unas manifestaciones que yo las pongo aquí en evidencia, porque usted les llama a las empresas con las que contrata, pues se ha apuntado aquí lo que ha dicho. No quiero confundirme porque lo ha apuntado textualmente. Solo miran su propio beneficio, deben ser los malos malísimos de todo. Que usted va a romper el oligopolio que representan esas empresas, pero usted ni las personas a las que nombra para representar en las sociedades públicas, como es Tuvisa, hacen nada de lo que usted dice y usted, pues, o su compañero, pues palabrería, porque aquí no me diga que rompe el oligopolio cuando ha salido un contrato con Iberdrola con su voto. Y dijo públicamente, a mí no me gusta Iberdrola, pero claro, pues ese discurso fue pues lo que lo he cifrado. Entonces, ¿cómo voy a pedir yo disculpas? Lo que no me pidan a mi respeto, respétense ustedes a sí mismos, que es lo que deben hacer. Turno del Grupo Socialista. Señor Rodríguez. Gracias, alcalde. Yo voy a ser muy breve. Evidentemente, lo que el estudio dice es que el servicio de comercialización es viable. Claro, es viable. O sea, luego ponen los pros, pero también pone esos contras que le he mencionado, como son los riesgos económicos. Ese estudio al que usted hace referencia, también, que lo tengo aquí delante, plantea de costes de estructura a una persona encargada de la comercializadora. ¿Usted cree que con una sola persona se va a poder gestionar todo el suministro energético del ayuntamiento? Yo creo que es bastante complicado, señora Villara. Yo creo que tenemos un modelo que funciona, que está funcionando y que tenemos que apostar por incidir a través de la política, porque somos representantes públicos, en el mercado energético para que los precios de la energía no tengan los precios que tienen en la actualidad. Y es un debate que se debe abordar, no solo aquí, y probablemente aquí no sea despacio, sino a nivel europeo, como se está haciendo. Y seguir apostando por las comunidades energéticas, por la eficiencia energética, por inversiones en eficiencia energética. Y por mi parte, ya nada más. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Turno del Grupo Nacionalista, señor Ruiz Escudero. Y es que, señora Villalba, hay algunas lagunas en la intervención que quisiera comentarlas, o por lo menos tratarlas. Asumo como propio las consecuencias que en la sociedad, en su totalidad, se están produciendo por el incremento del precio de la energía. Y es cierto que este mercado está pasando un periodo volátil y, por lo tanto, peligroso. Este proceso se enmarca en una transición energética que probablemente genera que se incrementen estas tensiones en los precios. Pero no es coherente que por una parte estemos inmersos en un trabajo por racionalizar el consumo de la energía y por otro nos convirtamos en comercializadores de esa misma energía. Yo creo que hay que tener en cuenta algunos puntos, algunas frases que yo creo que hay que darles el valor que tienen. La compra de la energía en el mercado es una actividad
muy especial y requiere tanto de recursos como de conocimientos del mismo. El ahorro económico que podría obtenerse con esta contratación sería del orden del 3,65% anual. El precio de la energía es distinto cada hora. Los ahorros estimados respecto al coste total de suministro eléctrico no alcanzan al 3%, con lo que no parece excesivamente atractivo a día de hoy como para dedicar los recursos humanos y económicos que son disponibles y que además son limitados. Hay una volatilidad del mercado eléctrico importantísima. La previsión de compra, el consumo de energía depende del usuario final y para hacer esas previsiones de compras es realmente complicado. Y luego se necesitan garantías. Estas están condicionadas por los puntos anteriores y, por lo tanto, sus importes y penalizaciones también a tener en cuenta. Los ingresos serían, por lo tanto, únicamente los derivados de la tarifa de venta de energía y de la tarifa de potencia contratada. Margen, por lo tanto, muy estrecho. Por lo tanto, permítame que le recuerde la receta que considero más apropiada poner en práctica. 3 variables muy relacionadas: sostenibilidad, clima y energía como estrategia. Seguir trabajando por racionalizar el consumo, poniendo en práctica medidas de ahorro a través de instalaciones de autoconsumo en las instalaciones municipales, en nuestro entorno, en nuestro ámbito de competencias, que es donde nos corresponde. Mila esker. Eskerrik asko zuri, zuri asko jauna. Onartu egin da puntuka bozkatzea. Beraz, lehenengo eta behin bozkatuko dugu mozio honen lehenengo puntua. Bai. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, Bildua taldearen aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos abstentziarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Bigarren puntua bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, beraz ez da onartzen, Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta hirugarrena, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, beraz ere ez da onartzen, Bilduren aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako bozketarekin. Hurrengo puntura joango gara, 7. Izuzen ere, Bildu mozio bat, Bilduren mozio bat eztabaidatzeko, udalaren jantoki zerbitzua jaurlaritzarentzako biztan zentroetan. Porras jauna, zurea da hitza. Egunon, también esker, itxamatagatik. La población de Gasteiz estamos envejeciendo. Hemos conseguido democratizar una vida larga y esto supone todo un éxito. Este éxito lleva aparejado el reto de afrontar la necesidad creciente de cuidados de larga duración. En consecuencia, conviene que nos preguntemos si estamos preparados para afrontar el resultado de este aumento de la esperanza de vida. Un reto que guarda una gran relación con el buen vivir de la población, sobre todo con el buen vivir de las personas que cuidan y que son cuidadas. Este aumento de la población mayor está basado en datos demográficos. Durante los próximos años se prevé que continúe el aumento de la esperanza de vida hasta llegar en 2030 hasta los 89 años en caso de las mujeres y 84 y pico años en el caso de los hombres. Si reparamos en las proyecciones demográficas, en el 2031 el 27% de la población, 91.200 personas, tendrá más de 65 años, mientras que el 9,2 unas 30.900 personas tendrá 80 o más años. En definitiva, en apenas 2 décadas, la población de 80 o más años se va a duplicar en Araba. Ha aumentado la esperanza de vida, pero tenemos que acompañarla con apoyos necesarios para que este aumento de la esperanza de vida vaya acompañado de calidad de vida. No sirve de mucho vivir más si se va a vivir mal. Esta situación conlleva inevitablemente la necesidad de reorientar las políticas públicas. En resumen, no podemos obviar la realidad. Los indicadores demográficos son claros. El envejecimiento de la población es una realidad y constituye para nosotras un reto de primer orden ofrecer una atención pública y de calidad adaptada a este crecimiento y basada en derechos y adecuada a los intereses y necesidades de las personas mayores. ¿Y cuáles son estos intereses, estas preferencias y estas necesidades de las personas mayores? Pues no es porque lo digamos nosotras, sino porque los datos del Eustat así lo aclaran y las personas mayores así se manifiestan y lo dicen. El 82% de las personas mayores, la inmensa mayoría, quieren quedarse en su casa, con los apoyos necesarios, pero eligen quedarse en su casa. Las personas mayores prefieren e incluso exigen vivir en su barrio y en su entorno.
Y por ello debemos plantearnos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparadas para afrontar este cambio demográfico y ofrecer una calidad de vida adecuada a las personas mayores en sus barrios, como ellas eligen vivir? Con lo que tenemos, de otra manera dicho, con lo que tenemos hoy en día, ¿va a ser suficiente? Y la respuesta, en nuestra opinión, y atendiendo a los datos demográficos, es que no es suficiente. Es necesario aumentar los apoyos en dos vertientes, en cantidad, ofreciendo un aumento de plazas y servicios, y también en calidad, ofreciendo un menú mayor, una pluralidad mayor en los servicios y apoyos que se ofrece desde las instituciones. Cambia el panorama, con lo que tenemos no es suficiente. Es imperativo comenzar a proyectar un itinerario para que los servicios y apoyos dirigidos a las personas mayores se adecúen a esta realidad que va a cambiar, que ya está cambiando. Y tenemos que iniciar el proceso ahora, para tenerlo preparado todo para este paulatino cambio de las necesidades. Y lo que traemos en esta moción, desde H. Bildu, proponemos iniciar este proceso por los comedores para personas mayores. Por dos razones, porque es uno de los servicios que permite a que las personas mayores se permanezcan en su domicilio, que es lo que eligen, y también porque creemos que es asequible, que es realizable, que es práctico. La necesidad de apoyo para la alimentación se está cubriendo con el SAD en algunos casos y con comida a domicilio en otros. Pero estaremos de acuerdo, creemos, que poder acudir a un espacio con otras personas es cubrir una doble función, que es cubrir la necesidad de alimentación y a la vez cubrir necesidades relacionales y sociales. Acudir a un comedor es mucho más que un plato de comida. Por un lado, se cubre la necesidad básica de alimentación con una dieta equilibrada, una dieta incluso adaptada a la salud de la persona, pero por otro, se cumple también el compartir una parte relacional, compartir un espacio con otras personas del barrio, salir de casa, prepararse para salir de casa, compartir unas horas al día con otras personas. Por eso es importante que haya un comedor en cada barrio, que dispongamos de un comedor en todos los barrios de Gasteiz. En la actualidad en Gasteiz la realidad es que contamos con una red de 16 centros Bisan para la atención a las personas mayores. De los 16 espacios Bisan, en 9 sí hay comedores y en 7 no hay. Por ello, tenemos un reto que en nuestra opinión es asequible, que es planteable, que no es una cosa para la que tengamos que hacer un esfuerzo inasumible, sino que es realizable, que es avanzar en que todos los centros Bisan y por lo tanto en todos los barrios de nuestra ciudad podamos contar con un servicio de comedor. No planteamos hacer todos los comedores a la vez, sino progresivamente en los próximos años, tomar la decisión ahora de que en los próximos años ya vamos a andar el camino para que en todos los barrios y en todos los centros Bisan que ya existen tengan un comedor. Si una persona mayor necesita una plaza en un comedor, pero no existe un comedor en su barrio, tiene dos opciones. O se tendrá que desplazar a otro barrio lejano a su entorno, lejano a las zonas que esa persona conoce, suponiéndole en muchos casos un esfuerzo mayor que la recompensa o que el beneficio que le crea, o no pedirá esta opción a la que sí accedería si lo tuviera de manera cercana. Lo que conseguimos con estas políticas es ofrecer recursos que no son las que las personas mayores necesitan y por ello que no lo soliciten o que lo rechacen. Desde H. Bildu creemos necesario comenzar a diseñar este proceso para que todos los centros Bisan tengan un comedor. No proponemos nada extraño. Insistimos en que nuestra propuesta es que los centros Bisan que ya existen ofrezcan los mismos servicios todos los centros Bisan. Concretamente, que todos tengan un servicio de comedor. Nos parece injusto que, según el barrio en el que te haya tocado vivir, tengas o no tengas un comedor en tu entorno. Y nos parece que la propuesta es comedida, realista y no genera una inversión inasequible. No tenemos que hacer todo ahora, insistimos, pero es imperativo abrir este melón e iniciar este proceso. De esto va esta moción, de iniciar un proceso paulatino y en la medida de las posibilidades. El modelo de comedores que proponemos desde H. Bildu va mucho más allá. La idea que tenemos en H. Bildu ya la hemos expuesto en el modelo Visión y es mucho más ambiciosa, pero en esta moción hemos hecho un esfuerzo por plantear una propuesta asequible y realista, insistimos, que no suponga un esfuerzo económico inasumible. Por dar dos pinceladas, el modelo de atención para personas mayores que desde H. Bildu proponemos Visión está basado en comedores sociales en cada barrio, pero también una gestión ágil y sencilla. Comedores prioritariamente para personas mayores, pero no exclusivamente para personas mayores, en los que se puede haber espacios de encuentros intergeneracionales, que no sean estigmatizadores para una sola población, sino que pueda haber esa anistasuna que se puede crear acudiendo a esos comedores, familias, personas que lo necesiten. Si se acuerdan, un modelo parecido, semejante al comedor universitario que había,
que era barato, que era un menú normal, era barato y que podíamos acceder todas las personas que quisiéramos, dependiendo exclusivamente pues, de la demanda y de la oferta. Ese sería el modelo. Y por otra parte también, cuando hablamos de agilidad, hablamos en los jantokis escolares de un día para otro, con 2 días de antelación puedes decir, oye, mi hijo, aunque no esté apuntado, quiero que vaya este día concreto al jantoki. Si en lo escolar se puede hacer, creemos que en los servicios sociales también tenemos que ir avanzando poco a poco para llegar a este modelo mucho más ágil. Tenemos una oportunidad de innovar y de mejorar los servicios para personas mayores para que sirvan más y mejor para que las personas mayores puedan permanecer en sus barrios y en sus hogares. Me imagino que cuando se crearon los primeros centros socioculturales para mayores, los primeros centros de día, los primeros recursos, fue un proceso innovador que contó con muchas reticencias en aquellos días. Las personas profesionales que participaron en esta creación, en esta fase, cuentan que se encontraron con mucha incomprensión, con negativas y comentarios incluso despectivos, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer residencias y centros de día y centros socioculturales si son muy caros, si no son necesarios, si con lo que tenemos ahora las personas mayores ya están cuidados, si las personas mayores ya las cuidan sus hijas o las monjas? Estos son comentarios que se solían, que a mí me han llegado. Pero gracias a que se insistió y en su día, hoy tenemos los servicios que tenemos. Y por eso, por responsabilidad política, debemos emular a estas personas que crearon los primeros servicios sociales. Debemos recuperar este clima, aceptar los cambios demográficos que ya están aquí y afrontar cambios y adaptación de los servicios para personas mayores, para que las personas mayores tengan los servicios que realmente necesitan y puedan optar a seguir viviendo en sus casas. Y este primer paso creemos que es un paso asequible, pero sobre todo necesario y práctico, que es la creación de comedores en todos los barrios, en todos los centros Bisan y Asker. Eskerrik asko zuri porras jauna, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu egin dute zuzenketa bat, beraz Armentia jaunari dagokio hitza egitea. Eskerrik asko, alkate jauna, señor Porras. Bueno, ya desde el principio ya le voy a decir que no vamos a apoyar su moción. Y además, bueno, pues decirle que su moción tiene pero que muy poco rigor, está muy poco asentada. Tiene muy poco rigor porque parte del planteamiento no se ajusta a la realidad. Espero que sea solo que no se ajuste a la realidad. Tiene muy poco rigor porque cuando dice que hay 9 comedores en la red Bisan, es que hay 10 comedores en la red Bisan. No tiene en cuenta, además, que además de los comedores de la red Bisan, las personas mayores también disponen de los comedores de los 4 servicios de atención diurna de Olarizu, Blas de Otero, Beato Tomás de Zumárraga y San Prudencio, que además de sus usuarios tienen también otros usuarios de comedores expresamente. Es decir, de golpe ha olvidado usted 160 plazas de comedor que nosotros tenemos disponibles. En la actualidad tenemos 686 plazas de comedor, contando con los 10 centros de la red Bisan y los 4 centros de atención primaria. Perdón, de atención diurna. Y todo esto, si sumamos las 232 comidas que llevamos diariamente a domicilios, le vuelvo a decir, se han olvidado de 380 plazas. De 380 plazas de comedor. Bueno, pero además es que estamos construyendo el nuevo servicio de atención diurna en la Plaza del Renacimiento, que llevará cerca de 40 plazas de comedor, y sabe que queremos también habilitar otro comedor en ampliación del barrio del Pilar, en el Bisan del barrio del Pilar. Por lo tanto, si con su propuesta quiere dibujar un panorama de escasez, tanto en cuanto a plazas de comedor para mayores, pues nada más lejos de la realidad. Le diré además otro dato. Actualmente disponemos de 686 plazas de comedor para personas mayores, sin contar con las que llevamos a domicilio, de las que 566 están ocupadas. Es decir, hay 120 sin ocupar, hay 120 plazas libres. Así pues, no existe una necesidad perentoria. Aún así, ya le he explicado que el Departamento de Políticas Sociales sigue trabajando en la habilitación de nuevas plazas y en los recursos que va abriendo. Bueno, por otra parte, ustedes plantean una moción, en la moción que dice que debemos avanzar hacia un modelo de comedor más ágil y flexible que promueva el consumo de proximidad y sea más abierto al municipio. Bueno, esto ya existe, esto ya lo hacemos. Nuestros comedores son ya un recurso ágil y flexible. El acceso se realiza con valoración de los técnicos de los servicios sociales de base y es prácticamente inmediato. Y responden a un modelo abierto a la ciudadanía. Por eso están ubicados en los centros Bisan y en ellos fomentamos la integración social y la convivencia de las personas mayores que los utilizan. Personas con dificultad para llevar por sí mismas una alimentación adecuada
bien sea por falta de apoyo familiar, por soledad, por aislamiento social o por otras causas. Por lo tanto, insisto, hay un modelo de concepto, estructura y de desarrollo. Este modelo no quiere decir, no requiere un plan de trabajo o inversiones, como de esta forma apuntan ustedes en su enmienda. Bueno, también hablan en su propuesta de promover el consumo de proximidad. Señor Porras, si ha leído el pliego de licitación, incluye cláusulas en ese sentido. El pliego de suministro de alimentos da una mayor puntuación a las empresas que traen sus productos de lugares próximos, es decir, más puntos por utilizar productos de proximidad y, por lo tanto, generar menos emisiones de CO2. Con lo que en nuestros comedores aplicamos criterios de proximidad y sostenibilidad ambiental. Por ello, permítame que le diga una vez más, en fin, que me sorprende el planteamiento que tienen ustedes, porque yo le digo que tenemos más comedores de los que ustedes cuentan que hay, tenemos 10 y más otros 4 comedores en los servicios de atención diurna, tenemos plaza suficiente, hay 120 plazas sin ocupar, estamos habilitando nuevas plazas en Renacimiento y El Pilar, tenemos un modelo de comedor ágil y flexible, llevamos más de 230 comidas a domicilio de personas mayores y promovemos el consumo de productos de proximidad. Dicho esto, creo que entenderán que no apoyemos su moción, por lo que le he dicho al principio, y creo que entenderán que traigamos a este pleno una enmienda a la totalidad que dice en un único punto: el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a que prosiga y refuerce el modelo de los comedores para personas mayores centrados en la autonomía, en el cuidado y en el acompañamiento, facilitando el desarrollo de los de los proyectos de vida. Eskerrik asko. Mila esker Almentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea. Sí, eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, coincido que el aumento de la esperanza de vida afortunadamente cada vez es mayor. Y también en la importancia de que ese aumento de la esperanza de vida conlleve una calidad y unos cuidados muy específicos a las personas mayores. Yo voy a ser muy breve porque yo creo que este tema de la alimentación a las personas mayores lo hemos tratado en varios plenos ya y a través de diferentes mociones. Desde luego que comer es mucho más que ingerir alimentos, ¿no? Y porque para todas las personas es un acto social y es importante, ¿no? Es un momento importante en el día a día y en el cual, en medida de lo que las circunstancias nos permiten y la salud también, pues es un momento de disfrutar. Hay personas que cocinan en sus casas, que además van a las tiendas del barrio, conversan con los comerciantes, hace que estén activos, que se relacionen con el vecindario y alrededores. Y esto, bueno, pues siempre que su situación personal lo permita, es muy importante y muy interesante. Al hilo de que dice usted que el 80 y tantos % de las personas quieren quedarse a vivir en sus casas y en sus barrios. Lógicamente, faltaría más. Donde mejor estamos todos y todas es en cada uno en su casa. Pero hay otras personas que prefieren acudir a esos comedores de personas mayores o por no saber cocinar o por no poder o no querer, ¿no? Y en esos espacios también encuentran ese plus de relacionarse con otras personas que están en situaciones parecidas, ¿no? Y además también contribuye a paliar esa soledad no deseada, desde luego. O sea, que también es una cosa que está muy bien y es muy importante. Y están los que prefieren, pues si o les interesa más que se les lleve la comida a sus domicilios por bien circunstancias personales o porque les resulta más acertado o porque también prefieren comer en su casa con más comodidad y, bueno, pues esa siestita luego de sofá que muchas veces viene muy bien también, ¿no? Como ve, se intenta dar respuesta a absolutamente toda la variedad de demandas y necesidades que hay. Yo, la verdad es que no me voy a liar mucho porque el señor Armentia ha explicado a detalle el número de comedores que están en marcha y el volumen de comidas que se reparten también a domicilio, explicando muy bien que la demanda está cubierta. Ha hablado de 686 plazas de comedor y el número de centros Visan que lo tienen y además las 232 comidas a domicilio. Y también han manifestado que hay 120 plazas que están libres, que no están cubiertas, con lo cual pues, no parece muy coherente el incremento en este momento de un número mayor de comedores, que cuando, como digo, se está respondiendo a la demanda existente. Y además se está respondiendo con calidad, a cargo de un excelente equipo de profesionales, apoyados con nutricionistas, como ya lo hemos dicho otras veces, que diseñan menús de calidad y equilibrados y que dan respuesta a esas necesidades de alimentación y gustos de las personas mayores. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho más que decir al respecto de lo que ha dicho el señor Armentia y creo que en nuestra enmienda dejamos claro que la intención de este equipo de gobierno es seguir trabajando y reforzando ese modelo actual de comedores para personas mayores y prestar también esa especial atención a las personas mayores, a su autonomía personal y además también ha dado traslado de los que se están previstos abrir y con el volumen de plazas que también, o sea que creo que no hace falta decir nada más. Gracias.
Eskerrik asko, Fernández de Landa jauna. Orain Bilduren txanda. Barkatu. Elkarrekin Podemos taldearen txanda, bai. Barkatu Porras jauna. Nire errua izan da. Eskerrik asko, alkate Zubiaurre jauna. Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, vamos a ver. El tema que hoy nos trae H. Bildu, diseñar un plan de trabajo e inversiones para extender los servicios de comedor a todos los centros de la red Bizan, nos parece que es un asunto de gran magnitud y de gran calado. Desde el Elkarrekin, decir que estamos a favor de extender los comedores a toda la red Bizan, aunque luego puede haber excepciones y no sea estrictamente necesario tenerlos en todos los centros. De hecho, nuestra filosofía coincide con muchos de los argumentos dados sobre la función de los comedores. Esos espacios que sirven, entre otras cosas, para cohesionar el barrio con aquellas personas de mayor edad y que no desean perder el gusto por la vida. Desde el Elkarrekin hemos defendido que los comedores, como servicio de proximidad, pueden ejercer una función preventiva en la atención a las personas mayores, porque son servicios que también sirven para detectar diferentes situaciones, tanto el estado anímico como el físico, de las personas que acuden a los mismos. Al final, los centros Bizan funcionan como un espacio de referencia y un espacio seguro para muchas personas mayores. Y cuanto mayor actividad cotidiana puedan desarrollar allí y más cerca de su domicilio esté, mucho mejor. Buscamos que las personas hagan vida en sus barrios, se relacionen, huyan de la soledad no deseada, disfruten de compañía y puedan también acceder a menús de calidad. Y en este sentido, decir que para el Elkarrekin es sumamente importante el contenido que se le quiera ofrecer a dichos comedores, a dichos espacios. Y nosotros entendemos que ofrecer una variedad de menús a las personas que acuden ahí es otra de las características que influyen en el fomento del buen ambiente. Que los comedores de la red Bizan, que funcionan actualmente, ofrezcan un servicio integral, incluida una alimentación más acorde a las peticiones de las personas usuarias, donde se puedan ofrecer dietas vegetarianas, de acuerdo a los hábitos alimentarios que las personas usuarias consideran más saludables para su propio cuerpo. Y actualmente existe un déficit en este aspecto. No ofrecen muchas alternativas para personas vegetarianas, negándoles dicha opción y no considerando dicha opción como una decisión propia y libre de cada persona. Desde el Elkarrekin Vitoria-Gasteiz consideramos que se deben seguir dando pasos en la promoción de este tipo de dietas y, por tanto, la inclusión de un menú vegetariano en los comedores de la red Bizan sería una medida adecuada. Medida que atienda a los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud. Y como no voy a intervenir en el segundo turno, decir que nuestro grupo municipal Elkarrekin votará a favor de la moción presentada por el grupo EH Bildu. Por otra parte, relacionado con la enmienda presentada por el equipo de Gobierno, comentar que nosotras en esa enmienda entendemos que subyace la idea de fomentar los comedores atendiendo a la proximidad, pero vemos que la enmienda sigue escrita es muy general y nada concreta, que puede llevar a equivocaciones y dudas. Por ello, desde el Elkarrekin optamos por votar en contra. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zubiaurre Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda. Ochoa Deriva Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que aquí ya hemos debatido en varias ocasiones, por ejemplo, el tema de la variedad de los menús, etcétera, etcétera. Y también no creo que ninguno estemos aquí poniendo en duda la importancia de estos comedores. Yo creo que todos coincidimos en ello y, desde luego, desde nuestro grupo, vemos la buena fe de la iniciativa de la moción que ha presentado el grupo de EH Bildu. Todos coincidimos, además, en la preocupación del aumento de la población, que cada vez va más, cogiendo una mayor edad. Hay un grupo importante de población, que a Dios gracias vamos envejeciendo y envejeciendo con calidad, lo cual es algo maravilloso. Y desde nuestra parte lo que tenemos que hacer es prevenir que no haya una saturación, que no falten servicios y, sobre todo, asegurar esa calidad de vida que estamos comentando. Todo eso yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo con este tema. Sin embargo, desde nuestro grupo nos preocupa que a raíz de esta iniciativa
no se ha hablado de algo que es importante y nosotros creemos que no hay que empezar la casa por el tejado, que hay que empezar por los cimientos. Y una de las cosas importantes que nos ocurre es que tenemos en el ayuntamiento una sola cocina central que abastece a, pues a la residencia San Prudencio, lo que sería el servicio de comida a domicilio y, en este caso, lo que comentaba el señor Armentia, a 10 de los centros socioculturales de mayores. Entonces, nos encontramos con que este aumento de número de comedores sin aumentar la comida, realmente la cocina central es inviable. Esto es, el primer punto es totalmente inviable. Primero tendríamos que debatir este asunto, ver cuáles son las soluciones, que no creo que sea el Pleno el lugar, pero hablar sobre estas soluciones y luego ya sí ponernos a hablar de lo que estaban comentando, pues si es necesario o no aumentar el número de los comedores en los centros socioculturales y sobre todo, teniendo en cuenta que hay otro problema. Muchos de estos centros socioculturales no tienen comedor básicamente por temas de espacio. Entonces, pues habría que explorar lo que se estaba comentando aquí, pues posibilidades, etcétera, etcétera. Pero creemos que el primer punto, antes de tocar ningún otro tema, es ver un poco cómo se puede solucionar esa dotación que vamos a necesitar para la infraestructura para esos comedores. Se necesita una cocina central o mayor o más de una o lo que buenamente se pueda hacer, por lo que comento, porque ahora mismo pues ya abarca un complejo sistema de comedores diferentes en el ayuntamiento. Pues dicho esto, y en nuestro caso también la intención es no hacer un segundo turno, porque ya es una hora tardía y encima estamos hablando de comedores hasta ahora, pues realmente nuestra intención de voto es la abstención, de tal forma que, pues a su disposición y espero no tener que hacer ninguna puntualización. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Otsoa Derribe Andrea, orain bai, Bilduren txanda, Porras jauna. Vale, mila esker. Un par de puntualizaciones y más. No sé si lo ha notado, señor Armentia, pero adrede no he hablado de plazas porque nosotros no les acusamos para nada y además es que en mi discurso no he hablado ni siquiera de plazas, de que haya pocas plazas, de que no sean suficientes. En el mundo hay suficiente alimento para toda la humanidad, pero hay personas que se mueren de hambre. En Gasteiz hay casas para todo el mundo, pero hay personas que no tienen casa. En los centros, en el Ayuntamiento de Gasteiz hay plazas que sobran, pero están más repartidas. ¿Cuál es el problema de esta situación? El reparto de estas plazas, la ubicación de estas plazas. Por eso lo que proponemos nosotros, no les acusamos para nada de que haya pocas plazas. No hemos sacado la palabra plaza, la ha sacado usted. Porque ante cualquier propuesta, la respuesta normalmente es sacar pecho. Y entonces, tenemos mucho cuidado en cómo planteamos las cosas y en no atacarle, porque no se trata de eso. Y a pesar de eso no lo conseguimos que salga de su posición defensiva. Pero bueno, lo que usted entiende por agilidad es poca agilidad para nosotros. Proponemos más agilidad. Tampoco hemos dicho que no sean ágiles. Lo que les decimos es que sí, que puede ser más ágil. Y eso creo que no es peyorativo ni es para nada un ataque. Simplemente decimos que pueden ser más ágiles y que estudiemos esa posibilidad y que veamos cómo hacerlo. Tampoco usted habla de todo lo que tiene y todo lo que le sobra incluso, pero no ha hablado, y me gustaría, le invito a hacerlo en el segundo turno, de la necesidad que se expresa continuamente desde hace tiempo en el Osogune del Pilar y en el de personas mayores de la ubicación de un comedor en el barrio del Pilar. Las personas mayores se lo solicitan. Yo sé, no, si se nos sobran plazas ya, pero y usted conoce ese problema. Tenemos que pasar no sé cuánto tiempo para ir hasta el comedor y no nos compensa el tiempo perdido para ir a comer. Y le están pidiendo una demanda que existe. No es que nos la inventemos desde H. Bildu. Nosotros hacemos reflejo de una demanda que usted conoce y que la población, en el Carbono de Personas Mayores y en el Pilar concretamente, por no hablar de otros barrios, le están demandando. Esa necesidad no la limitamos, existe. Hay plazas, sí, pero están mal repartidas. Vamos a repartirlas bien, si no hablamos de nada más.
¿No se siente usted atacado? Que no va por ahí la moción para nada, de verdad. Y si no, véase usted el vídeo y verá que todo es propositivo y no partimos de un análisis de ataque, sino de traer las demandas de las personas mayores. En resumen, la enmienda de totalidad del Gobierno nos decepciona, como estamos habituados. La valoramos como una oportunidad perdida. La postura del PP no nos sorprende, pero parafraseando al señor Iturricha, si me lo permite, en este caso son ustedes los que hacen con su voto, con su abstención, el caldo gordo un poco al Gobierno, porque va a salir, pues no va a salir la moción que en teoría todos estamos de acuerdo, pero no va a salir. Lo que nos decepciona es que el PS se alinee en temas sociales con las derechas. Igual es una de las razones por las que, señora Armentia, por las que tiene usted, y hoy ha sido otro ejemplo más, muy buena parte de su plantilla, de sus trabajadoras, enfadadas en la calle, protestando y, como hemos vuelto a ver hoy, con las trabajadoras de servicios sociales de base. Sus propios profesionales son las que le están mandando el mensaje claro. No están de acuerdo con su política, se sienten abandonadas, no escuchadas, denuncian el deterioro de los servicios creado por sus malas decisiones. Nos hace ver que ustedes están instalados en el conformismo, que lo que hacen les parece suficiente, que lo que hacen está muy bien y no se lo negamos. Lo que pasa es que hay que mejorar. Nos viene, ya lo hemos razonado al principio, nos viene un cambio enorme. Entonces, con las recetas viejas no se puede atender a problemas nuevos, es bastante sencillo. Si va a haber muchas más personas mayores que además van a vivir muchos más años, son necesarios más recursos. La realidad cambia, las necesidades de las personas mayores aumentan, pero ustedes se empeñan en seguir haciendo lo mismo. Concretamente, y digo eso porque su moción es muy escueta y sobre todo porque está basado en proseguir, el verbo proseguir. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora. Y eso sí hay que hacerlo, pero hay que hacer más. No le decimos que no haya que hacer eso, sí hay que hacer. Lo que han hecho hasta ahora sí hay que hacer, pero hay que hacer más porque el cambio que viene es enorme. Insisto en la citación del Pilar, que me gustaría también que lo comentara, porque habla como si no hubiera demanda y la demanda sí está expresada y usted la conoce. Desde H. Bildu les decimos, si no nos adaptamos a los cambios demográficos, si no cambiamos la oferta ante un cambio de la demanda, nos quedaremos obsoletos y las paganas serán las personas mayores de Gasteiz. Les ofrecemos la oportunidad de colaborar para adaptar las políticas sociales, los servicios y recursos a la realidad que viene y que esta realidad ya está aquí. Les tendemos la mano para implementar estos cambios, para iniciar este proceso, pero estaremos enfrente si pretenden taparse los ojos ante la realidad de los datos demográficos y la necesidad de aumentar la cobertura de recursos para personas mayores. Saben que es necesario, pero no les gusta que se lo propongamos de H. Bildu. Y termino invitándoles y diciéndoles que creemos que debemos dejar de lado posturas partidistas y centrarnos en colaborar para responder a lo que viene. Y aquí estaremos los cinegoches de H. Bildu para recordarles la falta de responsabilidad y para recordarles y pedirles explicaciones y responsabilidades sobre por qué, cuando había que afrontar el reto, no estuvieron a la altura. Negaron la evidencia y ustedes mismos se pusieron una venda en los ojos para no ver la realidad. Sus políticas desfasadas y vetustas en políticas sociales les están cociendo en su propio jugo. Y lo que lo pagan son las personas mayores. Es una pena. Eskerrik asko, Porras jauna. Armentia jauna, zurea da hitza, Alderdi Sozialistaren izenean. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a contestar por partes. Yo creo, señora Chaderibe, la verdad es que bueno, nosotros coincidimos también en un planteamiento, en el planteamiento de que no tenemos espacio físico en algunos sitios, en algunos comedores, y efectivamente tenemos un problema ahí que hay que ir solventando, que es la generación de comidas, las cocinas. Eso es, bueno, como vamos a hablar de comedores, hablamos de cocinas. El señor Porra quiere que hable del Pilar, no sé, le va a pedir que hable de todo, pero es imposible. Y hablaremos también pues, de restaurantes, porque al final hablamos de restaurantes. Señora Zubiaurre, usted me dice una cosa y la contraria. Me dice que sí, que está de acuerdo, pero que no nos va... una cosa y la contraria. Es decir, sí, a los comedores en los centros de decisión sí, pero igual no es necesario. Es decir, oiga, nosotros no hemos dicho en ningún sitio que no es necesario. Nosotros hemos dicho que estamos aumentando los comedores, que tenemos plazas libres, que tenemos mucha plaza de comedor y que hemos creado plazas de comedores. El señor Porra se agarra al comedor del Pilar y hace como siempre el tutum revolutum para mezclar los servicios sociales de base con los comedores, con la cocina, y menos mal que no mezcla ninguna otra cosa, porque ya no sé qué es lo que quiere. Si quiere que hagamos una franquicia de comedores o una franquicia de restaurantes o que el ayuntamiento se encargue de dar comidas a todo el mundo.
Es decir, ya en el fondo no sé, porque es otra labor la que tenemos. Pero bueno, siempre para acabar igual, como acabamos siempre. Lo que hacemos lo hacemos mal, tarde y lentos, y lo que no hacemos, porque no lo hacemos. O sea, total, bajo esa piel de decir que colabora y que tal. No, oiga, nos está diciendo que lo hacemos lento y mal. Y encima que no lo hacemos. Bueno, pero nosotros en ningún momento hemos dicho que está todo hecho y que sea suficiente. Lo que le decimos es que estamos haciendo pues muchas cosas. Este equipo de gobierno no tiene que diseñar un plan de trabajo, porque ya lo estamos haciendo. Estamos desarrollando el plan de trabajo y el modelo que tenemos, primando la autonomía personal y, si cabe más, potenciando el mantenimiento de las personas en su domicilio. Estamos aumentando las comidas a domicilio. De ahí los esfuerzos que se hacen tanto en esa cobertura de comida como en el servicio de atención a domicilio. Además, le voy a dar otro dato. Porque nosotros utilizamos los datos no para defendernos y no para ponerme a la defensiva y no para enfadarme. No. Lo que utilizo son los datos para demostrarles lo que hacemos, que es una labor básica, que es para lo que sirven las comisiones y los plenos. Es decir, oiga, este departamento, este equipo de gobierno hace determinadas cosas y hace esto y esto con estos datos. Si no ponemos datos y usted dice que no los pone porque no quiere, igual es que no los pone porque los obvia y porque no los puede demostrar, porque con datos usted no puede demostrar que usted puede hacer otras cosas. Así que le voy a dar otro dato. En 5 años este gobierno ha creado 3 comedores y ha habilitado 198 plazas nuevas de comedores para las personas mayores. No se sujeta a que no tengamos comedores. No se sujeta el que tengamos que poner comedores en cada esquina, porque eso no se sujeta. Estamos creando 198 plazas nuevas de comedor. Es decir, cerca de 200 nuevas que responden a un modelo, el facilitar una comida completa y adecuada desde el punto de vista nutricional, a la vez que fomentar la relación e integración social de las personas. Señora Zubiaurre, usted me dice que los menús, el menú vegetariano, es decir, ya sabe que en comisión ya le he contestado que a base de con los proyectos que tenemos de ampliación de la comida, de las cocinas, también sopesamos mucho, como les dije en comisión, el implementar esas comidas con menús pues, de otras características, tanto alérgicos como menús especiales, y entre ellos pues, también el menú vegetariano. Bueno, nuestro modelo de comedor, que dice usted, ya es ágil y flexible. Cabe mejorarlo sin duda, eso no cabe la menor duda. Pero, claro, cuando usted dice unos comedores cada vez más abiertos al municipio, ya le digo, que es que ¿qué quiere montar? ¿Usted una franquicia de comedores o competir con los restaurantes y las fondas? Es que el ayuntamiento no hace eso. Nosotros tenemos comedores como servicio social. Es que nosotros no competimos. Qué curioso. Eso es lo que hacía otros comedores que han tenido que cerrar. Otros comedores que han tenido que cerrar. Y que nosotros no hemos subvencionado porque no podemos subvencionar. Y porque no podemos mantener. El ayuntamiento tiene sus competencias. Y les recuerdo que los comedores son la primera competencia municipal y lo que más directamente se accede, no hablo en este caso de los mayores, pero sino del resto de comedores en los que rápidamente se accede y en los que primero se les puede dar cobijo a las personas. Bien, como le digo, no convence a nadie con este argumentario, en el que por un lado nos dora la píldora o nos intenta dorar la píldora para decirnos que estamos haciendo cosas, pero por otro lado nos dice que las que hacemos las hacemos mal o que nos faltan hacer. O sea que, total. Bien, señor Porras. Debe ir terminando. Bueno, parece que todavía no se ha dado cuenta de nuestro modelo, en el que yo creo que coincidíamos mucho. Pero también le voy a decir que trabajamos en nuestro departamento con una eficiencia posible y permítame el término importante también, nos fijamos en los costes de oportunidad a los que se refiere, si lo conoce, a Tomás Piketty, para combatir la desigualdad y ganar la breve historia de la igualdad en este ayuntamiento. Bien, no puedo por menos de que terminar diciéndole y repitiéndole pues lo que le he dicho sobre la moción, la enmienda que hemos presentado. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna. Fernández de Landa Andrea, que es tu parte hartuko. Bai, Zubiaurre Andreak bai. No, solamente contestarle a la señora Armentia. A ver, nos alegramos, pues eso, que tengan en cuenta el tema del menú vegetariano, pero
lo que nos preocupa es que se haga realidad, teniendo en cuenta que hay personas que han acudido a los comedores y no han tenido la oportunidad de poder recibir ese menú vegetariano. Y luego, respecto a lo que ha comentado de nuestras contradicciones, nosotros lo que hemos dicho bien claro es que estamos a favor de extender los comedores a toda la red, pero hemos abierto esa ventana o nos hemos querido mostrar flexibles, diciendo a continuación que aunque luego pueda haber excepciones y no sea estrictamente necesario tenerlos en todos los centros. Nada más, eso es lo que quería aclarar. Mi esker. Mi esker zuri, Zeberra Andrea, Alderdi Popularren aldetik, Otxo Aderibe Andreak du hitza. Sí, siento tener que desdecirme, pero no me he quedado tranquila porque no sé si se ha quedado clara nuestra postura. Entonces, simplemente, muy breve, decir primero al grupo de EH Bildu que las propuestas deben de ser rigurosas y que su propuesta sin poder abordar el tema de la cocina central es inviable. Pero nos abstenemos precisamente porque entendemos que su propuesta está hecha desde la buena fe y desde el desconocimiento. Y, desde luego, la enmienda del Gobierno no la podemos votar a favor porque nos encontramos con que no aporta nada y, además, no entra en el debate real. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Otxo Aderibe Andrea. Orain bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin, bozkatuko dugu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa. Eta beraz, aldeko botoak. Printzipioz, Rodríguez jauna ezin izango du bozkatu. Bozketa gaude ja, eta beste batzuetan egin dugun bezala, egin beharko dugu kasu honetan. Ja, bozketan geunden. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, ez da onartzen, EH Bildu, Alderdi Popular eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako bozketara botazioarekin, eta beste alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aldeko botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztu duen jatorrizko mozioa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen. Bederatzi, vamos a ver, pentsatzen du, claro, ez dago, ez Igor Salazar, ez beste, ez Esteban Canto. Vamos a ver, Egon. Bueno, eso es ate. Sí, claro. A ver, Egon pixka bat. Aurrera ateratzen da, bozketa. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldearen aldeko botarekin, eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren kontrako botoarekin. Printzipioz, egon pixka bat, esan dugu hasieran esan dugu Gutierrez jauna, Gutierrez Andrea, Oregi Andrea, eta Gurtubay jauna absteniko zirela osoko bilkura honetan. Eta beraz, zuen bozketa abstentzioaren da. Eta ezin duzu aldatu. Hori aldez aurretik jarrita dago horrela, eta bueno, kreatu da horrela mozioa, beraz, onartzen da, aipatu dugun bezala. Vale. Venga, urrengo puntura joango gara, kasu honetan. Dekretoak daude, alkatearen eta zinegotzien dekretoak, ez dakite norbaitek esan nahi duen zerbait honen inguruan. Ez baldin badago, galdezkeak, galdezkearik. Venga, bukatzen dugu gaurko osoko bilkura. Asteartean beste bat izango dugu. Asteazkena, beraz, zaindu denok, ea alik eta gehien gauden osoko bilkura honetan. Asteburu ona izan.